escuchando, estoy en español. Cuando salgas, bueno, no sé si te veo por la ventana. Dentro de un instante, cuando me digas, cambiaré a de manera continua en este volumen. Y en esta tarde o esta mañana lluviosa de miércoles 4 o 29 de noviembre, pues después de todo lo que he hecho esta tarde-noche y todo lo que he dormido, pues te puedo contar muchas más cosas del trabajo de ayer, pero bueno, no te las voy a contar, seguro que te voy a dejar con ganas. Si no viste la tele, pues no pudiste ver el trabajo que estuve haciendo. Bye.
grass all rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes. Esta mañana lluviosa de miércoles 4 o 29 de noviembre, pues después de todo lo que he hecho esta tarde noche y todo lo que he dormido, pues te puedo contar muchas cosas del trabajo de ayer, pero bueno, la tele, seguro que te voy a decir. Si no viste la tele, pues no te diste el trabajo después. Bye. One's already on his second wife, one's just barely getting by. But these people race me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. When I missed the way you make me feel it's real. We watched the sunset over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Over the castle on the hill. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake.
So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I have traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all, sitting back, looking at every mess that I've made. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. Let me know the truth before I dive right into you. Before I dive right into you. And before I dive right into you. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was
somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Por el 2. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw
Vale. Barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you want to drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance with my pretty little Galway girl. You're my pretty little Galway girl. Hey. You know she beat me at darts and then she beat me at pool, and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet. A cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week. And in this packed out room where she was singing to me. You know she played her fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. Well, now we'd all said our welcome and it's closing time. I was holding her hand was holding mine. Our coats both smell of smoke, whiskey and wine, as we fill up her lungs with the cold air of the night. I walked her home, then she took me inside, finished some Doritos and another bottle of wine. I swear I'm gonna put you in a song that I write about a Galway girl and a perfect night. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. My Galway girl. Hey. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're
friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth, that I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you, but my darling, I am still in love with you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile, hide the truth, but I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah. Hey yeah, hey yeah. Baby, you look happier, you do. I knew one day you'd fall for someone new, but if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Na 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 na. I heard he spent £500 on jeans, goes to the gym at least 6 times a week, wears boat shoes with no socks on his feet, and I hear he's on a new diet and watches what he eats. He's got his eyebrows plucked and his asshole bleached, owns every single Ministry CD, tribal tattoos, and he don't know what it means, but I heard he makes you happy, so that's fine by me. But still, I'm just keeping it real, still looking at your Instagram, and I'll be creeping a little. I'll be trying not to double tap from way back, cause I know that's where the trouble's at. Let me remind you of the days when you used to hold my hand, and when we sipped champagne out of cider cans. I guess if you were Lois Lane, I wasn't Superman, just a young boy trying to be loved, so let me get it to you. I don't wanna know about your new man, cause if it was meant to be, you wouldn't be calling me up trying to, cause I'm positive that you don't wanna know about me. I don't wanna know about your new man, we'll get there eventually. I know you're missing all this kind of love, but I'm positive that you don't wanna know about me. Your new man rents a house in the burp and wears a man bag on his shoulder, but I call it a purse. Every year he goes to Malaga with all the fellas, drinks beer but has a six-pack, I'm kinda jealous. He wears sunglasses indoors in winter at night time, and every time a rap song comes on he makes a gun sign, says tune. Boy, them light up the room. Well, enough about him, girl, let's talk about you. You were the type of girl who sat beside the water reading, eating a packet of crisps, but you will never find you cheating. Now you're eating kale, hitting the gym, keeping up with Kylie and Kim, in the back of the club, kissing a boy that ain't him. Okay, you need to be alone, and if you wanna talk about it, you can call my phone. I just thought that I would tell you, cause you oughta know you're still a young girl trying to be loved, so let me give it to you. I don't wanna know about your new man, cause if it was meant to be, you wouldn't be calling me up trying to, cause I'm positive that you don't wanna know about me. I don't wanna know about your new man, we'll get there eventually. I know you're missing all this kind of love, but I'm positive that you don't wanna know about me. Baby, I'm not trying to ruin your week, but you act so differently. When you're with him, I know you're lonely. Please, remember you're still free to make the choice and leave. Don't call me up, you need to show me. I don't wanna know about your new man, cause if it was meant to be, you wouldn't be calling me up trying to, cause I'm positive that you don't wanna know about me. I don't wanna know about your new man, we'll get there eventually. I know you're missing all this kind
not your man. She is the sweetest thing that I know. Should see the way she holds me when the lights go low. Shakes my soul like a pothole every time. It took my heart upon a one-way trip. Guess she went wandering off with it. None like most women I know. This one will bring it back home. Daisies, daisies, perched upon your forehead. Oh my baby, lately I know that every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby. I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. She is the river flowing Norwell, and tin wind chimes used for doorbells. Fields and trees and her smell fill my lungs. Spend my summertime beside her, and the rest of the year the same. She is the flint that sparks the lighter, and the fuel that will hold the flame. Oh, roses, roses laid upon your bedspread. Oh my, hold it, hold this. I know that every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby. I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Oh yeah, yeah, yeah. Well, I found loving inside the arms of a woman I know. She is the lighthouse in the night that will safely guide me home. And I'm not scared of passing over or the thought of going home. 'Cause from now until I go, every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby. I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Oh yeah, yeah. Every night I'll kiss you, you'll say in my ear, oh, we're in love, aren't we? Hands in your hair, fingers and thumbs, baby. I feel safe when you're holding me near. Love the way that you conquer your fear. You know hearts don't break around here. Yeah, yeah, yeah. You know hearts don't break around here. Oh yeah, 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 yeah. Ain't got a soapbox I can stand upon, but God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means. And I'll pass on the things my family's given to me. Just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No, you know
talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. The revolution's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. I'll paint the picture, let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding. Egunon guztioi, hasiko gara jardunaldiarekin, gobernantzaren idazkari naizenez tokatzen zait ohore hau, gaur ekitaldi edo jardunaldi hau hastia, ez? Maila askotako gobernantza, paradiplomazia eta estatuz azpiko erakundeen zeregina Europan, betik gorako Europaren aldeko apustua, la gobernanza multinivel, paradiplomacia. Europa de abajo arriba, desde la parte más... Desde el... Hau da, herritarrarengandik Bruselaraino. Helburua da erakunde kopartizipatuak, hemen daude bere ordezkariak. Gaur goiza erabili nahi dugu ulertzeko. Orain 60 urte bete dituen Europa, oraindik ere nerabe politiko badela gauza askotan. Eta ezin daitekela bakarrik interestatalitateatik sortu, intergobernutatekan sortu, ez baldin badago supranazionalitatea alde batetik, eta beste alde batetik ez baldin badago elkarrekintza bat Europan hitzonetako estratu guztien artean, oso zaila izango da integratzea eta kohesionatzea Europako proiektua. Gurutze bide batean aurkitzen da Europa, eta ez da hemen kontua Europa gehiago aldarrikatzea, nola integratzen eta desintegratzen gara, baina artikulatu izateko vektore batzuk behar ditu Europa kohesionatzeko. Supone hablar de entidades subestatales, supone hablar de... Kunde azpi estatalak, estatuak, elkarrenganako errespetua eta lankidetza egituratu bat behar da. Horri buruz hitz egin nahi dugu hain zuzen ere gaur goizean, erakundetako ordezkariekin, diplomaziako ordezkariekin, akademiako ordezkariekin ere bai, apal, baina eskuzabal jokatu nahi dugu. Ikusita ze alegin egin duen izlari bakoitzak, hemen destilazio poso bat izateko, ideologia desberdinak biltzen baikara hemen, baina Europako proiektuak denon esku dago. Eta planteamendu hori lortzeko moduak izan behar du lotura bat sortzea herritarren eta Bruselasen artean. Ez dago oso urruti ikuspegi geopolitikotik, baina oso urruti dago afekzio loturatik. Elkartasuna bektore hauen bitartez sortuko da. Helburua da analisi eraikitzaile bat egitea. Beti da errezago negatiboa dena kritikatzea proposatzea baino. Beraz, jarrunariaren helburua da esatea posible dela Europako proiektu aurrera eramatea, gobernantzari bultzada ematea eta elementu eta binkulu batzuk aurrera egitea. Elkarrekintza hori lortu ahal izateko. Hori da oinarrizko helburua jarrunaldi honetan.
saioaren lehen parte honetan erakundeak aurkeztuko ditut. Eskertu nahi diegu bihotzez bere lankidetza. Eta luxuzko ordezkari bat izango dugu, Sean Riordan, erresuma batuko diplomatiko hori oia. Berak ez egingo digu para diplomaziaz eta erakunde azpi estatalen eginkizun. Gero, itzaldi bakoitzean moderatzailea izango dugu, baina jardunaldia testu inguruan jartzeko eta ordezkari hitza eman aurretik azpimarratu nahi genuke ze jarduera egiten ari garen hainbat arlotatik. Batzuetan oharkabean pasatzen dira, asko baitira eta informazio ugari iristen baitzaigu. Donostiako tokiko eremutik, hiriburutzak ekarri zuen goraldi horren ondoren, dudari gabe, proiektu oso garrantzitsuak daude jadanik abian eta komentatu ahal izango ditugu. Eudeletik denbora luze daramate Europar proiektuan lan egiten eta baita ere espezifikoki komentatu ahal izango dugu. Gipuzkoako Foru Aldundia proiektu bat baitu eskuartean oso eutokia. Izenekoa gazteentzako eta 60 urtetik gorako herritarrentzat merezi du aztertzea proiektu hori. Bilbon ere jarduera oso interesgarriak egiten ari dira eta Gasteiz Jose Angel Kuerdaren garaitik beti ere bultzatu zen ideia hori. Hiriak izan ditezkela Europako bektorea bere garaian Green Capital izan zen. Nik uste dut gure hiriburuak sentipen Europar solidario bat dutela bere baitan eta ideologitetik haratago Europa hobe baten ametsa egiten da. Horrela lortuko baitugu bukatu gabe dagoen proiektu politiko honek behar duen grina eta behar duen giharra lortzea. Era berean eskualdeen batzordeak ere bat dator ideia hauekin guztiekin. Webaren aurkezpena egingo digute eta bideo bat eta baita ere inkesta bat planteatuko da Mikelek planteatuko dugu hortik. Interesgarria izango da ikustea eta gero jarraituko dugu. Este es el, digamos, el... Hau, izango lizateke iragarkia barkatu, baina etza oso ondo entzuten. Entre presentación y presentación... Aurkezpenen artean aprobetxatuko dut hemen gobernantzeko lagun bat baitugu eta gure artista dugu. Ángel López de Luzuriaga, bera goizean zehar gobernantzeko lagunak zeratenok erakutsiko dugu isla... Que vaya viendo y agradezco muchísimo a Ángel que estés con nosotros. Eskerrik asko. Esta es la encuesta. Bai, hau da inkesta. Bai, el planteamiento... Bueno, eta planteamendua egia da ematen du hemen garrantzitsuena beti kuantitatiboa dena, zenbat jende parte hartzen duen. Nik uste dut inkesta oso interesgarria dela alde horretatik ze azpimarratu egiten ditu gogoeta batzuk. Helburua da parte hartu nahi dugunok gure iritzia eman dezakegula eta behar bada eszeptizismoa gainetik kendu dezakegu denbora pixka bat eskaini honi. Nik aholkulatzen dut ez publiko gatibu gisa. Oso importantea da klik egitea eta dimentsio hori lantzea 5 eszenatoki desberdinetan. Animaros a poder... Animatu zaitezte parte hartzen. Horrekin batera,
anfitrioi gisa, justu aretoan sartu da Marilis, Santelmo Museoak hartu gaitu hemen. Marilise komentatu dit jardunaldian zehar edo amaieran interesik bazenute museo zoragarri hau ezagutzeko kultura eta etnografia aldetik, Gipuzkoa Donostiakoak gonbita luzatzen dizue, Santelmo ezagutu nahi balin baduzue, hor mostradorean jaso sarrera eta gonbita luzatzen dizuegu Santelmo museo ezagutzeko kultura baita dena ondo lotzeko. La primera dimensión y como comentaba, reunimos en esta primera mesa. Emai hontan erakundetako ordezkariak ditugu eta aipamen berezi bat egin nahi dut. Santelmo eta Eudelekin batera kolaboratu baitute jardunaldi honetan, Miguel Pagola etorri da Eudeletik, el presidente, eta Europarren eskualdeen batzordeen aldetik ere bat ordezkari bat, Eusko Jaurlaritzatik ere bai, kanpoko ekintzatik Marian Elorza dugu, bere zuzendaria eta bere taldea, Gipuzkoako Foru Aldundia ere bai Iker Goiriarekin, eta baita ere hitz egingo dugu Aldundiak ze eginkizun duen horren guztian, udaletxetik Juan Rabiles dator, presidentetzako zinegotziak, gure eskerrona erakunde guztiak koordinatzen balin badute, auzolan instituzionala gainerako erakundeekin, eta Euskaditik gure gogo eta eskaini nahi baitiogu proiektuari, Europako proiektuari. Helburua da erantzunkidetasuna gure gain hartzea Europarrakaren aldetik. Eta baita ere, besteak beste, sortu nahi genuke dokumentu bat beste alde batzuetan egiten diren gogoetei laguntzeko. Gogoratu beharra dago, Europar Konstituzioaren porrota ezagutu ondoren, Holandako eta Frantziako ezeten ondoren, Euskadik eginkizun funtsezkoa izan zuen agora publiko horretan eta konbentzio horretan. Hau da, herrien Europan, eta horrek eman zigun ja Europak behar duen errelatua, Eusko Jaurlaritzaren helburua gainerako erakundeak bere gain hartuz betik gora, gaur egiten dugun bezala, eskinen nahi dugu gogo eta partekatu eta landua hainbat arlotan. Eta gaur dugu aukera ezin hobea. Dimentsio hori eskaintze aldera, proposamena zen, Juan Rabiles has dadin, bera da zinegotzia Donostiako udaletxean presidentetza arloan, eta nahi genuke bera komentatzeko zein den bere ikuspegia. Agradecer el poder estar aquí. Bakarrik eskerrak ematea, hemen egoteko aukera eta Donostiako udaleko ordezkari naizen heinean, agurtu nahi ditut hemen dauden donostiarrak eta baita ere hemen dauden kanpotarrak. Guretzat benetan atsegin handia delako horrelako topaketak gertatzea gure hirian. Horrexiatik ongi etorria ematen dizuet. Gainera ere proposatu nahiko nuke edo mahai gainean jarriko nuke, Donostiako udalak duen konpromisoa gaur berritu egiten da, eremu honekiko duen konpromisoa gobernantzan lan egiteko eta gurea baino maila altu hauetara iristeko. Gogorarazi nahiko nuke gure hiria internet eta sareak egon aurretik, bazela sareko korapiloetako bat. Esoelik gure herrian baizik eta gehiagotan harremanetarako zabalik ginen, batez ere Europarekin harremana edukitzeko. Horrek beraz gure esku jartzen du oinordetza historiko bat, baita ere egungo modernotasunaren aurretik sortutako zerbaitekiko konpromisoa, eta guk gure garaian bizi nahi dugu, baina baita ere aintzat hartuz jaso dugun oinordetza. Eudeletik seguronik guk baino hobeto egingo dute, guk udal bezala baino hobeto egingo dute, sareko lana beharrezkoa baita beti, baina lehenengoak izan beharko ginateke,
biztanleari dagokionez, biztanlearen gertukoen erakundea gara, eta asko dugu ikasteko haiengandik gertutasun horretatik derrigortuta gaude, gertatzen den guztiaren berri izatera. Eta espero dut gaur, ez guk, hitz egitea, baizik eta guk gehiago entzutea eta ikastea. Mikel Pagola, Mikel da Urnietako alkatia, beraz, Gipuzkoarra orduan ere, Eudeletik dator en representación de Eudel, de la Asociación de Municipios Vascos. Euskal Udalen erakundaren ordezkaritzan dator, eta berak esango digu zer egiten den Eudeletik beti Europarekin, Europako Kontseiluarekin harremanetan, hainbat urte eramatzate lanean. Zurea da hitza, Mikel. Bueno, lehenik eta behin, egunon, eta norbaitek egitarra ikusi bazuen eta etorri balimada Iman Holandaren hitzaldia entzutea, barkatu, baina Iman Holanda ez dago. Nolabait ere, bera ere, Eudeleko elkarte buru izateaz gain, Getxoko alkatea da, eta azken orduko kontu batengatikan, prestazko kontu batengatikan, Imanolek ezin du hemen etorri, oso gustora egongo zen foro bat, zenen benetan Eudelen norbaitek ere proiektu honetan sistema du elkarte burua bera da, Imanolek bultzatzen gaitu gainontzeko guztiok inplikatzera baita ere prozesu hauetan, orduan bera oso gustora egongo zen, nolabait ere udalentzat interes handiko zen jartu honetan, baina ezin etorri. Beraz, Eudelen izenean niri dagokite, nirik hartu bardet gaur ardura hori, hitz batzuk esateko, eta lehenik eta behin esan, plazara handi badala, ekitaldi hau antolatzen dauden bai Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, eskualden batzordea, eta nolabait ere gobernantzeko idazkaritzarekin ere elkarrekin egotea partekatzea, eta baita ere gutaz gogoratzea. Hain zuzen ere, 3 erakunde mailen artean txikiena garen, txikiena, baina azkenean nolabait ere ugariena kopuruz ere, Euskadin udaletxe pile bat mordoa gara, 280 piku, eta horiek guztiak bakoitzak ere bere egitekoak badauzkalako. Tal y como ha comentado Juanjo, esta jornada dedicada a la gobernanza tiene especial valor para los ayuntamientos porque nos permite. Gobernantzari eskainitako jardunaldi honek balio berezia du udalentzat. Ikusarazten duelako toki erakundeek gobernantza eredu honetan egiten duten lana beti gorako gobernantzan. Eredu hau elkarrekin eraikitzen ari gara, erakundeen arteko elkarlanean, sareko lanean, gertutasunean eta biztanleengandik gertu egote horretan oinarrituz. Eta asko hitz egiten da honi buruz, baina egia da, udalak gara biztanleengandik gertuen gauden erakundea. Eta horrexegatik ezagutu beharko genituzke haien beharrak. Beraz, horri dagokionez, gure gobernantza eredua, printzipio eta balio batzuetan oinarritzen da. Horiei esker, posible izango da, pertsona, politika publiko guztien erdigunean jartzea. Hori egin behar dugu guk, udalerrietatik. Bestalde, azpimarratzekoa da ere, eskatu egiten zaigula, eta hori azpimarratu behar da, erakundeetatik eskatzen zaigula erantzunak ematea toki mailan eta bultzatzea alkateek, zinegotziek, ekintza horiek. Gu baikara biztanleekin harreman gehien dugunak eta haiei entzuteko aukera gehiago dugulako. Zentzu horretan, Eudeletik hainbat urte daramatzagu horretan lanean, maila askotako gobernantzan lan egiten, udalen artean elkarlana eginez, proiektuak partekatuz, prestakuntza programak aurrera eramanez, baita ere berrikuntzakoak, ikasketa laborategiak antolatuz, eta azken batean, sareko estrategia oso bat dugu. Tokiko gobernantza onaren inguruan. Eta aipatu nahiko nuke Urnietan aurrera eraman dugun proiektu bat, gobernantza praktika bat,
Europako Kontseiluaren lidergoa izan duen proiektu batean parte hartu dugu, eudelen elkarlanarekin, eta kasu praktiko bat eraman ahal izan dugu aurrera, toki erakundeen gobernantza demokratiko maila neurtzeko eta balioesteko. Askotan, gertatzen zaigu teoria badakigula, baina gero ez dakigula nola eraman praktikara. Eta guk parte hartu dugu proiektu horretan, prozesu horretan, jakiteko zein gobernantza demokratiko maila dugun. Eloge zigilua izeneko proiektuan parte hartu dugu, eta proiektu honen helburua da ezagutzea ea nola betetzen diren, edo zein mailatan betetzen diren, gobernantza onaren oinarrizko 12 printzipioak. Adibidez, herritarren partaidetza, portaera etikoa, gardentasuna, eraginkortasuna, erantzuteko gaitasuna. Euskal Herriko 9 udalerrik parte hartu dute proiektu honetan, batzuk handiak, besteak ertaina, beste batzuk txikia gurea bezala, 6.000 biztanle eskas bait ditugu. Eta horrek ezagutaraziko digu zer nolako gobernantza eredua aplikatzen dugun benetan. Datorren urtean, errepikatu egingo da proiektua 9 udalauetan, baina esku hartze handiagoa egongo da. Hurrengo fasean, pixka bat azaltzeagatik, zer den eloge zigilua, ebaluatu egiten dira 12 printzipio horiek teknikarien aldetik. Eta benchmarkingean ezarritako printzipioak hartzen dira aintzat. Bilatu behar ditugu normalean edo joera daukagu urruti bilatzeko kopiatu beharreko ereduak, eta ondoan ditugu, ondoko herria. Beraz, honek lagunduko digu ezagutzen zein egoera dugun hemen, eta zuzenen aplikatu ahal izango dugu benchmark hori ikasteko eta hobetzeko gure kudeaketa. Hurrengo fasean, bai oposizioko, bai gobernuko edo udalbatzako politikariek prestakuntza jasoko dute, eta biztanleriarekin batera zenbait inkesta bete beharko dituzte. Zein adostasun eta zein desadostasun dauden agerian jartzeko. Honek zer emango digu? Udal batzuk lortuko dute zigilua lortzeko beharrezkoa den puntuazioa, baina nire ustez garrantzitsuena ez da zigilua lortzea edo ez, prozesua bera garrantzitsua da, jendea parte hartzea, jendea bere buru ebaluatzeko gogoa izatea, jendeak hobetzeko gogoa izatea, jendeak edukitzea gogoa, jakiteko zerari diren egiten ondo beste udaletan, zer egin dezakeen bere lana hobetzeko, gobernantza hobetzea, pertsonak gure politiken ardatz izatea. Beraz, nire ustez, kasu hori, esperientzia zehatz hori baliagarria izan da guretzat maila teknikoan autoebaluazioa egin ahal izateko oso garrantzitsua da. Ikusteko non hobetu dezakegun gure jarduna. Noski ez da dena konponduko legegintzaldi batean edo bitan, baina norabide bat ezarri erakutsi digu. Nik gehiago esango nuke konplexua dela, neketsua dela eta luzea dela, baina egin behar dela. Apustu garbi izan behar egin behar dela, nolabait ere hemen ikusi da herritarren beharrei erantzuteko, herritarrak oinarri bezala jarri nahi baldin baditugu derrigorrez egin beharreko prozesu bat. Prozesu hori guzti egiten digu, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzari, Aldundiari, udaletxeei ere bai. Eta nik esango nuke udaletxeei batipat. Orduan, prozesu konplexu horretan ezinbesteko da baita ere beste konzeptu bat eta da elkarrekin lan egitea. Elkarrekin lan egiteak esan nahi du egin behar dugu lana gainotzeko erakundeekin, egin behar dugu lana herrian dauden elkarteekin, elkarlan hori baita ere izan behar dela batipat herritarrekin. Derrigorrez nola baita ere egin beharreko lan bat. Eta nik nola baita ere ipatuko nuke Euskadiko erakundek gobernantza demokratiko baten alde egin dugu, baino egiten jarraitu behar dugu, batez ere aurrera begirako lan badelako, gardentasunaren, konfiantzaren eta erantzunkidetasuna, hori konzeptu importantea da,
herritarrek eskubideak dauzkate, baino betebarrak ere bai, erantzule egin behar ditugu, bereik ere parte hartu behar dute prozesuan, baino bereik ere prozesu horretan egin beharreko lanaren ardura ere hartu behar dute. Konzeptu hori garbi gelditu behar da, eta horrekin nik uste gobernantza eredua indartzen joango garela. Eta hau esan nik nolabait ere esan egin izuena. Eskerrik asko, Mikel. Es cierto, la gobernanza suscita... Egia da, gobernantzak eszeptizismoa ere sortzen du izendapenean ere, gobernua baita, guk bizi izan dugun gobernua baina askoz ere konplexua. Eta gakoa ez da teorizatzea, baizik eta praktikara eramatea eta frogatzea badagola soluzio konplexuetarako bidea. Eskerrik asko. Iker Goiria Foru Aldunditik, Gipuzkoako Foru Aldunditik, da kanpo harremanetako zuzendari nagusia, director general de Relaciones Externas de... Aldundikoa tradizioz lan egin du, Mugazaraindiko lanetan seguru Marianek ere konfirmatuko digula, herrialde kontua da. Batzuetan ez da kontuan hartzen, Alabatik eta Bizkaitik muga garrantzia duela eta aukerak ere eskaintzen duela, batez ere Gipuzkoan. Baina Gipuzkoaren tradizio kulturala ikuspegi horretatik datu importantea da, aldundiaren ADN-aren barruan dagoela, Mugazaraindikotasuna, dimentsio hori sartzea. Eskerrik asko denoi, etortzeagatik, eskerrik asko gonbidatzenagatik eta guk zer egiten dugunaren berri ematea nator pixkat ez, eta aukera emateagatik ez. Atzo goizean, erakurri duenean la gobernanza tituloa atela, la gobernanza multinivel, la paradiplomacia y el papel de los entes subestatales en la UE, la Unión Europea, una nueva apuesta por una nueva Europa de abajo arriba. Vale. Horrek, nire ustez, gure lanean, gure zuzendaritzarekin lan eginekin bat datoz, guztiz. Hau da, tradizionalki, zuk esaten zenuen bezala, beti Mugazaraindiko kooperazioan ibilbidea, eta horretan egin izan dugu, bai paradiplomazia, bai gobernantza multiniveleko ereduak sustatu edo bintzat lan egin beraietan, baina horretaz gain, legaldi honetan, diputazioan buelta bat ematea pentsatu genuen, ez? Hau da, Gipuzkoa lurraldea bezala, eta bai diputazioa bera, eta udalerriak kanpora begiratzen ikustea, ez? Eta batez ere, Europan interaktuatzea, eta Europarantz begiratzea, ez? Zer, bueno, eskuduntzak direla eta, fiskalitatea direla eta, beti esan daiteke aberatsak izan gerala, ez? Eta ez dugula inoiz behar hori ikusi, ez? Baina finantziazio edo horretak zaparte ikusi genuen lurralde bezala posizionatu behar dela, ez? Eta aurreatea behar dula, kanpo atea behar dula. Beti ere, jakinez txikia gara, eta oso txikia gara, eta gaina, Euskadiren parte bat gara, eta horren esparruan sartu behar gara. Orduan, Europara joatekoan gauza bat ikusi genuen, ez? Que las diputaciones tenemos un... Aldundiek enkaje zail xamarra dugula eredu instituzionalean, ze rara bez bat gara, ez gara estatu bat, ez gara ere eskualde bat Europaren ikuspegitik, eta ez gara ere udalerri elkarte bat, eta udalerri bat erez. Beraz, harremanak izateko orduan, zailtasun desente izan ditugu, gure enkajean nun txertatu gure burua eta zertarako. Baina azkenean lortzen ari gara, lortu dugu sareetan sartzea, eta balioa emateko guk egiten ditugun politika publikoei, gure eskumenen barruan, eta hori da gure xede nagusia. Hau da, esperientziak eskintzea, esperientzia gure egiteak, gure politika publikoak aberasteko. Eta batez ere, eta hori ikusten da etorkizuna eraikizekin, Aldunditik egiten ari garen programa. Eta gaur egun nazioarteko dimentsio bat eman nahi diogu. Sartu nahi dugu harremanetan erakundeekin, unibertsitateekin, institutuekin, balioa eman diezaguten eta ezagutza eman diezaguten.
Euskara diplomazia zer hitz egin nahi dugu, gobernantza multinivel, horri buruz, maila askotako gobernantza. Guk uste dugu bottom-up ikuspegia funtsezkoa dela Europa eraikitzeko. Zergatik administrazio lokalak edo azpiestatalak gara herritarrengandik gertu gaudenak, horren froga nabaria da ze lan sortu den Europako hiri agendaren inguruan. Parte hartzen dutenek agenda horietan administrazioak, tokiko administrazio eta gobernuak dira. Zergatik hoiek direlako herritarrengandik hurbil daudenak. Eta hoiek eraikitzen baitute herritarren Europa. Nik uste dut horretarako oso garrantzitsua dela. Hemen auzia ez da bakarrik lantaldeak sortzea, baizik eta egiazko Europa bat sortzea, Europaren kontzientzia hartzea. Guk kasu honetan aldundian lanean ari gara horretan. Utokia aipatu duzun programa horrekin. Además de eso, horretaz gainera, egia da, hau egiten ari garela, ez bakarrik Europan, baizik eta munduan ere bai. Ikusten ari gara hiriek eta udalerri elkarteak oso aktiboak direla, harremanak ezartzeko orduan, sareak sortzeko orduan, lantaldeak sortzeko orduan, politika publiko eraginkorrak egiteko, eta onuradunak baita ere herritarrentzat. Horren froga dugu garapen iraunkorreko helburuetan. Helburu horiek ezartzea maila anitzean egiten ari gara. Eta horrek arira dakar ze garrantzi duten azpi estatuko erakundek egunetik egunera egiten den politikan. Balioa sortu nahi baitugu herritarrentzat hori oso garrantzitsua da. Eta gainera nik hori lotuko nuke erakunde eta ze erakunde lotuko nuke hemen ditugun erakundekin. Adiez, guk argien eukan, guk bakarrik ez goazela inora. Eta orduan, bai gobernuarekin, bai eudelekin eta bai udalerriekin elkarlana eta sustatu behar delo eta elkar kolaborazioa, ez? Adiez, gu edonera goazenean, kanpoa, beti, adiez, Bruselera goazenean, beti Euskal Delegazioa bizitatzen dugu. Arrera egiten dituzte, han kontaktuak ematen dizkizute, eta gaina lagun dingo izute, eta sarea egiten jungo zea, ez? Eta berdina, ez dakit, Mexikora joango izan geanean, edo estatu batuetara. Horrek, eta nire ustez hori balorean jarri behar dugu, ez? Elkar kooperazioa eta horren zentzudun izan behar dugu. Guk Euskadin entraman instituzional komplikatu honetan, nola gobernantza multinivel horretatik probetxo egiten badugu, zen nolako mesede izango dugun, ez? Eta nire ustez hori balorean jarri behar da. Eskerrik asko. Iba a decir que da gusto escuchar por encima de las excesivas vanidades. Atsegina ematen dugu entzutea, izan dezakegun handi edo arrokeria horretaz gainera entzutea arrazoizko diskurtso bat dagoela, biztanle bezala, deno biztanleak garelako, politikariak izan aurretik, eskertzekoa da Ema Boninok esaten zuen dela gutxi, bagaudela estatu txikiak eta txikiak garenak ez dakigunak, gu txikiak gara, eta banaketa targuindar hori onartzen ez badugu, tamaina izan daiteke arazo bat edo abantaila bat, aprobetxatzen badugu ikuspegi nahiko interesgarria iruditzen zait, oso iradokitzailea. Daukagu gurekin Marian Elorza, Marian es la Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, que coordina. Berak koordinatu egiten du Eusko Jaurlaritzaren talde paradiplomatikoa, Euskadiko interesak Europara eta mundura eramateko, eta hitza eman aurretik eskertu egin nahi diot jardunaldi hau
Eusko Jaurlaritzaren kanpo ekintzako idazkaritzaren ekintza baten ondorioz gertatzen baita. Hau da, egiten den 3. mintegia, eta asmoa ez da soilik Europako proiektuan parte hartzea, baizik eta gainera ekarpenak egitea, eztabaidan, hausnarketak eginez. Lehenik eta behin, egunon guztioi, eta eskerrak eman nahi dizkizuet neuk ere oraingo edo gaurko honetan bertaratu zareten guztioi. Gaurkoan Europaren etorkizunaren inguruan hitz egiteko aukera izango dugu eta konkretuki maila askotako gobernantza, paradiplomazia eta estatus azpiko erakundeen zereginaz mintzatuko gara, zen olako zeregina dugun Europar batasunean, baino gaiarekin hasi baino lehen nik eskertu nahi dizkiet, bai Europako eskualden batzordeari, bai Gipuzkoako foru aldundiari, Donostiko udaletxeari, Eudeli, Governance, eta Santelmo museoari, haiekin batera, danok elkarlanean egin bai degulako posible gaurko solasaldi hau. A comienzos de urte hasieran jaso genuen Europako Kontseiluko eta Eskualdeko batzordeko eskutitz bat, zeinetan esaten ziguten hausnarketa prozesua zabaltzen zela Europaren etorkizunaren inguruan hausnartzeko. Esaten ziguten prozesu bat jarri nahi zutela martxan, ikusteko ea nola zegoen bizaleen kontzientzia proiektu hauen inguruan. Bai CDR-en, bai Eusko Jaurlaritzan, hasierako fase bat ireki genuen ekarpenak jasotzeko, baina baita ere antolatzeko biztanleen elkarrizketa europarrak gure hirietan. Eta Erromako ituna sinatu etagun batzuetara, Europar Batasunak aurkeztu zuen Europaren etorkizunari buruzko liburu zuria, hausnarketa prozesu sakon bat abieraziz, 2019ko ekainean amaituko da prozesu hori, parlamentuko hauteskundeak baino egun batzuk lehenago, eta dena ongi badoa balio izango du Europar Batasun honen bidea zein izan beharko litzatekeen adierazteko. Etorkizun hurbilekoan. Euskaditik CDR-tik kide aktibo garen heinean eta baita ere Europari dagokionez dugun sentibiratosun handia dela eta Agirre lehendakari zenetik izan dugu sentibiratasun hori, aukera hau baliatu egin behar genuen eta gonbidapen hori onartu egin dugu, luze egon garelako eskatzen honen beharra, eskatzen genuen Europako politikak aldatu egin behar zirela, Europa sozialagoa izan behar zela eta pertsonak ardatz izan behar zirela, Europa berriro ere ongizate sortzailea izan behar da, solidarioa, aniztasunean batuta egon behar da, eta gobernantza, maila askotako gobernantza eraginkor bat izan behar duela. Guk azkenaldian eskatu duguna, bada Europa sortu zeneko balore horietara itzultze bat. Guk ikusten dugu prozesu benetako aukera bat dela, gure ahotsa Europara helarazteko eta baliatuko dugu aukera hori. Eta horri dagokionez, asteak dira, dokumentu bat prestatzen hasten ginela iragarri genuela. Dokumentu hori eraikitzeko nahiko genuke edukitzea gobernukideen hausnarketak, baina baita ere nahiko genituzke jaso euskal gizartearen ekarpenak. Eta hortxe hain zuzen ere kokatzen dira elkarrizketa hauek, irailean hasiko gara eta abenduan amaituko dira. 3 Europako elkarrizketa egongo dira, Gipuzkoako foru aldundiekin, toki mailan, eudelekin, udalerriekin elkarlan egin dugu, baita ere Europako eskualden batzordearekin. Bere ezagorari esker errazago delako jarduera hauek aurrera eramatea, eta baita ere gaur bezala, Governance bezalako eragile aktiboak izan ditugu aintzat.
Gaur gobernantzari buruz hitz egiten dugu, irailean hitz egin genuen Europaren berrikuntzaren indarketari buruz, egun batzu barru hitz egingo dugu, ea nola sortu daitekeen enplegua, ea nola bultzatu daitekeen hori, soilik gazteentzat, baizik eta denentzat, eta jasotzen ditugun ekarpenekin aberastuko dugu dokumentu hori, euskal ikuspegi hori, Europaren etorkizunari buruz. Zunaren inguruko gogo eta ireki eginda, aukera paregabea Europa sozialago baten alde egiteko, Europa solidarioagoa, ongizatea sustatuko duena, aniztasuna errespetatuko duena, eta maila anitzeko gobernantzan oinarrituta dagoena aldarrikatzeko. Horretarako, Europar batasunaren etorkizunaren inguruko euskal ikuspuntua islatuko duen dokumentua lantzen ari gara. Gaur bezalako solasaldietan jasotako ekarpenak elikatu egingo dute dokumentu hori. Sabemos todos que desde luego la Unión Europea, el proyecto europeo lleva aproximadamente una década. Una crisis. Dakizuen bezala, Europako proiektua krisialdi batean dago. Juncker presidenteak esaten zuen bezala, bada krisialdi existentziala. Eta krisialdi honetan langabezia daukagu, desafekzio bat, eta Brexita horren erakusgarri da. Azken aldian, gainera, terrorismo jihadista erasoa jaso ditugu. Azkeneko datuen arabera, susperraldi ekonomiko batean gaude, eta arrasto sakon bat uzten ari dira gure gizarteetan. Ezin ditugu ukatu dauden zailtasunak, zailtasun bakoitzarekin mintegi bat egin dezakegulako. Baina, gustatuko litzaidake azpimarratzea, Europar batasuna zerbait gehiago dela. Eta ez dela soilik 500 milioi pertsona biltzen dituen eremu bat. Baita ere, ongizate maila oso altua dugu, zaindu beharrekoa, baina berriro diot gure ustez beharrezkoa da berreskuratzea Europar batasuna sortu zeneko balioak. Gure ustez Europa integratuago bat behar dugu. Integrazioa eta uniformizazioa nahastu gabe. Uste dugu posible dela aurrera egitea aniztasuan oinarritutako Europar batasun batean. Europar batasuna osatzen duten herrien nahia eta nortasuna errespetatuz. Gaur hitz egingo dugu paradiplomaziari buruz, maila askotako gobernantzari buruz, eta erakunde azpiestatalen zereginari buruz. Europako gobernantzan duten zeregina ez dago bat ere konponduta. Batez eskualdei buruz hitz egiten badugu, erdibideko gobernoi buruz hitz egiten badugu, edozein termino erabilita ere, errealitatea heterogeneoa da. Hitz egiten ari gara dezentralizazio soil baten emaitza diren erakundeetaz, legeak egiteko eskumena duten erakundei buruz. Beharrezkoa da gobernantza eredu bat aurkitzea heterogeneotasun hori aktibo bezala onartzen duena. Lisboako ituna, sortzeko itunak sinatu zirenetik, aurrera pausoak eman ditugu, eskualdeak onartu egiten dira, eta onartu egiten da bertako erakundeak, erakunde aktiboak direla. Adibide bat ematearren eta estatukideen autonomia alde batera utzi gabe, parte hartu dezakegu adibidez kontseiluan eta beste erakunde batzuetan. Egia da duela urte batzuk sortu zela eskualdeen batzordea eta egia da ere subsidiariotasun eta proportzionaltasun printzipioak barne hartzen direla haien dezentralizazioa errespetatuz. Baina, lehen aipatu dudan Europako etorkizunari buruzko liburu zurian, ez da berariaz aipatzen
estatu azpiko maila hori. Hori azpimarratzekoa da. Eta beharrezkoa da, aspaldidanik estatu nazioak ez direlako nazioarteko panoramaren protagonista bakarrak. Eta estatu azpiko gobernuek badituzte eskumenak, badituzte baliabide materialak, eta panorama berriotan indarrez agertzen dira. Europan estatuak daude eta hainbat errealitate nazional desberdin daude. Europak errealitate hori onartu behar du integrazioaren ikuspegitik, sortzaileen ikuspegi horretatik, eta azkartu beharko luke Europa federal baten eraikuntza, maila askotako gobernantza eraginkor batekin. Gero eta lotura estuagoa egon beharko litzateke herrialdeen artean, Maastrichteko itunetatik esaten da hori. Eta esaten da ere herrialdek parte hartu behar dutela. Bai, estatu azpiko mailetik, haien eskumenekin, eta baita ere bermatu behar da estaturik gabeko herrialdeen parte hartzea. Beraz, horrelako parte hartze bat bilatu behar dugu Europa osatzen dugun herri guztiekin. Nazioen benetako federazio batetarantz lan egin behar dugu. Aurrera pausoak eman badira ere, Europar Batasunaren mailan hitzeko gobernantza efektiboa gauzatzeke dago gaur egun. Europa osatzen dugun herrion arteko batasun estuagoa lortzeko, estatu azpiko gobernuen parte hartzea sakondu beharko litzateke. Bereziki, eskumen legegileak ditugun eskualdeenak, baita estatu ez garen nazioenak ere. Bada garaia protagonismo politikoa eta erabakitzeguneak Europar Batasuna osatzen dugun herri eta nazioekin konpartitzeko. Europa recuperará su legitimidad, esa Europan horrela berreskuratuko da zilegitasuna, behetik gora eraikiz. Beharrezkoa da, beraz, planteatzea eta aurrera egitea erantzunkizunen banaketa modu berri baterantz, subiranotasunaren banaketa berri baterantz. Horretarako ezarri beharko lirateke bide berriak orain arte funtzionatu duten parte hartze ereduak gainditzeko, Maastrichteko itunetik. Pragmatismoan ezin da oinarritu eta heterogenotasuna errespetatu beharko genuke. Eta amaitzen joango naiz, agian hausnarketa likatzeko, erreferentzia batzuk aipatu nahiko nituzke, iraganekoak, honekin lotura dutenak, adibidez Lamassoure txostenean, hitz egiten zen Europar Batasunari lotutako eskualdeari buruz, baita ere, hainbat erreforma proposamen egin dira, Eusko Jaurlaritzak ere egin ditu, eskualdeko batzordeekin lotuta, eskatuz, eskumen handiagoak izan ditzan, xedapenak lotesleak izan daitezen, hainbat eremutan, eta tratu berezia jaso dezaten legegintzarako eskumenak dituzten eskualdeek, Europako eskualdei dagokienez, estatu dezentralizatuetan eta barretan, beste modu batera lan egita proposatzen dugu, horrelako ideiak jaurtitzen ditugu, hausnarketa honetan eztabaidoak izan daitezen, honetan eta hurrengo asteetan gertatuko den hausnarketan. Argia eta ahotsa nahi da Europako nazioen kontzertuan, Europarekiko dugun konpromisoa azpimarratzen dugu, horrek ez du esan nahi, konpromisoa kritikoa denik. Europak bermatu behar du herri txikien biziraupena lotuago egon behar dira, eta proiektua komuna izan behar da. Partekatutik abiatuta, Europako gobernantzan pisu handiagoa gure gain hartzeko. Sinisten dugun Europar Batasun hori eraikitze aldera. Benetako nazioen federazioa alegia, eta horretan, behintzat geu, hortan behar dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Marian. Marian Elorza, Secretaria General de Acción Exterior, porque es un pórtico, la intervención de Juan Rabiles, de Miquel Pagola, de Iker Goiria y de Marian Elorza, fantástico para arrancar formalmente con la jornada.
Yo quería, en nombre de todos los organizadores, se ha hecho por parte de los representantes de las instituciones, agradeceros la presencia física y a los internautas. Tenemos una potente, por lo que parece, conexión vía streaming. Se está grabando también la jornada y, por lo tanto, que habrá ocasión de poder revisionar o poder analizar toda la jornada que, como tal, y para terminar en horario previsto, la intención es, ahora presentaré al ponente que va a hacer esta introducción, lujo personal, académico para nosotros, Sean Riordan, es diplomático británico, para hablarnos de la paradiplomacia y el papel de los entes subestatales, y después en los dos paneles de la mañana, el primero coordinado por la catedrática de la Universidad de Deusto, Beatriz Pérez de las Heras, Gobernanza multinivel y construcción europea, con la participación de catedrático Francisco Aldecoa de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, la necesaria profundización federal de la Unión Europea, Henri Lavaille, catedrático en la Universidad de Bayona y director del Centro de Estudios Europeos, hacia una regionalización de la política europea. El segundo panel, coordinado por Kepa Corta, responsable de Estrategia 2020 de Donosti San Sebastián, retos políticos y conceptuales para la construcción de una democracia transnacional europea, con la participación de los profesores de la Universidad del País Vasco, Igor Filidi, Nuevas escalas para la redemocratización europea, y Maite Zelaya, el marco actual de la intervención regional en la Unión Europea, y finalizar, ondorio batzuekin, con unas conclusiones como tal. Ese será el objetivo. La propuesta es que cada ponente y cada ponente intervenga en torno a 20 minutos para que haya ocasión también a que, en la medida en que deseéis participar, formular cuestiones o preguntas, lo pudiéramos hacer. Y en este primer panel, como comentaba, tenemos a un buen amigo de Euskadi, del País Vasco, conocedor de nuestra realidad, pero sobre todo conocedor de una manera de entender las relaciones internacionales muy peculiar, como es el mundo británico. Veníamos hablándolo antes de arrancar, ¿no? En el mundo británico en general, la realidad jurídico-normativa se adapta a la realidad social o política que se construye, y nosotros normalmente hacemos lo contrario. Tenemos una realidad normativa y la realidad social se tiene que adaptar a esa realidad normativa, ¿no? Seguramente hay que buscar un término intermedio, pero son dos culturas tan diferentes que una persona que ha ejercido el cargo de diplomático, siendo filósofo de formación, humanista, reivindicar el valor social de la filosofía en lo que eso representa, no es jurista, y es la evidencia de que la diplomacia tiene que tener presente, faltaría más, el marco legal, pero tiene que tener otras muchas habilidades relacionales, personales, y hoy día, además de un refutado y extraordinario consultor en la dimensión de la paradiplomacia, de la dimensión geopolítica del mundo y de los intereses complejos, creo que es un placer y una satisfacción para nosotros que pueda darnos su punto de vista sobre la paradiplomacia y el papel de los entes subestatales, tratar de ver una aproximación desde una dimensión peculiar por singular, especialmente interesante y creo que útil para ello. Tu palabra, Sean, cuando quieras, es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Eskerrik asko, Juanjo, egunon, y se acaba mi euskera, lo siento. Me tengo que disculpar mi castellano también, es que a pesar de 20 años en España, todavía vivo con acento de cabra, que se puede ver como algún tipo de castigo de los españoles junto con Gibraltar, pero yo quiero hablar un poco del contexto internacional de la paradiplomacia, el entorno internacional. Y para empezar, cuando tenía 23 años entré al cuerpo diplomático británico y fui destinado en Nueva York, en la embajada de la Armada Británica ante de la ONU. Yo era asistente al embajador, que parece muy importante, significa que tiene que llevar sus maletines a todos sitios. Pero lo menciono porque en este mundo la diplomacia y las relaciones internacionales eran cosas del Estado. Fue un monopolio más o menos para nosotros como diplomáticos de gobiernos. No permitimos entrar los amateurs. Si posible, tampoco los políticos, que veníamos como amateurs. Esto ha cambiado radicalmente. Ahora vemos en las relaciones internacionales toda manera de actores estatales, tanto como no estatales. Eso por unas razones. Una razón
muy importante es la tecnología. Sobre todo la nueva tecnología de información, de comunicación, el Internet, los medios sociales, han facilitado la participación de los nuevos actores. Es que ahora el Internet funciona tanto como los medios sociales como multiplicadores de influencia que permiten que los actores no estatales, es decir, actores no gubernamentales, tanto como gobiernos regionales como ayuntamientos, pueden llegar mucho más allá que antes. Pero también les permiten recoger información en una manera antes solo lo podían hacer los estados y los diplomáticos de los estados. Y la última tecnología en esto, claro, son los drones, que permiten que los actores no estatales tengan la misma capacidad de recoger información como los estados con los satélites. Y todavía estamos pensando las implicaciones de esto para la diplomacia. Y luego hay un cambio en la agenda de seguridad internacional. La vieja agenda de seguridad internacional se enfocaba en los riesgos tradicionales de las guerras, de la proliferación de armas, etc. Pero luego ocurrió 11 de septiembre y la caída de las dos Torres Gemelas. Y en el debate siguiente nos enteramos que esto no fue un problema de seguridad internacional, porque la seguridad internacional antes se definía como la seguridad y la estabilidad del Estado. Pero el 11 de septiembre no puso en ningún riesgo la estabilidad de los Estados Unidos. Pero como un acto de terrorismo internacional no puede ser seguridad internacional, es una tontería. Entonces, el concepto de seguridad internacional se redefinía en términos de la seguridad del individuo dentro del Estado. Y se amplió un poco para incluir la seguridad y el bienestar económico del individuo dentro del Estado. Bien, una vez que tú haces esto, sí, tú incluyes terrorismo internacional, pero también incluyes muchos más temas. Entonces, hemos pasado 2 décadas casi desarrollando una nueva agenda de seguridad internacional que incluye temas como la pobreza, la estabilidad financiera, el crimen organizado, la migración, el cambio climático, la degradación medioambiental y las enfermedades pandémicas. Y después de incluirlos, empezamos enterándonos que de hecho son riesgos de seguridad internacional. Si alguien piensa que las enfermedades pandémicas no son un tema de seguridad, solo tenéis que pensar en la gripe española, pobres españoles, la gripe española al fin de la Primera Guerra Mundial, que mató en 6 meses más gente que los generales de la Primera Guerra Mundial habían matado en 4 años. Y no es que los generales británicos, alemanes y franceses no han hecho un gran esfuerzo de matar a gente, sobre todo sus propios. Es que la brutalidad de esa enfermedad era total y afectó la guerra. Hoy en día, el ejército de Sudáfrica no se puede desplegar fuera de sus fronteras por la incidencia de la SIDA dentro. Esto significa que África pierde, en operaciones de paz, pierde el único ejército profesional democrático en todo el continente, por razones de enfermedades. Bien, estos temas tienen unas cosas en común, que es interesante. Primero, todos los temas de la nueva agenda de seguridad internacional son independientes, se relacionan. No puedes resolver uno sin resolver los demás. No puedes resolver problemas de terrorismo internacional si no vas resolviendo los problemas de la pobreza. No puedes resolver los problemas de terrorismo internacional si no vas resolviendo el crimen organizado,
que proporciona las redes que utilizan los terroristas para mover armas y personas y dinero por el mundo. Como dijo un amigo mío, si queremos destrozar al terrorismo internacional, tenemos que legalizar las drogas. Porque si legalizamos las drogas, los terroristas no tendrán ninguna manera de trasladar su dinero de un país a otro país. Otro aspecto común de esos temas es que son temas que necesitan colaboración a nivel global. No importa si Euskadi reduce sus emisiones carbónicas a cero, si no lo hace también España y el resto del mundo. No ayuda nada porque el cambio climático va a seguir. Y tercero, son temas que necesitan una colaboración más allá de los gobiernos de los estados. Son temas que necesitan una colaboración de sociedad civil, de gobiernos regionales, de gobiernos locales, de empresas. Esto implica que si se trata de los actores no estatales o subnacionales en la diplomacia, lo hace imprescindible. La nueva agenda de seguridad internacional insiste en la participación de los actores no estatales. Hay otro cambio que es importante en dibujar un poco el entorno antes de entrar un poco en la técnica para diplomacia. Volviendo a Nueva York, como asistente del embajador llevando sus maletines por todos sitios, resultó que un día estuve en el Consejo de Seguridad a solas. El embajador atascado en el famoso tráfico de Nueva York. El embajador tenía las instrucciones sobre la resolución que se debatía en el Consejo. En ese momento, el embajador soviético, viendo que no estaba el embajador británico y siendo un cabrón soviético, convocó el voto. ¿Qué hacer? Esto es solo con 23 años en el Consejo de Seguridad, yo tenía que votar. Bueno, fue fácil porque fue la Guerra Fría. Solo tienen que mirar cómo votaba el soviético y yo en contra. No es complicado. Estuve hablando de esto con estudiantes en Bilbao ayer. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ahí 10 años después? En 1994, el embajador todavía... Tenemos que recordar, para los jóvenes aquí, es que alguien que tiene menos que 50 años, no tenemos esto. Es que no hay manera de comunicar. WhatsApp es la gran técnica de la diplomacia multilateral. Es una maravilla. Antes, en los debates multilaterales, si yo quería salir para hablar con un compañero de otro país, y ahora es... En 94 hubiera sido igual fácil. Porque eso es la época de la hegemonía americana. Estamos en un mundo unipolar. Entonces, simplemente tiene que ver cómo votó el americano. Y yo de acuerdo, porque todo el mundo de acuerdo en esos años. Hoy, sí, más complicado. Hoy con quién, bueno, siendo británico, yo votaría en contra del francés, claro, pero... Es decir, que hemos viajado del mundo unipolar, bipolar, perdón, hacia un mundo unipolar y ahora estamos en un mundo multipolar. Esto significa que las reglas que han gobernado las relaciones internacionales, políticas y económicas están en cuestión. Países como China, Rusia, India ya no lo aceptan. Ni los valores europeos que son la base de estas reglas. Estuve una vez con un diplomático hindú que me dijo, Sean, mira, la Declaración Universal de Derechos Humanos no es universal, porque no estuvimos nosotros. Y no estuvimos nosotros porque vosotros todavía negando nuestro derecho de autodeterminación. Esto es un documento europeo.
Es un documento europeo redactado por europeos después de una guerra europea donde los europeos habían mostrado una incapacidad total de respetar los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Y esto cada vez más es lo que están diciendo. El concepto chino de derechos humanos es completamente distinto. El concepto chino de las relaciones internacionales es completamente distinto. ¿Qué tiene esto a ver con el alcalde de Donosti? Bueno, bastante. Porque lo que significa que es un mundo multipolar donde se cuestionan todas las reglas, todos los valores, no seremos capaces en el futuro de regular el mundo por nuevas organizaciones internacionales, nuevas instituciones nacionales, con una regulación desde arriba hacia abajo. Desde la Segunda Guerra Mundial, cada vez que hemos querido regular un aspecto del mundo, lo hemos hecho con una institución internacional desde arriba hacia abajo. Durante la época de la hegemonía de los americanos, creamos dos instituciones internacionales, la OMC y el Internet. El Internet es una institución, hay reglas, hay razones por las cuales el Internet es global y no regional o nacional. Si hemos inventado el Internet en los años 80, hemos tenido un Internet soviético, un Internet de OTAN, un Internet de China, etc. Es universal solo por el momento en que se creó. Esto es decir, que si queremos regular aspectos de la vida en el futuro, se tiene que hacer desde abajo hacia arriba. Una construcción desde abajo arriba. Y una construcción donde participan no solo los gobiernos soberanos, sino también gobiernos subnacionales, empresas, ONGs, incluso individuos. Con el Internet, individuos pueden participar también. El modelo podría ser los acuerdos sobre el cambio climático. Muy interesante la conferencia de París sobre el cambio climático por la participación de empresas y ONGs junto con gobiernos, formando coaliciones heterógenas. No sé cuántos años me ha costado pronunciar heterógenas en castellano. Coaliciones heterógenas basados no en ideologías compartidas, sino en resultados preferidos compartidos. Ha cambiado completamente la manera en que hacemos la diplomacia. Y el cambio climático también nos enseña la importancia de los ayuntamientos en la diplomacia. El presidente Trump ha ayudado mucho la paradiplomacia. Ha dado un impulso enorme a la paradiplomacia. Nunca pensaba que iba a decir algo bueno de Trump, pero lo ha hecho. Y lo ha hecho por hacer algo mal. Lo ha hecho por retirar a los Estados Unidos de los acuerdos de París. Porque unos estados americanos y unas ciudades americanas han dicho que, bueno, Washington sí, pero nosotros no. Mantenemos los compromisos. Pero ¿con quién van a hablar de estos compromisos? Según la Constitución de los Estados Unidos, no pueden hablar con otros gobiernos soberanos. No pueden hablar con el gobierno de Francia, o el gobierno de España, o el gobierno de China. Porque esto será anticonstitucional. Solo el gobierno federal lo puede hacer. Está en la Constitución. Entonces tienen que hablar con otras ciudades. Tienen que hablar con otros entes subnacionales. Y esto va a impulsar mucho la paradiplomacia, porque ahora se va a tratar de cambio climático al nivel de los municipios y los otros gobiernos subnacionales. Entonces, los gobiernos subnacionales están en la diplomacia. Los gobiernos subnacionales están en la diplomacia porque pueden estar, pero también porque tienen que estar. No hay otro remedio. Y estamos viendo cada vez más estas redes de ciudades que están hablando de temas diplomáticos, temas que van mucho más allá de la agenda tradicional de un ayuntamiento, intercambiando ideas sobre la seguridad del ciudadano, sobre regeneración urbana, que son temas donde los vascos, francamente, son los expertos, sobre temas como transporte, sostenibilidad,
Esas redes entre ciudades, entre otros gobiernos subnacionales, son cada día más importantes. Pero hay tipos distintos de gobiernos subnacionales y también tenemos que reconocer esto. Yo estuve hace un rato en Stepanakert. Todos aquellos, aparte de mi amigo Miguel Bufaca, que sabe dónde está Stepanakert, levanta la mano. Está en Nagorno-Karabaj. Se llama la República de Artsakh. Nagorno-Karabaj es una zona de Azerbaiyán que tiene población 90% armenio y insiste en su independencia de Azerbaiyán. Nadie le reconoce. Es decir, es un Estado que se ha declarado independiente que no se reconoce por nadie, incluso Armenia. Es un tipo de actor ente subnacional. Tenemos otros. Tenemos un gobierno, me dicen ahora en exilio, catalán. Cataluña, que es un ente subnacional que ha intentado declarar independencia y no lo puede. Tenemos un ente como Euskadi, que tiene aspiraciones de ser independiente, pero sus actuaciones exteriores siempre tienen que tomar en cuenta los problemas que van a provocar con el gobierno de España. Que muchas veces si Euskadi intenta hacer algo fuera en el exterior, llega el embajador español para intentar limitarlo o restringirlo. Tenemos regiones como Escocia, que actúan mucho en el nivel exterior con el permiso del gobierno metropolitano, que el gobierno británico tiene una actitud bien distinta. Pero luego, y de esto quiero hablar un poco más en mis últimos 5 minutos, estoy mirando. Me ha dicho 23 minutos, yo creo que 22 es mejor. Y son los ayuntamientos. Y muchas veces los ayuntamientos tienen la ventaja que su participación en el exterior es menos controvertida. Que tienen interlocutores naturales, que son otras ciudades. Así puede montar muchas veces una paradiplomacia con menos problemas. Y las reglas de la paradiplomacia, unos consejos. Bueno, todos hemos estado en un cóctel, ¿no? Donde estamos hablando con alguien que solo habla de sí mismo. Mis problemas, mi vida, mi mujer, mis niños, yo. ¿Y cuánto tiempo quedamos con esa persona? Minuto máximo, porque queremos hablar con alguien que quiera hablar de los problemas nuestros. Bien, es igual en la diplomacia. Un país que solo habla de sí mismo no gana influencia. Es uno de los problemas que tiene España. España no tiene política exterior si no tiene marca España. Es decir, España pasa todo el tiempo diciendo qué maravillosa es España. Habla mucho de Cervantes. No puedes creer cuánto los diplomáticos españoles hablan de Cervantes. Los diplomáticos británicos lo tenemos prohibido hablar de Shakespeare. Porque todo el mundo ya le conoce, no falta. Si un ente subnacional quiere influencia al nivel internacional, tiene que tener algo a ofrecer. Tiene que tener algo que puede decir de los problemas de los demás. Tiene que identificar esto y poner esto en el centro de la estrategia. Porque así gana la influencia que le permite hacer las demás cosas. Como vasco, si tú hablas de problemas del País Vasco, problemas con Madrid, no le interesa a nadie. Pero si tú hablas de cómo los ayuntamientos aquí han creado una gobernanza limpia, transparente, que cómo han podido regenerar las ciudades a todos niveles, no estoy hablando solo de San Sebastián, Donosti y de Bilbao, sino de el trabajo de los ayuntamientos pequeños en desarrollando la economía y qué esto puede ofrecer a los demás. Por fin, los interlocutores terminarán hablando de los problemas vascos, porque van a preguntar, ¿y qué tal con Madrid? Y luego puedes hablar de problemas.
Además que esto, hay un peligro con la paradiplomacia, que hay dos extremos que se tienen que evitar. Uno es limitarlo solo al tema económico, solo a promoción turista, porque lo hace todo el mundo. Evitar las marcas. Todo el mundo tiene la misma marca. Estamos con mucha tradición, pero somos muy innovadores. Todo el mundo tiene esa marca. Entonces, no se debe limitar la paradiplomacia a esta promoción brutalmente económica. Tienes que tener algo a ofrecer. La otra extrema es intentar repetir la diplomacia estatal, abriendo oficinas, nombrando embajadores o representantes oficiales. Os digo que si cualquier servicio diplomático hoy en día se podría recrear, lo haría sin los embajadores, sin las embajadas, sin estas estructuras tan físicamente limitando, porque el mundo de ciberespacio no falta. Y lo último que quiero decir, solo porque pues, estoy escribiendo un libro sobre el tema, es la ciberdiplomacia. Esto es aplicando los problemas de la diplomacia a ciberespacio. Tenemos muchos problemas de ciberespacio, sea ciberseguridad, sea en términos de ciberguerra, ciberespionaje, cibercrimen, ciberguerra de información, más la regulación del Internet. Regulación de WhatsApp. ¿Quién regula WhatsApp? ¿Qué Estado regula WhatsApp? Vamos a tener muchos debates sobre esto. Y los ayuntamientos, los gobiernos, las diputaciones, los gobiernos como de Euskadi, que quieren tener ventaja competitiva en el mundo ciber, con las nuevas tecnologías, la nueva informática, tienen que estar en estos debates, tienen que participar en estos debates, porque los resultados de estos debates van a decidir cómo está el ciberespacio en el futuro y cuáles son las posibilidades para el desarrollo económico en ese espacio. Con esto estamos, creo que, en 21 minutos más 30 segundos. Entonces, eskerrik asko por su paciencia, por aguantar mi acento y sobre todo esta visión británica tan rara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bueno, es una delicia, eso sí que es un soplo de aire fresco, no es un puro tópico. Tenemos la ocasión de poder formular cualquier cuestión, cualquier pregunta, les ha ofrecido también, por supuesto, esa posibilidad. Me ha encantado porque Ángel Gabilondo, un político metafísico del mundo de la filosofía, tiene un precioso libro, Alguien con quien hablar. Y dice que aquí lo que hacemos es hablar a alguien, no escucharle cuando él te habla y volver a hablar tú. Y que hace falta alguien con quien hablar, ¿no? Y seguramente tu modelo de la diplomacia es muy interesante desde ahí. Así que hemos aprendido muchísimas cuestiones. No sé si quisierais formular alguna cuestión, algún planteamiento. Sí, por supuesto. Muy buenas. Me parece muy interesante, pero no te he entendido bien. ¿Quieres acabar con la diplomacia? Es decir, hoy en día, digamos, todo el pompo, el boato que hay con el tema diplomático y el tema de las redes sociales que has comentado también hace que quede como caduco a muchas posturas y tal, ¿no? Entonces, que hay que avanzar sobre eso. El tema del multinivel va por ahí, es decir, tener en cuenta a la gente. ¿Quieres acabar con...? O sea, ¿entiendes que es algo caduco, que ya no tiene sentido...? La diplomacia, digamos, de postín, no sé. Bien, es una pregunta brillante, porque es una pregunta que he estado planteando en los últimos meses, sobre todo porque mis compañeros del mundo académico pasan todo el tiempo inventando nuevas diplomacias. Entonces, tenemos gastrodiplomacia, tenemos diplomacia deportiva, tenemos diplomacia de ciencia, tenemos diplomacia de agua, que es precioso. Y para mí, gastrodiplomacia se llama el almuerzo o la cena. Pero el problema que tengo con todo esto es dónde está la diplomacia. Entonces, yo he planteado un debate sobre qué es la diplomacia. Si hay una actitud diplomática que es distinta a otras actitudes. Si hay un enfoque diplomático en tratar los problemas del mundo que es distinto a los demás enfoques. Y así podemos hablar de alguien
que sea diplomático oficial de un gobierno, o sea una persona en una ONG, o sea una persona trabajando en una empresa o en un ente subnacional, que está actuando en este estilo diplomático, actuando como un diplomático. ¿Y qué sería el contenido de esto? Y yo he identificado unas cosas, que los diplomáticos tienen una tendencia de ver el mundo en términos globales, ven las interdependencias. Sobre todo los diplomáticos no ven el mundo en términos de blanco y negro. Ven el mundo siempre en tintes de gris, y más que 50. Que los diplomáticos no buscan siempre la solución óptima, sino un resultado que satisface, que es aceptable, sabiendo que no puedes llegar siempre al óptimo. Que para los diplomáticos es muy importante la comunidad internacional de diplomáticos. Es que es algo muy curioso de un diplomático, somos bichos muy raros. Es como casi una enfermedad que contagiamos cuando entramos al cuerpo diplomático. Es que somos gente que nunca se sienten en casa. Porque estás en el exterior, estás destinado en el exterior y no estás en casa. Pero cuando vuelves a tu propio país, ya lo miras a tu propio país como diplomático, como alguien desde el exterior. Significa esto que los diplomáticos tienen mucho en común y pueden mantener conversaciones donde los demás no pueden. Mi apellido, Riordan, gaélico, debe ser O'Riordan. Todos mis primos en Irlanda se llaman O'Riordan, pero cuando mi padre se fue a Inglaterra, había muchos hoteles todavía diciendo ni negros ni irlandeses. Entonces quítelo para hacer apellido menos irlandés. Pero significa el poeta del rey, Ribadan. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, porque en la Irlanda tradicional, prehistórica, los poetas del rey eran un club entre sí mismos que comentando sobre las batallas, un poco aparte, comentando, un poco como comentaristas de fútbol. Tu rey está matando muy bien, Sí. Decidiendo la versión oficial de la batalla, negociando el resultado, que los ganadores iban a matar a todos los perdedores o al revés, o no. Y con inmunidad. Tenían una inmunidad, nada mal pasaba con ellos. Eso parece como un diplomático, ¿no? Y una comunidad, porque tenían más en común entre ellos que con sus propios conciudadanos. Y eso es como los diplomáticos hoy en día. Y permite que los diplomáticos puedan seguir hablando cuando los demás no pueden. Yo recuerdo tomando vinitos en la ONU con diplomáticos argentinos 2 años después de la guerra de Malvinas. Y fue permitido, porque éramos diplomáticos. Y siempre había un bar vacío porque así es la ONU. Lo mejor de la ONU, tiene tantos bares oscuros que puedes hacer esto. Simplemente te puedes emborrachar, el embajador no sabe. Pero entonces, por todo esto, yo creo que el diplomático sigue siendo importante. Alguien que puede hacer todo esto, puede limitar la violencia y los conflictos. La cuestión es si vamos a ampliar este papel más allá del cuerpo oficial de los diplomáticos. No sé si he contestado. Si hay alguna otra cuestión, si no lo dejaríamos ahí, pero yo creo que es un ejercicio de innovación social, eso que es una rara avis en la política, innovamos en todo el terreno científico y somos analfabetos en la formación de innovación en cuestiones de valores, ¿no? Seguramente también veo a Chechu como profesor con sus alumnos, porque la formación que se recibe no es una formación memorística, tampoco la carrera diplomática. Comentaba Sean que uno de los ejercicios era, tiene usted 5 minutos para preparar un discurso de 15 minutos. Y tener la capacidad. Pero tú me diste 2 minutos para hacerlo en 23. También es verdad. Yo iba a decir que le he sometido al mismo test y desde luego lo ha superado con creces. Bueno, muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo su presencia, su participación y creo que es una entrada perfecta para continuar, Jarretxe Agoaz, con Beatriz Pérez de las Heras, con Francisco Aldecoa y con Henri Lavaille, sin solución de continuidad, como dicen los registradores de la propiedad, que eso sí hacen oposiciones, seguimos para retomar. Eskerrik asko.
toy shop. Buy a bag of balloons with the money we've got. Set them free at the break of dawn. Till one by one they were all gone. Back at base, bugs in the software flash the message, something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by. Red balloons floating in the summer sky. Panic lights, it's a red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life and opens up one eager eye, focusing it on the sky. 99 red balloons go by. Decision Street, 99 ministers meet to worry, super scurry, call the truce out in a hurry. And this is what we've waited for, and this is it, boys, this is war. The president is on the line. There's 99 red balloons go by. 99 red balloons go by. There's 99 red balloons go by. Dreams I've had, everyone a red balloon. It's all over, I'm standing pretty in this dust that was our city. If I could find one souvenir just to prove the world was here, here it is, a red balloon. And I think of you and let it go. I heard that you're settled down, that you found a boy and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess he gave you things I didn't give to you. Oh friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet I remember you. Vamos a dar paso al primer panel, que está dedicado a la gobernanza multinivel y construcción europea.
Bueno, ambos términos ya han salido varias veces en las intervenciones previas. Gobernanza multinivel y construcción europea son dos realidades estrechamente relacionadas. La gobernanza multinivel es una dinámica de trabajo conjunto que se ha transformado en el paradigma que define el sistema político europeo a falta de un gobierno único en sentido estricto. La gobernanza multinivel genera una actuación en la que la autoridad y la influencia a la hora de elaborar las decisiones están compartidas por diferentes actores públicos en diferentes niveles de gobierno, supranacional, nacional, subnacional y, sin olvidar, a los actores privados, a los numerosos grupos de interés económicos y representantes de la sociedad civil. En definitiva, la gobernanza europea resulta así de una interacción multinivel en sentido vertical y en sentido horizontal entre un conjunto de actores públicos y privados. Y esta dinámica de actuación, con el tiempo, pues ha adquirido cada vez más importancia a medida que los Estados miembros, a medida que ha ido avanzando el proceso de integración europea y a medida que los Estados miembros han ido transfiriendo más competencias y más ámbitos materiales a las instituciones supranacionales y toda esa normativa común, el derecho de la Unión, que surge del ejercicio de esas competencias supranacionales, pues está afectando cada vez más a las áreas de responsabilidad de los entes subestatales y a los intereses de los ciudadanos. Pero es verdad que la gobernanza multinivel también ha permitido y está permitiendo en concreto un mayor encaje de las regiones en el sistema europeo de toma de decisiones. En este sentido, el Tratado de la Unión Europea, en la primera versión, su primera versión de Maastricht, en 1993, constituyó un hito en la participación regional en los asuntos europeos. En el plano institucional se creó el Comité de Regiones, aunque con carácter consultivo, pero este órgano consultivo proporcionó por primera vez visibilidad y facilitó la participación de los representantes de los intereses locales y regionales en el proceso decisorio de la Unión Europea. Otro logro de la agenda regional introducido por el Tratado de Maastricht fue la apertura a los representantes de los entes subestatales, ministros de los Länders alemanes, consejeros de comunidades autónomas, la apertura de ciertas formaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que anteriormente estaba compuesto exclusivamente de ministros nacionales. Y finalmente, no podemos olvidar que el Tratado de la Unión Europea, en aquella primera versión de Maastricht, también introdujo el principio de subsidiariedad, que sigue rigiendo desde entonces el ejercicio y la intensidad de la actuación normativa de las instituciones europeas en los ámbitos de competencia compartida. Pero han transcurrido ya casi 25 años desde la incorporación de todos esos logros al más alto rango jurídico y, bueno, cabe preguntarse, ¿dónde estamos en cuanto al encaje regional en la construcción europea? Bueno, pues la experiencia demuestra que las regiones siguen ocupando un lugar limitado en la agenda europea. El Comité de Regiones sigue siendo un órgano consultivo, y no tiene un peso relevante de influencia política. Y, por otra parte, la participación subestatal en ciertas formaciones del Consejo de la Unión pues depende de las fórmulas que se hayan consensuado a nivel interno y normalmente está sujeta a importantes limitaciones. Y este diagnóstico de la escasa participación regional en la construcción europea yo creo que se puede mantener a pesar de que el Tratado de Lisboa, como último texto de reforma y del que salen los tratados actualmente vigentes, el Tratado de Lisboa, los Estados miembros a través del Tratado de Lisboa, pues también ha hecho una aportación, han hecho importantes aportaciones para profundizar la influencia regional en el sistema político y jurídico europeo. En este sentido, cabe mencionar la
incorporación como objetivo de la Unión Europea de la cohesión territorial. La cohesión territorial es un objetivo de la Unión Europea. Se amplió también, a través de Lisboa, se amplió y se reforzó el principio de subsidiariedad. Se dio entrada por primera vez a los parlamentos nacionales y también a los regionales en el control político de la subsidiariedad y se reconoció, como está reconocida expresamente, la autonomía regional y local en el artículo 4, segundo párrafo del Tratado de la Unión Europea. Estos desarrollos pues, han contribuido, por lo menos en la letra del tratado, a afianzar su desarrollo. Y aparte de estos elementos de específica dimensión regional, yo mencionaría también como mecanismo más general el principio de democracia participativa, que también ha quedado apuntalado por el Tratado de Lisboa, en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea. Y uno de los aspectos o dimensiones de este principio de democracia participativa incluye que las instituciones europeas mantengan un diálogo abierto, transparente y regular con los representantes de la sociedad civil, estableciendo cauces necesarios para que puedan expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación. Entre esos agentes de la sociedad civil, sin duda, habría que incluir también a los entes subestatales y a las regiones. En fin, todos estos desarrollos y potenciales dinámicas nos llevan a preguntarnos, ¿es suficiente el espacio, los medios y la voz que la gobernanza multinivel brinda a los actores subnacionales para que sean protagonistas decisivos en la construcción europea? ¿Cuáles son las perspectivas para la participación de las regiones y los entes subestatales en las políticas europeas en el contexto actual de reflexión sobre el futuro de la Unión? A estas y otras preguntas relacionadas vamos a intentar dar respuestas en este panel. Y para ello pues contamos con dos expertos y conocidos especialistas en temas internacionales y europeos, como son los profesores Francisco Aldecoa, Patxi, y el profesor Henri Labey. Bien, voy a presentar muy brevemente al profesor Aldecoa, que va a ser el primero en tomar la palabra. Él es muy conocido, ¿verdad? Aquí Patxi es profesor Aldecoa, es catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y anteriormente lo fue del País Vasco, es titular de una cátedra Jean Monnet. Ha ocupado numerosísimos cargos, sobre todo de responsabilidad académica, destacar tal vez el último de decano, de 8 años en la Universidad Complutense, la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología. Ha sido y es profesor invitado en numerosas universidades españolas, europeas, americanas, también investigador visitante en numerosas instituciones académicas extranjeras, doctor honoris causa por la Universidad de Bucarest y autor de numerosísimas publicaciones sobre temas internacionales y europeos. Especialmente ha escrito sobre la acción exterior de la Unión Europea y sobre el modelo político e institucional de la Unión Europea. Y el profesor Aldecoa pues, nos va a hablar de un tema muy sugerente, por lo menos el título, que es la necesaria profundización federal de la Unión Europea. Adelante, Patxi. Buenos días. En primer lugar, debo decir que estoy encantado de estar aquí, que agradezco a Juanjo y al Gobierno, a la Secretaría de Acción Exterior y al Gobierno vasco y a todos los organizadores el que hayan organizado estas jornadas, porque efectivamente hay que meter en la agenda el tema de la participación regional, que no está en la agenda de reforma. La primera idea que quiero transmitir es que en año y medio la Unión Europea ha cambiado, por lo menos el clima, de una forma muy considerable. Cuando se produce el famoso referéndum del Brexit, todos nos asustamos. Y eso lleva a que, por ejemplo, el presidente de la Comisión, Juncker, la Secretaría de Acción Exterior así lo recordaba, dijera en el debate sobre el Estado de la Unión en
el año pasado, en septiembre del año pasado, que estábamos en una crisis existencial. Lo que es importante es recordar lo que ha dicho este año. Y este año Juncker ha hecho un discurso completamente distinto. Es más, algunos periódicos conservadores han dicho que era fruto de que había bebido mucho. No cabe duda que a Juncker le gusta beber. Pero precisamente eso le inspiró. Y me contaban, estuve el sábado en el Parlamento Europeo, que a ningún presidente de la Comisión le han aplaudido tanto nunca. El Parlamento Europeo, en pleno. Es decir, que hubo una aceptación total. Y dijo nada más y nada menos que el viento está en nuestras velas. Yo, que me gusta navegar a vela, pues, en fin, me encantó el símil. La idea central es que ha cambiado el viento y que además tenemos que coger esa ventana de oportunidad que nos dan las condiciones meteorológicas, en este caso las condiciones políticas, precisamente para hacer una profundización con los tratados constantes y para abordar la reforma en profundidad de la Unión, reformando los tratados. Este es el gran mensaje que hay que transmitir. Yo sé que el Gobierno español está en la idea de que no hay que reformar los tratados. Pues están equivocados. Y voy a hacer una confidencia. El propio ministro de Asuntos Exteriores, en el curso de Santander que tuve oportunidad de dirigir, estando a lo mío, que admitió preguntas de los alumnos, aunque no querían sus colaboradores, le preguntaron exactamente eso. Le preguntaron 3 cosas. Le preguntaron, ¿cuál es el escenario? El Gobierno dice que el 3, de los escenarios que propone. El Gobierno dice que el 3. Él dijo, hombre, el 5. Es decir, hay que ir a una reforma federal. Lo digo como persona que se ha dedicado a esto. Olvídense de las declaraciones que tenemos que hacer por las razones que sean. Pero es que eso es lo primero que hay que decir. De las propuestas que hace Juncker en el informe del 2000, de febrero, de marzo, del 1 de marzo ante el Parlamento Europeo, no cabe duda que es la 5. Es más, él, el 3 de septiembre, dice el 6. Hay que hacer todavía más de lo que digo en ese libro. Hay que aprovechar el viento que está en nuestras velas. Y después le preguntaron, ¿y hay que reformar los tratados? El Gobierno, Rajoy sigue diciendo que no, todavía ahora está diciendo que no. Y él dijo, pues ¿cómo no va a haber que reformar los tratados? Otra cosa es que tengamos la fuerza suficiente y tengamos la posibilidad de ponerlo en marcha. ¿Y cómo se reforman los tratados? Tercera pregunta. Pues no cabe duda, la Convención Europea. Hay que convocar otra vez una convención. Yo estuve en esa convención, dijo él, estuvo en la convención como ministro de Asuntos Exteriores, en aquel momento era como secretario de Estado, y por lo tanto no hay otro. El tratado es bien claro. Y ya entrando en materia, ahí lo que habría que hacer es una primera reivindicación, que no está en tu informe, es que los representantes, por ejemplo, quiero decir tantas cosas que la reforma de los tratados hay que hacer en el caso español, al mismo tiempo que la reforma de la Constitución. Y en ese sentido, lo primero que para poder estar en algunos países estuvieron en la Convención, porque había un representante de cada Cámara, en vez de uno de la derecha o bueno, de la oposición y otro del Gobierno. En el caso español, pues sería, si reformamos el Senado, que esté presente un representante del Senado, que en definitiva representa al poder regional. No sé si me explico. Está vinculado el federalismo español y el federalismo europeo. Son las dos caras de la misma moneda. Tenemos que entrarle a la vez. Yo he puesto, por lo tanto, la primera idea es que ha cambiado completamente el clima. Que hace 2 años nadie pensaba que íbamos a hablar de la reforma de los tratados. E incluso los gobiernos, aunque les cueste. Bueno, no hace falta decirles a ustedes que ya el 15 de mayo la señora Juncker, la señora Merkel, y el presidente francés ya aceptaron que había que entrarle a la reforma de los tratados y que no hay otra. Ahora lo que hay que ponernos de acuerdo es cuáles son los grandes temas que hay que reformar los tratados. Pero yo he puesto este título a propósito, el de necesaria profundización federal, porque entre mis compañeros pues hay un debate, y sobre todo en la facultad donde yo procedo, donde hay un grupo muy poderoso de Podemos, poderoso, donde Pablo y compañía, Rejón, estaban ahí todo el día planteando la idea de otra Europa, que a mí me salía, no me gustaba, ni me gusta. Ni me gusta tampoco esto que han inventado a la derecha de que hay que reinventar Europa. No, mira, no. Lo que hay que hacer es profundizar en la Europa que tenemos. Y además he traído una cita de Aguirre, porque Aguirre fue pionero
en el año 43, cuando precisamente se acaba de publicar el manifiesto de Ventotene. Luego he tenido noticias que tuvo una relación especial con Rossi y Spinelli, que incluso que estuvo en Ventotene. Bueno, no sé si ustedes se sitúan perfectamente. El primer manifiesto federalista en Europa es el de Rossi y Spinelli, que estando en una prisión, bueno, tuvo dos etapas. En la isla de Ventotene, por cierto, le recomiendo la visita. Es una cosa extraordinaria, precisamente porque allí se junta la vela y el federalismo, en Ventotene. Es un sitio idílico y todo recuerda a federalismo. Estuvo preso 6 años, con otros 100 y pico italianos, de Mussolini. Y en esa prisión, una parte era un islote, que es una prisión, que no hay manera de escaparse, pero luego tuvo oportunidad de vivir en una isla que viven 1000 personas. Incluso ya tuvieron un régimen, pues, en fin, completamente distinto. Incluso Rossi se casó con una de allí. Luego, en esos 6 años dio tiempo para mucho. Y, entre otras cosas, dio tiempo para escribir el primer manifiesto federalista. El primer manifiesto federalista, donde plantean bien claro: no tuvimos Europa y tuvimos la guerra. Para poder desarrollar, para poder evitar que haya nuevas guerras, hace falta el federalismo europeo. Y José Antonio Aguirre se apunta enseguida, en el 43. El primer manifiesto es del 41, que se escribe, se cuenta la anécdota, en papeles de fumar porque no podían escribir en otra cosa. Después se hace público en el 43 y enseguida José Antonio se apunta y dice: no se concibe en una Europa que quiere la paz y su propio ordenamiento que queden prendidas en sus redes nacionalidades oprimidas. La federación es un camino de libertades porque nace del compromiso entre iguales. Y sigue dándole vueltas a la necesidad del federalismo. Es decir, coge la idea de Spinelli desde el primer día. Y después en La Haya, que vamos a celebrar el 70 aniversario en el 48, bueno, están muchos más sitios, pero no me da tiempo a explicar esa parte. Lo explica muy bien el libro de Alex Zubiri, no, ¿cómo se llama? Alex Ugalde, joder, se me van los nombres ya con la edad. Alex Ugalde explica muy bien toda esa trayectoria y explica también otra idea de José Antonio Aguirre, que es la diplomacia federativa, que es la participación de la diplomacia, pero después hablaré un poquito de esto. Por lo tanto, lo que quiero dejar sentado es que desde el principio el proyecto europeo nace desde abajo, nace en la Guerra Mundial, que es donde se democratiza la idea federal, desgraciadamente porque la Segunda Guerra Mundial frente a la Primera, la población civil va a sufrir las consecuencias. En la Primera van a ser en los campos donde se celebra la guerra, van a ser solo entre soldados. En la Segunda va a haber bombardeos a la población civil. En la Segunda va a haber una resistencia importante, donde van a abrazar la lógica federalista. Es el famoso manifiesto de las resistencias federalistas, que, por cierto, lo presidía el alcalde de Leipzig, que fue fusilado por Hitler. Es decir, desde el principio, en la guerra, en la resistencia, la idea federal va a tener una importancia tremenda. Se va a concretar en el manifiesto y después van a concretarse en el Congreso de La Haya del 48, que es una reunión civil, que esto es lo importante. Viene de abajo el proyecto europeo, desde los orígenes. Después se firma el Tratado de la Declaración Schuman y el Tratado de la CECA, el Tratado de París del 51, pero como consecuencia de una avalancha que venía de la sociedad, una aspiración que venía de la sociedad, que venía de la resistencia, que venía de la guerra, con objeto de que no volviera a ocurrir. No me da tiempo a explicar los grandes cambios que se han producido desde los tratados de Roma, París, hasta nuestros días. Pero sí quiero resaltar que la profundización de verdad del Tratado de la Unión, a la que ha hecho referencia Beatriz, nuestra presidenta, es bien claro, como consecuencia otra vez de que viene desde abajo, como consecuencia de que las primeras elecciones del Parlamento Europeo, en el 79, pues eligen a unos representantes y estos plantean la necesidad de una transformación profunda de la comunidad en unión, de la naturaleza económica en unión política. Y en lo que lo preside es el proyecto que se llama después, proyecto Spinelli,
del 14 de febrero del 84, donde sienta las bases de lo que es la Unión. En aquel momento, es decir, el primer modelo de lo que es la Unión lo hace el Parlamento Europeo, no esa idea de que es una cosa de tecnócratas, ni mucho menos. He sabido también que después los gobiernos de los Estados miembros dicen que eso es demasiado y no lo aprueban. Pero, sin embargo, eso es en el 85, en Milán, pero, sin embargo, al cambiar el mundo, en el 89, al caer el muro, al desaparecer la Unión Soviética, a la guerra de Yugoslavia, al desaparecer los bloques, se dan cuenta los Estados miembros que necesitan hacer un cambio profundo y establecer una unión política. En ese lío, la señora Thatcher la echan, porque no aceptaba en ningún caso pensar en la unión política. Pero, sobre todo, se recoge el proyecto del Parlamento, porque no había otra cosa donde agarrarse. El proyecto de Maastricht no es más que el proyecto del Parlamento de Spinelli. Las grandes líneas son las mismas. La reforma de las instituciones, el papel del Parlamento, la idea de la ciudadanía, la cohesión, la política exterior, es el esquema mercado interior, la desaparición de las fronteras, es el euro como instrumento federal, es prácticamente el esquema que había hecho el Parlamento Europeo. Con lo cual, lo que quiero decir es que el proyecto que tenemos ahora viene de abajo y está sustentado. Sin embargo, pues tiene déficits, no me cabe la menor duda. Y en ese aspecto el déficit regional es importante, tiene que subsanarse. Pero llama la atención también que en este nuevo clima, en donde se han producido pues, importantes documentos sobre la necesidad de una reforma profunda de la Unión Europea, entre ellos el de Verhofstadt, pues llama la atención que en el documento de Verhofstadt, que a mi juicio es fantástico, aprobado el 16 de febrero de este año, no dice nada de la participación regional. Y lo que más llama la atención es que en el Grupo Liberal pues, están nacionalistas vascos y catalanes. Eso no hay quien lo entienda. Yo comparto la crítica de que en el documento de la Comisión, de un mes después, no aparece nada sobre, efectivamente, pero todavía es más llamativo que no aparezca en el documento Verhofstadt, que es muy completo. Y lo que se puede decir es que ha habido un montón, bueno, ha habido 4 o 5, varios documentos, que sobre todo, ¿qué valor tienen? El darse cuenta que estamos en la oportunidad de que, por un lado, hay que profundizar en los 2 años que quedan de esta legislatura, pero que hay que abordar la reforma profunda que necesita la Unión Europea. Ninguno de esos documentos utiliza la palabra federal, no se atreven. Pero, sin embargo, está debajo el modelo federal, la vuelta a lo federal. Y también lo que quería recordar es que en este proceso, desde los orígenes, ha habido un montón de conquistas federales que se han conseguido, que incluso algunos, yo ya tengo años, pues en aquel momento la desaparición de las fronteras nos parecía algo bastante difícil, que ya se produce en el 92. Es una conquista federal. La elección del Parlamento Europeo es una conquista federal. El euro es la gran conquista federal, es un instrumento federal, que además, precisamente, porque era la representación del modelo social europeo distinto al americano. El dólar es la representación de un imperio. El euro es la representación de un modelo distinto, de un equilibrio distinto entre mercado, sociedad y Estado. Y precisamente por eso los lobbies americanos se lo quisieron cargar en el 12. Es decir, esto no ha sido una operación neutral ni porque sí. Ha sido porque era una alternativa real. El euro ha conseguido en poco tiempo tener 19 estados y tener 40 más que lo están utilizando, aunque no participen. Como ustedes comprenderán, de tener el monopolio de la moneda a tener que participar, yo no recuerdo ahora, en el Fondo Monetario creo que es 40 y 25 la proporción que le dan a uno y a otro, de ese orden. Pero de estar en el 100% a tener que partir con otro, comprenderán ustedes que es el gran debate que tenemos actualmente en cuanto a la situación en la economía mundial. Quería hacer referencia a que en estos últimos meses
se ha producido una aceleración. Y pongo 3 ejemplos. La cumbre de Gotemburgo es importantísima, se vuelve a retomar el proyecto europeo, que es el del modelo social, se establece cuáles son los derechos sociales, la profundización y la necesidad, se establece con claridad que hace falta reformar los tratados para profundizar en el modelo social, la firma del acta del PESCO del 13 de noviembre tiene una importancia muy relevante. En definitiva, quizá antes tendría que haber citado la Estrategia Global de Política Exterior y de la señora Mogherini, que, por cierto, como se produce el 28 de junio, 5 días después del Brexit, ni siquiera se aprobó. Y lo que se planteó se presentó. Incluso en los think tanks españoles habrán visto ustedes que han estado en contra de la estrategia, incluso no solo los think tanks, vamos a hablar claro, el propio gobierno, podemos decir hasta nombres, los propios responsables en algún artículo todavía en el mes de abril seguían diciendo que la estrategia no valía. Sin embargo, la estrategia es el gran instrumento que está consiguiendo el cambio de la posición de Europa en el mundo. La estrategia tiene 2 elementos, la idea de potencia normativa. Europa pesa en el mundo, y precisamente ahí voy a contestar a la pregunta que has hecho antes, Europa pesa en el mundo porque es capaz de transformar las normas internacionales. Contesto a tu pregunta. ¿Se ha acabado? ¿No tiene sentido la diplomacia? No tiene sentido la diplomacia en los estados, que no sirve para nada. Estoy hablando un poco exagerado para que nos entendamos. Pero, sin embargo, yo he escrito para diplomacia, a ver si me da tiempo, escribimos este libro con Keating hace ya 20 años, en donde resalté su emergencia. Pero lo que ha aparecido de repente en los últimos 8 años, casi sin darnos cuenta, es la diplomacia europea. Es la diplomacia europea que está transformando el mundo. Ejemplos concretos. El famoso acuerdo sobre el clima, que se consigue en París en el 16, no es por casualidad, es porque durante 40 años las 140 embajadas y los 2.000 funcionarios que tiene nuevos, están desde el 11, no hicieron otra cosa que antes de, estará hasta mal decirlo, firmar un acuerdo de cooperación con no sé quién, les exigían que se comprometieran que iban a firmar a favor el tratado sobre diplomacia, el tratado sobre el cambio climático. Es decir, la diplomacia tiene que servir para algo. Lo importante es el para qué. Y el para qué es bien claro. ¿Y la Unión Europea qué es lo que quiere? Regular las relaciones internacionales. Otro ejemplo bien claro. Cuando hablábamos antes de China, posiblemente no le gustan los valores europeos, pero lo que no se puede admitir es que sigan ejecutando gente a la brava y que encima hagan negocio con los órganos. La famosa moratoria que ha defendido la Unión Europea desde hace 8 años, pues está claro que ya solamente quedan los Estados Unidos, China y 12 más. Incluso Cuba ha salido, Rusia ha salido. ¿Para qué sirve la diplomacia? Para decirles bien claro que no tenéis un duro si es que seguís ejecutando gente. Y si no suscribís la famosa moratoria que está en la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso es lo que tiene que servir la diplomacia. Y eso en las diplomacias nacionales, pues, en fin, les cuesta. Y sobre todo, el peso que tiene la diplomacia europea respecto a las nacionales no tiene nada que ver. He estado hace unos meses en Salvador. Estuve con el embajador español y con el embajador europeo, que es Jaume Segura. Diplomático español, por cierto, también. Había sido anteriormente. La embajada de Jaume Segura, de la embajada de la Unión Europea, ¿cuántos funcionarios creen que tenían? Pues 60. ¿Cuántos creen que tenía la española? 5, más 4 de cooperación. ¿A qué se dedicaba la embajada? A cooperación. Tenía 40 personas dedicadas a eso. Ese es el cambio que hay que explicar y para qué sirve. Y dentro de eso habría otro tema, que sería la idea de la diplomacia federativa que tenía José Antonio Aguirre, que sería, en definitiva, cómo incorporar la dimensión regional a esas embajadas. Pero ese es otro tema muy largo de explicar. En esta primera reflexión, que además me dicen que vaya acabando, y no les he dicho la mitad de las cosas que tenía que apuntar, que quería resaltar. En todo caso, la idea central que quiero transmitir es que la misma que decía José Antonio Aguirre, los pueblos
las naciones sin Estado se sentirán mejor en la medida en que haya una federación y que el poder de los Estados se relativice. Ese es el paso que nos queda dar. ¿Cuáles son los grandes temas que hay que reformar los tratados? Pues yo creo que hay 4 grandes temas. El primero, el de democracia y derechos humanos. Hay que decir, en primer lugar, que no hay déficit democrático en la Unión Europea, que en la Unión Europea hay menos déficit democrático que en la mayoría de los Estados, desde luego que en el nuestro, que el Parlamento Europeo tiene más poderes que el Parlamento Nacional, que, en fin, me refiero al español, y sin embargo, hombre, hay que dar algunos avances. Las elecciones del 19, importantísimas. En el Movimiento Federal Europeo, ¿cuál es la idea central que están defendiendo para las elecciones del 19? Las listas transnacionales. Que haya una segunda lista en donde vayan todos seguidos. Como comprenderán ustedes, el vínculo con el Estado se va a romper. Desde luego estoy de acuerdo en la circunscripción regional, en otras cosas. No van a dar tiempo. Las listas transnacionales, justo. Hay mucha gente que no quiere. Pero sería el gran paso que habría que resolver en materia de democracia. Hay muchos más. Habría que resolver, desde luego, ¿qué ha pasado en estos 10 años? Pues, hombre, la ciudadanía se ha separado de la Unión Europea por políticas restrictivas en relación a la crisis, especialmente en España. Y además ha echado la culpa a la Unión Europea. Y eso ha hecho que ha alejado el proyecto europeo. Pero también hay que decir que si cogen los últimos eurobarómetros, ha subido un 5% en un año. Y además venía bajando hasta menos del 50%, ya estamos otra vez por encima del 50% en todos los países. Y en estos 2 últimos años, hombre, una explicación que dan es la económica. Pero otra, para mi gusto, el gran tema que ha cambiado todo ha sido el tema del Brexit. El Brexit ha transformado de un gran problema a una oportunidad. En la medida en que los Estados han dado cuenta, las famosas orientaciones del 30 de marzo y del 29 de abril y del Parlamento, es decir, que ha habido una cohesión entre los Estados, que no había desde el 2005, desde la Constitución, que además se ha visto que han tenido capacidad de hacer cambiar completamente. Acuérdense ustedes, el 29 de marzo la señora May presenta ante el Consejo Europeo su solicitud de retirada. El día 30, el Consejo Europeo, el presidente, ya le contesta en un borrador en 2 páginas, diciendo que conforme, pero que primero libre circulación a todos los ciudadanos europeos, en segundo lugar que paguen los 60.000 euros. La última propuesta, empezaron con 2.000, la última propuesta de hace unos días es de 48.000. O sea, estamos ya acercándonos en el tema. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha cambiado el poder? Ustedes fíjense que antes el Reino Unido en todas las negociaciones tenía la sartén por el mango y el mango. El Reino Unido ha paralizado el proyecto federal europeo en todo su momento. Y los 3 grandes proyectos, Unión Económica y Monetaria, el modelo social, en el libro blanco del 2 de enero, dice bien claro que ellos no quieren estar en la Unión Europea porque tiene un modelo distinto, porque no quieren el modelo social europeo, no porque la Unión Europea no funcione, como a veces lo dice la prensa, sino porque están en otra, porque quieren el modelo liberal duro. No quieren este modelo que precisamente los vascos somos pioneros en tener un modelo de equilibrio distinto entre mercado, sociedad y Estado. Por eso se van. Bueno, no sé si al final se van. Eso habrá que ver si se van o cómo se van, porque yo creo que los escenarios están abiertos, pero no es el momento. Bueno, si ustedes me preguntan, yo les doy mi opinión después. Termino. 2 minutos más. Termino. Lo que quiero resaltar es que el tema del Reino Unido ha conseguido cohesionar. En la famosa resolución del 29, todos los Estados meten lo que quieren. Los irlandeses meten que hay que resolver el tema de la frontera. Nosotros metemos el tema de Gibraltar. Después de 40 años es la primera vez que conseguimos verdaderamente una posición clave para resolver cualquier negociación. Tiene que pasar, lo dice bien claro el punto 24, por la posición española. Eso hace que un señor de la Cámara de los Lores diga que hay que declarar la guerra a los españoles. No sé si se acuerdan ustedes las famosas declaraciones, porque es el momento en que hemos tenido capacidad. Pero han tenido capacidad Chipre, ha tenido capacidad Polonia, han tenido capacidad en la medida en que la Unión Europea, en esa negociación, han metido todas sus reivindicaciones, la capacidad de negociación del Reino Unido ha sido nula. Y eso hizo que en cuanto vio el papel, la señora May
Dijo, frente a esto no hay que negociar, necesito más poder, voy a convocar las elecciones para conseguir más respaldo social. ¿Qué ocurre? Lo contrario, que pierde la mayoría. Su capacidad de negociación ya está por los suelos y ahora mismo están navegando, que se dice, sin saber en qué rumbo. La ciudadanía europea se ha dado cuenta de la capacidad de la Unión. Y hay otra circunstancia, otras dos. El señor Trump. El señor Trump, defendiendo el proteccionismo y defendiendo y minusvalorando la posición europea, es otro federador externo, que ha permitido precisamente que la señora Mogherini vaya a Washington y hable de tú a tú al secretario de Estado. Y le diga bien claro, de la misma forma que nosotros nos metemos en los asuntos de la política exterior norteamericana, ustedes no se metan en los nuestros. Y además es la primera vez que va la señora Mogherini. No van los ministros uno detrás de otro a presentarse y a negociar. Delegan en la señora Mogherini. Estos temas, sin embargo, no sé por qué no están en la prensa española o no están en la primera fila. Y la última novedad, y sí que acabo, es la cooperación institucional permanente del 13 de noviembre, que se aprobará en el Consejo Europeo, si da tiempo, en el de diciembre, que en definitiva es lo que hemos estado... Yo voté en contra de la OTAN. No he creído nunca en la OTAN. He dirigido una revista que es Tiempo de Paz durante 30 años y me parece que, bueno... ¿Qué reivindicábamos entonces? Una defensa europea. ¿Qué es lo que hemos aprobado estos días? Una defensa europea. ¿Cómo es posible que en los medios pongan 4 líneas y no acaben de explicar que lo que nos hemos comprometido es a la defensa territorial, nada más y nada menos? Es el artículo 42.7, es equivalente al artículo 5 de la OTAN, pero más completo, que quiere decir que si hay una agresión exterior tenemos que reformar con todos los medios. ¿Qué es lo que hemos puesto en marcha? Pues una cooperación estructurada permanente, que es tener unas fuerzas de intervención rápida en caso de un ataque, o también para utilizarlos en misiones de gestión de crisis. Eso se ha decidido ya. Se han metido 23 estados. Había posiciones distintas entre Alemania y Francia. Han llegado a una fórmula intermedia, que no hay quien la entienda, que es que los alemanes querían meter a todos, los franceses querían meter solo los que tienen verdaderamente fuerzas armadas, lo que dice el tratado, los que tienen capacidades militares. Y al final, ¿qué fórmula han buscado? Pues se han metido 23 y van a meterse 25, porque incluso Portugal y Alemania y Irlanda se va a meter. Pero, sin embargo, han buscado una estructura muy rara, que los que mandan son los 8 que tienen fuerzas de verdad. Con estos comentarios, ¿qué es lo que quiero terminar? El proyecto europeo es un proyecto federal. Ha tenido buenos momentos y malos. Ha tenido 10 años malos. Y eso hace que la gente joven, naturalmente, no acabe de creer en él, porque no les hemos sabido explicar que esto ha ido avanzando poco a poco. ¿Qué es la oportunidad que tenemos? Pues en rematar. Bueno, el próximo 6 de diciembre se presenta el documento sobre Unión Económica y Monetaria. Crean un ministro de Economía con unas condiciones, con unas competencias equivalentes al alta representante, que no se le llama ministro, pero es un ministro. Juncker le llama ministro en público en el Parlamento. La configuración del nuevo ministro de Economía es idéntica, bueno, casi igual, que va en definitiva a ser vicepresidenta de la Comisión, va a presidir el Eurogrupo y va a presidir el MEDE. Y encima el MEDE se transforma en un Fondo Monetario Europeo. Perdónenme que hable tan precipitadamente, pero les quiero transmitir a ustedes que estamos en la mitad de la ola, que se está cambiando. ¿Qué pasa con el poder regional? Que está parado y que hay que moverse. Por eso les felicito que pongan en la agenda este tema, porque es un tema imprescindible en España y en Europa. Y hay mucho desarrollo. Yo tenía algunas ideas, pero no me da tiempo para explicarles. Muchas gracias por haberme escuchado con atención. Muy bien, muchas gracias, Pachis, por tus ideas y tu siempre apasionada y entusiasta apuesta por la Europa federal. Muy bien, seguro que luego habrá alguna pregunta o comentario a tus valoraciones. Bien, vamos a dar paso al segundo ponente de este panel, al que tengo el gusto de conocer y el honor de presentar. Él es el profesor Henri Laveille. Le voy a
presentar brevemente. Él es también catedrático, profesor, catedrático de Derecho Comunitario. Ejerce su actividad docente e investigadora en la Universidad de Po y del País de la Dur, en la Facultad Pluridisciplinar de Bayona. También ha ocupado numerosos y diversos cargos académicos, entre ellos el de decano de la Facultad Pluridisciplinar, ahora es decano honorario. También es titular de una cátedra, Jean Monnet, como he dicho, y ha dirigido numerosos proyectos, sigue dirigiendo numerosos proyectos de investigación y es autor de numerosísimas publicaciones. En los últimos años está especializado en temas referidos al área de libertad, seguridad y de justicia, donde bueno, pues hay muchísimos aspectos dentro de ese área referidos a inmigración, extranjería, cooperación policial, judicial. Es un área muy heterogénea y muy compleja desde el punto de vista jurídico. Bueno, pues al profesor Henri Labbé le agradecemos. Él va a pronunciar su ponencia en francés, que lleva como título en castellano en el programa, hacia una regionalización de la política europea. Adelante, Henri. Merci Béatrice et merci à vous de comprendre que la politesse interdit de massacrer la langue des gens qui vous invitent, et que c'est la raison pour laquelle je vais vous entretenir en français de quelques réflexions qu'a suscité l'invitation de Juan Rao, parce que cette journée très intéressante me donne aussi l'occasion de revoir beaucoup d'amis et de participer avec vous à cette réflexion sur la régionalisation des politiques publiques en Europe. Non pas sous l'angle technique, qui n'a aucun intérêt, mais peut-être davantage sous un angle politique dans la lignée de ce que l'on a entendu depuis ce matin, et notamment de votre magnifique intervention, madame, que j'ai beaucoup aimée, parce qu'effectivement, la question qui se pose à nous aujourd'hui est plus d'Europe, plus d'intégration, comme vous nous l'avez dit. Sauf que l'état des lieux qui se présente à nous n'est pas très optimiste. Alors, il faut relativiser, évidemment, ce dont nous avons parlé depuis ce matin, et notamment cette atmosphère de crise que Jean-Claude Juncker a souligné. Il a employé le mot polycrise pour qualifier la situation de l'Union, mais nous qui sommes communautaristes et qui enseignons le droit de l'Union européenne, nous savons bien que les problèmes de l'Union européenne ne sont que le miroir de nos propres problèmes. Et donc, réfléchir au mode d'administration de l'Union européenne nous oblige à mettre le doigt sur nos incapacités. La crise de l'Union européenne, mais c'est la crise du Royaume-Uni, c'est la crise de l'État belge, c'est la crise de l'État italien, c'est la crise de l'État espagnol, c'est la crise de l'État français. Donc, bien sûr que les procès en sorcellerie européenne ont toujours beaucoup de succès, surtout quand les élections arrivent, mais regardons l'état de nos sociétés et l'état de nos démocraties avant de donner des leçons au continent européen tout entier. Et je crois qu'en réalité, les questions qui se posent à nous et sont de savoir si nous ne sommes pas parvenus aujourd'hui à une sorte d'aboutissement, d'une décrépitude de la démocratie parlementaire, de la démocratie représentative, de notre incapacité à rénover la démocratie, et qui fait que d'élection en élection, et les élections européennes sont typiques de ce point de vue, la participation s'effondre. Le président de la République française a été le président le plus mal élu en termes de proportion. Et il y a longtemps qu'aux États-Unis d'Amérique, moins d'un Américain sur deux vote. Donc, réfléchir à la question des conduites politiques dans l'Union européenne doit nous renvoyer à nos propres blocages et à nos propres difficultés. Ce qui fait que, très simplement, pour répondre à l'invitation de Juan Rao, je voudrais essayer de dresser un petit état des lieux, avant ensuite de mesurer à quel point les promesses qui ont pu être tenues à propos de la régionalisation des politiques, de la conduite des politiques en Europe,
eh bien, ces promesses n'ont pas été tenues. Pour terminer peut-être par un constat pessimiste, que m'inspirent les réflexions liées à la crise catalane, et pour vous faire toucher du doigt peut-être à quel point aujourd'hui les États ont pris la main sur le processus européen, le dominent, l'étouffent et l'empêchent d'évoluer dans les directions vers lesquelles il devrait aller. Commençons par le constat. C'est le Conseil de l'Europe qui, le premier, l'avait fait. Une vraie démocratie repose sur un trépied. L'État, bien sûr, les citoyens et les collectivités territoriales. Et si nous connaissons le Conseil de l'Europe beaucoup à cause de la Convention européenne des droits de l'homme, nous oublions souvent que c'est le lieu où l'autonomie locale est le plus souvent discutée avec des conventions que nous connaissons tous. Ce qui montre bien que l'équilibre d'une société ne peut pas se résumer à un simple affrontement entre l'individu d'un côté et la structure étatique de l'autre. Et qu'il est nécessaire, au contraire, d'avoir plusieurs niveaux, comme on l'a vu depuis ce matin, pour préparer les politiques, les arrêter et ensuite les exécuter, parce que c'est tout un processus qui va de l'amont à l'aval. Et ce débat de la relation entre l'individu et le pouvoir, l'État, a été évidemment profondément renouvelé par la construction européenne et l'apparition de l'Union européenne. Tout simplement parce que tout d'un coup, l'État s'est trouvé en quelque sorte remis en question. Remis en question avec une perspective discutable ou discutée, mais enfin qui était très réelle. L'État qui hier était le seul acteur s'est retrouvé pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire la construction européenne, le niveau supranational, et la construction locale qui se développait, le niveau infra-étatique, et donc une association du supranational et de l'infra-étatique a remis en question l'exclusivité de l'État dans la société. Et là, parce que ce mouvement a coïncidé dans beaucoup d'États, notamment après-guerre, avec une recomposition des États au plan interne, le fédéralisme allemand, le fédéralisme belge, le quasi-fédéralisme espagnol, les mouvements de décentralisation français de la fin des années 80, bref, la recomposition du champ politique et administratif a été très réelle et elle coïncide avec la montée en puissance de l'Union européenne. Ce qui fait que deux idées très simples se sont imposées, totalement contradictoires. L'approche intergouvernementale, l'approche étatique, disant « je bloque tout ce qui se passe dessous », et donc si les pouvoirs locaux et les individus veulent communiquer avec le niveau européen, c'est en passant par moi, et je suis le filtre, c'est moi qui gère. Et l'autre approche, l'approche fédérale, disant « mais puisque l'État bloque, le niveau infra-étatique contourne le niveau étatique pour s'adresser directement à l'Union européenne et pour établir directement avec cette Union européenne une relation de citoyenneté et une relation de développement. » Parce que ce qui est caractéristique de l'Union européenne, c'est que, à l'inverse du droit international, Randro, elle ne se contente plus de ce débat en cercle fermé entre l'État ou l'organisation internationale et la règle de droit. Ici, l'Union européenne, notamment en raison de sa volonté de construire un marché intérieur, l'Union européenne est caractérisée par la prise de pouvoir de l'économique sur le politique, par l'omniprésence des acteurs économiques et le déclin des acteurs politiques, par la montée en puissance de pouvoirs régionaux, et la communauté autonome du Pays Basque est un très bel exemple de ce point de vue, beaucoup plus puissant que la moitié des États membres de l'Union européenne aujourd'hui, démographiquement, économiquement et politiquement. Qu'est-ce que Chypre ou Malte par rapport à la Bavière ou par rapport à la communauté autonome du Pays Basque? Donc, vous avez une redistribution des cartes du débat politique qui est provoquée par la construction européenne. Et la question qui s'est posée est de savoir comment, en 50 ans ou en 60 ans, les choses se sont ajustées. Est-ce que les États ont réussi à tout bloquer? Ou est-ce au contraire une espèce d'alliance entre le niveau européen et le niveau infra-étatique a pu s'établir? Voilà le constat. La réponse technique
a été tout de suite perçue. C'est ce que l'on appelle la multilevel governance. C'est-à-dire l'idée qu'aujourd'hui, le pouvoir, pour être efficace, pour pouvoir être correctement élaboré, doit mettre à profit toutes les énergies, chacune à son niveau, pour parvenir à un résultat acceptable. Et donc, cette gouvernance à plusieurs niveaux a d'ailleurs envahi d'autres domaines que le domaine de l'administration. Les constitutionnalistes qui sont dans la salle et que je reconnais savent très bien que les grandes théories, Pernis par exemple en Allemagne, sur le constitutionnalisme à plusieurs niveaux, prétendent qu'aujourd'hui il y aurait en réalité plusieurs constitutions. Je sais bien que vous, ça ne vous choque pas, mais moi, Français, sortant d'un pays jacobin et centralisé, pour moi, c'est une hérésie d'imaginer qu'il puisse y avoir plusieurs constitutions dans mon monde juridique, ce qui est parfaitement normal pour vous. Donc, cette idée-là, si vous voulez, d'une gestion de la société à plusieurs niveaux, elle s'impose. Elle s'impose et elle n'est pas véritablement discutée. La véritable question consiste à savoir si cette approche-là a été détournée de sa finalité première, est-ce qu'elle a été récupérée, est-ce qu'elle a été canalisée, ou au contraire, est-ce qu'elle a réussi à exploser? Et c'est là que les questions liées à la régionalisation des politiques interviennent. Pour quelles raisons? Parce que toutes ces questions-là sont évidemment dominées par les arrière-pensées. S'il y a vraiment un débat politique européen qui n'est pas très clair, c'est le débat sur l'exercice du pouvoir. D'abord, il n'est pas très clair dans l'Union européenne. Le citoyen lambda dans la rue, qui est contre l'Europe de Bruxelles et la Commission de Bruxelles, voilà, ça marche très bien dans les partis populistes, ignore complètement le fédéralisme exécutif qui caractérise aujourd'hui l'Union européenne. Les acteurs de l'exécution des politiques européennes, c'est nous. Ce sont les acteurs étatiques ou éventuellement les acteurs locaux. Et donc, quand on aura compris une bonne fois pour toutes que la seule chose que sait faire l'Union européenne, c'est décider, et que l'on aura assimilé que les mécanismes d'exécution relèvent de la sphère interne, on aura compris beaucoup de difficultés. Tellement l'asymétrie qui existe entre les États et les modes d'administration, on ne va pas plaisanter, mais enfin bon, l'administration grecque n'est pas l'administration allemande, voilà, tout le monde le sait. Et quand on a compris ça, on comprend pourquoi le droit de l'Union européenne n'est pas tout à fait appliqué de la même manière en Grèce et en Allemagne. Mais ce n'est pas la faute de l'Union, c'est la faute du mode d'administration que nous avons choisi dès le premier jour, avec ce dédoublement fonctionnel. Et évidemment, la question de ce dédoublement fonctionnel a immédiatement posé la question de la place que pouvaient tenir éventuellement les régions dans l'exécution des politiques de l'Union et dans l'élaboration des politiques de l'Union. Est-ce qu'une politique de l'Union, au lieu d'être confiée à l'État membre, ne pouvait pas éventuellement être confiée directement à des collectivités infra-étatiques qui auraient été, puisque c'était dans leurs compétences, les plus à même de mettre en œuvre? Et même chose au niveau de l'élaboration et de la décision de la politique. En Belgique, le fédéralisme belge, qui est incompréhensible par quelqu'un d'autre qu'un Belge, mais bon, le fédéralisme belge fait que parfois, ce sont des ministres provinciaux qui siègent au Conseil de l'Union européenne pour décider. Et ils n'y voient aucune difficulté. Donc, l'organisation administrative ou la conduite administrative de l'Union européenne a posé la question de la régionalisation déjà pour le quotidien, le droit commun. Et puis, elle a ensuite posé la question pour certaines politiques matérielles bien précises. Et là, les questions sont devenues difficiles. Pourquoi? Parce que, immédiatement, bien sûr, les États ont essayé de refermer ceci et on a mis en avant, ce qui est magnifique d'ailleurs, l'idée de la cohésion dans l'Union européenne, de développer des politiques de cohésion, des politiques structurelles,
Et le niveau le plus adéquat pour réaliser ces politiques s'est avéré être le niveau régional. On l'appelle différemment suivant les choix. Ça peut être des États fédérés, ça peut être des régions comme en France, ça peut être des communautés comme en Espagne, mais c'est la taille qui paraissait le plus adéquate. Et on s'est appuyé, en les classifiant, sur ces structures-là pour essayer de conforter la cohésion interne de l'Union européenne sur le plan social et sur le plan économique. Ce qui peut être lu de deux manières, un encouragement à la montée en puissance du niveau régional, ou un enfermement dans le seul domaine de l'aménagement du territoire, comme si les autres questions étaient trop sérieuses pour être confiées aux pouvoirs locaux. Et là, on s'est rendu compte, on peut prendre quelques exemples, ils ont été cités tout à l'heure par mes prédécesseurs, l'environnement. On peut croire que seuls les États peuvent aujourd'hui affronter la crise climatique. On a fait allusion tout à l'heure à la crise migratoire. Lorsqu'il va être question d'intégrer des migrants, lorsqu'il va être question d'exercer la solidarité vis-à-vis de migrants, c'est l'État qui va décider de tout ça? Ou c'est dans les territoires, dans les villes, dans les régions, dans les communes, qu'au plus près, les questions devront être réglées? Et on pourrait multiplier les domaines de ce type-là. La lutte contre la radicalisation, quand il faudra aller dans nos villes, lutter contre les prêcheurs islamiques, c'est depuis la capitale qu'on va décider de ça? C'est pas dans les communes? C'est pas à la ville de Saint-Sébastien? C'est ça le rôle des élus locaux. Mais évidemment, pour l'État, c'est une menace terrible que d'imaginer cette concurrence qui serait organisée par les pouvoirs locaux. Et donc on peut lire aussi la régionalisation qui a eu lieu comme étant une espèce de volonté d'enfermement dans un créneau bien précis, parce que ça permettait aux États de conserver le reste. Et puis la crise est venue. Et la crise, elle s'est traduite très clairement dans l'Union européenne par un renforcement très important des États membres. D'abord parce qu'ils ont quasiment réussi à tuer le projet européen. La victoire de l'intergouvernementalisme a fait qu'aujourd'hui, le fonctionnement de l'Union européenne est entre les mains des États. Rendez-vous compte que notre avenir dépend aujourd'hui des négociations entre deux partis allemands qui vont décider de se rallier ou pas au chancelier allemand. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'en ai quelque chose, moi, à faire? Des négociations entre les libéraux, les écologistes, les conservateurs ou les socialistes allemands. C'est leur problème, c'est pas le mien. Mais l'avenir de l'Europe en dépend. De vie politique européenne en 60 ans, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Pourquoi? Parce que la vie politique européenne est devenue un prolongement de la vie politique nationale. Et donc on envoie tous au Parlement européen les gens qui se font battre aux élections nationales. Le Parlement européen aujourd'hui est allemand. Et comme il y a une grande coalition, le Parlement européen n'existe plus depuis 2 mandats. On ne sait même pas où il est. Pourquoi? Parce que les 2 partis allemands sont majoritaires, tiennent le parti, et comme ils sont dans une coalition pour soutenir Madame Merkel, aucun des 2 ne va faire exploser la machine. Donc, ça n'est certainement pas l'Europe dont nous rêvions. Et cette victoire de l'intergouvernementalisme dans la conduite des politiques, elle s'est traduite. Parce que quelque chose que nous n'avions absolument pas vu, tout autant que nous étions, s'est produit. La force et la puissance centralisatrice du droit. La force de l'Union européenne, c'est la production normative. Et cette production normative, aujourd'hui, elle est exclusivement entre les mains des États. C'est eux qui négocient, c'est eux qui décident, et donc, par ce biais-là, ils ont contraint les niveaux infra-étatiques à s'aligner tout simplement parce que la règle venue de Bruxelles, qui prime sur toutes les autres règles, cette règle-là, c'est eux qui la fabriquent. Et ils la fabriquent à l'image de leurs intérêts, bien sûr. En France, pour aller parler de la répartition des fonds structurels, c'est le préfet qui décide. Voilà, le représentant du gouvernement central. Et les collectivités territoriales demandent. Alors,
les États. Et puis l'Union européenne elle-même a ses propres défaillances. La victoire de la technocratie qui caractérise la machine européenne, cette commission de l'Union européenne qui est complètement hors sol, qui ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe sur le terrain et qui continue à tenir un discours intégriste qui n'a plus rien à voir avec la réalité. L'une des choses intéressantes, tu y faisais allusion tout à l'heure à propos de la démocratie participative, qui est dans le traité, l'initiative citoyenne. 1 million de citoyens qui s'adressent à la Commission, ils doivent représenter un quart des États membres, pour demander de prendre une initiative législative. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, la Commission a systématiquement, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, dit non à tout. Il y en a eu en tout et pour tout 3 ou 4. Et il a fallu qu'il y a quelques semaines, le tribunal européen, la Cour de justice, annule un refus de la Commission pour permettre à des initiatives citoyennes de sortir. Autrement dit, on est là en train de vous dire, oui, il faut que la démocratie soit là, que les citoyens s'intéressent. Alors, et l'exécutif de l'Union européenne passe toute son énergie à empêcher ces initiatives d'émerger. Donc, l'Union européenne elle-même porte ses propres responsabilités. Et on a ainsi continué à naviguer, si vous voulez, dans cette espèce d'ambiguïté, pour ne pas dire d'hypocrisie, consistant à employer des grands mots, l'Europe des régions, la démocratie citoyenne, etc., etc., alors que, très franchement, je pense que jamais la situation n'a été aussi grave pour le projet européen. Et dans l'indifférence la plus totale, c'est ça ce qui est triste. Est-ce que quelqu'un va se décider à dire une bonne fois pour toutes que la citoyenneté européenne qu'on nous avait promise est une marchandise de contrebande? Avec le Brexit, nous allons priver plusieurs dizaines de millions de citoyens européens de leur citoyenneté et tout le monde s'en moque. Tout le monde s'en moque. Quand dans une société nationale, par exemple, ce sont des débats qu'on a bien connus en France après les attentats terroristes, on veut priver un citoyen de sa citoyenneté parce qu'il a commis des actes très graves. Ça déclenche un débat public. François Hollande a perdu la gauche, l'appui de la gauche en France quand il a proposé la déchéance de nationalité pour les terroristes. Ça a été un débat politique très violent en France. Là, on a plusieurs dizaines de millions de citoyens britanniques auxquels on va enlever leur citoyenneté européenne sans qu'il y ait un débat public en Europe pour dire mais cette citoyenneté, on peut la jeter comme ça? On s'en moque. Même les symboles, nous n'y faisons plus attention. Et donc, l'état de l'Union européenne aujourd'hui est particulièrement inquiétant. Jusqu'à ce que, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, apparaisse enfin, au moins dans la lumière, la réalité. Et de ce point de vue, la crise écossaise a déjà commencé à nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, et la crise catalane, elle, a fait exploser la réalité à la vue de tout le monde. La crise écossaise, elle a eu le mérite de poser la question de savoir si une entité infra-étatique dans un État membre pouvait préférer rester dans l'Union européenne que de rester dans son propre État. Alors, les procédures internes ont permis de gérer cela, c'est-à-dire que conformément au droit britannique, on a organisé les consultations nécessaires, les débats nécessaires, et par chance, la pièce de monnaie est tombée du bon côté. Donc, le problème s'est arrêté. Mais c'était très intéressant de voir finalement comment un territoire et ses habitants pouvaient être partagés comme leurs deux liens d'allégeance. Voilà. C'est comme un couple qui divorce avec un enfant. Qui je choisis, papa ou maman? Je divorce. Avec qui je reste? Dans mon État ou dans l'Union européenne?
C'est le même type de débat. C'est impossible de choisir entre les deux. Et alors, par contre, là, la crise catalane a fait office de révélateur d'une façon passionnante. Pour la première fois, on voit une collectivité infra-étatique, et elle n'est pas la seule. On pourrait parler de l'Italie du Nord, on pourrait parler de la Flandre, on pourrait parler de la Bavière, comme par hasard toutes des communautés riches, qui à un moment donné disent ben nous on veut aller dans cette Europe, on est presque aussi puissants que des États, mais continuer à payer pour Naples ou continuer à payer pour la Sicile, alors là non, c'est fini, hein, on veut notre indépendance. Un peu le même raisonnement que la Catalogne, dire moi payer pour l'Andalousie, non merci, hein, moi je veux partir dans l'Union européenne. Et tout d'un coup, l'attrait de l'Union européenne devient un facteur qui déclenche le débat sur l'autodétermination et sur la volonté de quitter l'État membre. Et puis tout d'un coup, la logique de l'Union, elle apparaît en pleine lumière. L'Union européenne ne connaît que des États. Et donc, si vous quittez votre État, vous quittez l'Union européenne. Et si vous voulez y revenir, vous devez avoir l'accord des États membres. Et vous devez notamment avoir l'accord de l'État que vous avez quitté. Vous devinez tout de suite la réponse, hein. Ça veut dire que vous n'y reviendrez jamais. Et tout d'un coup, là, on prend conscience que les États, en s'engageant dans l'Union européenne, n'ont pas fait ce que tout le monde décrivait pendant longtemps, moi le premier, quand on commente le droit de l'Union européenne et l'évolution de l'Union européenne. On a toujours dit l'Union européenne a affaibli les États. Mais aujourd'hui, la crise catalane nous prouve le contraire. L'Union européenne renforce les États. Le Royaume d'Espagne est sauvé par l'Union européenne. Tout simplement parce que l'unanimité des autres États membres, la solidarité entre États, qui sont susceptibles un jour d'avoir le même problème, la manière dont les institutions, la Commission en tête, on a parlé de Jean-Claude Juncker, on peut parler du président du Parlement européen, hein, la totalité des institutions de l'Union européenne dit nous, on ne connaît que le Royaume d'Espagne, c'est un problème intérieur. Ça veut dire que une bonne partie de la réponse au problème qu'aurait dû essayer de dessiner l'Espagne si elle avait été désavouée par l'Union européenne est réglée par ses partenaires. C'est l'Union européenne qui a verrouillé la scène et qui l'empêche très vraisemblablement d'évoluer. Ce qui fait que notre analyse un peu simpliste en disant le niveau supranational, le niveau infra-étatique va affaiblir l'État, aujourd'hui, 60 ans après, ça n'est pas la réalité. Non seulement l'État n'a pas été affaibli, mais il s'est même renforcé, parce que l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, a consolidé le dispositif protecteur de l'État. Il est l'acteur central, il décide des politiques, et il est protégé dans son existence et dans sa composition par les règles de l'Union européenne, qui peut ensuite dire qu'elle respecte l'autonomie locale. Ça, c'est pas un problème. Ça n'est peut-être pas l'Europe dont nous avions rêvé. Je vous remercie. Muy bien, merci beaucoup. Muchas gracias, Henri, por esas reflexiones tan interesantes sobre la evolución del Estado, de los Estados, de las regiones y de la propia Unión Europea. Bien, pues tenemos muchas aportaciones de los dos ponentes. No sé si tenemos algunos minutos para sí, unos 7 minutos más o menos, sí, para preguntas y comentarios, cualquiera de ellos. Tenemos muchas ideas ya, ¿no?, aportadas por ello. Reforma de los tratados, proyecto federal, diplomacia europea versus diplomacias nacionales, estrategia global de seguridad, unión económica y ministro europeo. Muy bien. Sí,
Bueno, muchas gracias a los ponentes por sus magníficas intervenciones y también aprovecho para felicitar antes a Saúl Riordan. Y la pregunta va dirigida al profesor Patxi Aldekoa. Ha planteado el problema, pero me gustaría que nos avanzase alguna idea de la solución. Es decir, las regiones no están contempladas en el documento de la Comisión, ni tampoco en el Parlamento Europeo. Ha dicho claramente que es un tema que está bloqueado ahora mismo, no está en la agenda, que hay que meterlo. Evidentemente lo compartimos muchos aquí. La cuestión es bajo qué premisas, bajo qué condiciones, bajo qué modelo, es decir, por dónde avanza, aunque sea una idea general, es decir, cuál entiende el profesor Aldekoa que puede ser el mejor modelo, o al menos los principios sobre los cuales construir un modelo mejor de participación regional en la Unión Europea, aprovechando, eso sí estoy de acuerdo, que es una gran oportunidad, es decir, que lo que no se meta ahora va a ser muy complicado, habrá que esperar la siguiente reforma de los tratados, que a saber, que hay que intentar que sea en esta reforma de los tratados cuando se resuelva un poco, al menos se adecue mejor el sistema de participación regional en la Unión Europea. ¿Qué ideas tiene al respecto? Como decía ayer un compañero catalán, OMS, para eso hay que minutar. Quiero decir, que ahora el dictamen de lo que tiene que hacer la Unión Europea en esa materia, pues no estoy en condiciones de hacerlo en pocos minutos. Y no lo tengo estudiado a fondo tampoco. Tengo claro de la necesidad de que hay que cohesionar y que hay que darle participación. Pero para empezar, en el caso nuestro, lo que hay que resolver es el problema federal nuestro, lo primero. Y a partir de ahí tendremos oportunidad, yo creo que lo lógico sería que en la convención, en vez de haber uno por cada partido, hubiera uno por cada cámara. Con lo cual ya teníamos posibilidad de hacer iniciativas que no se hicieron en este punto. ¿Y temas que están pendientes? Pues hay muchísimos. Yo no tengo claro la idea de la institución, esa no la tengo claro. Cuando digo que tengo claro, no quiero decir que estoy en contra, sino que de mi concepción clásica del sistema cuatripartito, que he estudiado siempre, desde Víctor Luis en la cabeza, empezar a que haya más instituciones, no estoy seguro que sea el camino. No estoy seguro, quiere decir que a lo mejor sí, pero que no lo tengo completamente decidido. Depende en qué consista esa situación. Y, desde luego, también en relación al tema de la diplomacia. La diplomacia europea de repente ha emergido. Las regiones tienen que participar en esa diplomacia. Los estados están incómodos y es un tema que no se habla pues porque no está funcionando la coordinación entre los estados y la Unión en relación a la diplomacia, porque es la Unión la que en casi todos los temas está funcionando y los estados. El último ejemplo, el que la señora Mogherini vaya a Naciones Unidas por primera vez al Consejo de Seguridad y plantee que quiere ampliar de competencias para la Operación Sofía, porque si no hay manera, si no le dan mandato para poder entrar en las aguas jurisdiccionales, pues a los estados no les ha gustado. Luego lo vetó Rusia, pero ya los estados tampoco pusieron ilusión. Ahí hay una dificultad grande y la paradiplomacia se tiene que juntar con la diplomacia europea. Tampoco sé cómo, pero se tiene que juntar. Se me ocurren algunas cosas, pero las tengo poco pensadas. Es decir, a mí lo que me viene a la cabeza es si se están juntando la diplomacia europea, por ejemplo, en África, en casi todas las delegaciones, que Francia ha cerrado 15 embajadas, Italia otras tantas, España solo 2 de momento por una serie de circunstancias que no hacen al caso. Y se están juntando esas embajadas tradicionales con la de la Unión, porque no metemos también algunas de las regiones, pero sé que es un tema muy controvertido. Esto hay que pensarlo más sistemáticamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Yo quería hacer una reflexión confrontando un poco las dos intervenciones. Escuchándole al señor Aldekoa, podría parecer que la evolución que ha habido después del Brexit ahora
ha sido favorable. Hemos pasado, ¿no? Ciertamente, pues de un escenario de apocalipsis, un poco de confusión, a ese viento a favor que ha dicho Juncker recientemente. En cambio, el compañero francés, bueno, pues era un poco más escéptico respecto al presente actual. Entonces, tal como lo veo yo, el primer efecto que tuvo el Brexit fue el de ponernos un espejo delante, ¿no? Y mirar, como decía en su intervención, mirar cuáles eran nuestras incapacidades, hacer una autocrítica. Y ahora, en cambio, con el tiempo, ha despertado una cierta arrogancia de los Estados, ¿no? Se han reforzado los Estados y yo creo que eso puede ser un freno para el espíritu reformador que pueda haber por algunos sectores, como han comentado el federalista, que yo creo que les ha servido de impulso el Brexit para plantear documentos y para acometer una reforma, pero que ciertamente eran reformas que ya las podían venir exigiendo desde tiempo antes. Y la situación actual sería como, pues ya han comentado anteriormente, un escenario, una realidad multipolar pues, compleja, esa modernidad líquida. Tenemos como un bloque que tiene miedo a acometer las reformas porque no sabe cómo realizarlas, que se podría identificar igual con los Estados, que son los sujetos principales y que están acomodados en la realidad tal y como se ha ido desarrollando en los últimos 50, 60 años, y entonces tienen miedo pues, a afrontar esas reformas, y todo el resto de sujetos políticos alrededor que son conscientes de que hay que cambiar la realidad y que es más necesario que nunca, pero que tampoco saben realmente por dónde tirar. Entonces, no sé, lo veo como un impasse, una situación tanto difícil. Y luego también han dicho que las generaciones jóvenes pues no ven con buenos ojos el proyecto europeo, están desencantados. Me siento interpelado como joven y no creo que sea el caso, y claro ejemplo de ello creo que es el Brexit y otros movimientos como Pulse for Europe, que creo que dejan claro que hay las generaciones venideras y que se alinean mucho con el proyecto europeísta. Gracias. Yo coincido con tu análisis en casi todo. Desde luego que me consta que la juventud, conozco el funcionamiento, por ejemplo, de Jeff, que hay una juventud europeísta, federalista muy potente, no me cabe la menor duda. Me estaba refiriendo sobre todo a las encuestas de opinión donde se ve que la franja menor ha perdido el entusiasmo que tenía. Yo creo que por el deterioro de las políticas de bienestar en los últimos 20 años o en los últimos 10 años desde la crisis. Pero contestando a tu pregunta, ¿qué efectos ha tenido el Brexit? A mi juicio, dos. El primero, que la Comisión se ha puesto las pilas. Está trabajando en tres cuestiones. Lo primero, que se ha planteado la posibilidad de la reforma de los tratados, que hasta entonces no se veía esa posibilidad. Y además se ha recuperado el sentimiento federal en el propio Parlamento Europeo. Y concretamente en tres proyectos, en el del modelo social, en el de la Unión Económica. No se atrevían a completar la Unión Económica. Va al Consejo próximo, primero el de Asuntos Económicos y después va al Consejo Europeo. La creación del ministro de Economía, eso es un paso que estaba parado. La Unión Bancaria estaba parado y podías contarte en qué consiste todo ese modelo. Importancia tremenda. El PESCO, bueno, estaba parado, ha sido en el último año. En el último año en materia de defensa se ha avanzado más que en 60. Está ya el proyecto aprobado, casi semiaprobado. Por lo tanto, yo lo que veo es que ha sido un revulsivo. Y en relación a la ciudadanía, yo estoy en el Movimiento Europeo. En la reunión de Bruselas estábamos 300 personas de 40 estados. Hace 3 años estábamos 20 aquí, no sé si había había uno de aquí. Esto se ha movido, la sociedad civil se ha movido, que además se me ha olvidado hablar de la sociedad civil cuando viene de abajo. En Europa se ha movido, en España se ha notado muy poco, y en Euskadi tampoco. Pero en Europa se ha movido completamente.
esta idea de convenciones nacionales que han empezado a hacer de jóvenes en muchos países europeos, aquí todavía, bueno, aquí creo que se está preparando una, no ha habido, pero sí es una reacción al tema, no sé si es una reacción, que como consecuencia de que se ha revuelto todo, se ha planteado las propias bases otra vez. Y por lo tanto, ha sido un revulsivo, ha sido... Y sobre todo se ha visto la capacidad de reacción de la Unión Europea. Hasta el Brexit, en todas las negociaciones internacionales, el Reino Unido tenía la sartén por el mango y el mango. Ahora se ve que no tiene capacidad de negociación, que tiene la capacidad de negociación por encima de lo que supone, que en definitiva es un quinto de lo que es la Unión Europea en su conjunto. Y ha conseguido cohesionar, pero ha cohesionado a los Estados, a las instituciones y a los ciudadanos, a la sociedad civil la ha cohesionado. Ese es mi punto de vista. Un mot en réponse. D'abord, je considère que le Brexit illustre tout à fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le Brexit, c'est avant tout une question de politique intérieure. Et je devrais même dire une question partisane intérieure. C'est-à-dire que c'est un règlement de compte depuis 25 ans ou 30 ans à l'intérieur du Parti conservateur britannique, à partir du départ de Margaret Thatcher, qui fait que tous les premiers ministres britanniques conservateurs ont eu à gérer l'anti-européanisme d'un petit groupe de députés du Parti conservateur. Et ils ont amené leur État à une crise majeure. Je ne crois pas que le Brexit sera l'apocalypse, effectivement, sauf peut-être pour les Britanniques. Sauf peut-être pour les Britanniques. Personne n'est capable de dire exactement l'impact que ça va avoir. Mais à force de désigner la construction européenne comme le bouc émissaire de tous les fantasmes et de toutes les crises, évidemment que le référendum sur le Brexit allait être positif. Voilà, on y est. On y est. Et le fameux plan B de Boris Johnson, à 1 an de l'échéance, on ne le connaît toujours pas. Ça montre la légèreté, l'impréparation d'un pays qui, pourtant, d'ordinaire, est d'une habileté extraordinaire en termes diplomatiques. Là, c'est le bug. Voilà. Le logiciel, tout d'un coup, a explosé. Mais je répète, pour des raisons de politique intérieure. Première remarque. Deuxième remarque, bien sûr que l'hypothèse de travail disant, bah voilà, le départ des Britanniques va nous obliger à revisiter le traité. Bah, ne serait-ce que pour réfléchir un peu aux équilibres entre les grands et les petits États. Hein. Moi, je considère que c'est quand même... Les Français sont très anglophobes, hein, vous le savez, hein, mais je considère que c'est une catastrophe, le départ du Royaume-Uni. Il ne peut pas y avoir d'Europe sans le Royaume-Uni, hein, même si ce ne sont pas des partenaires faciles. Mais il n'en reste pas moins que c'est un grand État. Et qu'aujourd'hui, dans une Union européenne à 28 États, on va se retrouver avec quoi? Avec la France, l'Allemagne, l'Italie en première ligne, aussitôt derrière l'Espagne et la Pologne, et puis c'est fini. Des principautés de Monaco de tous les côtés. Regardez ce qui s'est passé il y a 2 jours dans le vote sur le glyphosate. Le ministre de l'Agriculture allemand veut faire un croche-pied au chancelier, parce que c'est un règlement de politique, hein, il n'y a pas de problème. Mais le fait que l'Allemagne s'abstienne ou vote, ça fait basculer la décision, alors que tous les autres États étaient prêts à interdire. Donc le départ des Britanniques, c'est énorme comme impact dans les institutions. Et la question qui se pose, c'est de dire, est-ce qu'on va saisir cette occasion pour revisiter les institutions? Mais si c'est pour les revisiter comme les autres fois, à juste changer des petites choses ici ou là, ça servira à rien. Je crois qu'aujourd'hui, la construction européenne doit rentrer dans une période de clarification. Je prends là encore le nombrilisme français. Nous vivons avec la question européenne depuis Maastricht avec un grand malaise. Hein, et la catastrophe a fini par se produire en 2005. Mais nous avons un nouveau président de la République qui dit « Moi, je suis européen, je mène ma campagne avec le drapeau européen derrière moi et je suis élu. » Et tout d'un coup, en France, le débat européen disparaît miraculeusement parce qu'on a élu un président de la République
qui est partisan de l'intégration européenne. Je crois qu'aujourd'hui, cette clarification, elle est nécessaire un peu partout, qui est pour et qui est contre. Mais on ne peut pas continuer à cultiver cette culture du compromis, cette culture de la demi-mesure qui nous a amenés à la catastrophe. Les Britanniques avaient commencé à se sortir de la quasi-totalité des politiques. C'était plus possible. Et uniquement pour faire plaisir à un petit groupe d'électeurs. Donc aujourd'hui, il faut dire, voilà, qui c'est qui en veut, qui c'est qui n'en veut pas. Hein? Donc on est à la croisée des chemins. Je ne suis pas sûr que le courage politique soit au rendez-vous pour saisir l'occasion du départ des Britanniques. Ça, j'en suis pas sûr du tout. Mais ce serait la meilleure hypothèse. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar ya aquí el panel. Agradecemos a los dos ponentes sus aportaciones y vamos a hacer un breve descanso. Tengo un aviso de interés. Estamos todos invitados a tomar café, pero va a ser un café corto, no largo, de 10 minutos. Y reanudamos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien.
Perfecto. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Se oye bien? Vale.
Here come Johnny singing oldies, goldies, bebop-a-lula, baby, what I say. Here come Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion, yeah, the boy can play. Dedication, devotion to turning on the nighttime into the day. He do the song about the sweet loving woman, he do the song about the night. He do the walk of life. He do the walk of life. Here come Johnny, gonna tell you a story. Hand me down my walking shoes. Here come Johnny with the power and the glory. Backbeat, the talking blues. He got the action, he got the motion. Yeah, the boy can play. Dedication, devotion to turning on the nighttime into the day. He do the song about the sweet loving woman. He do the song about the night. He do the walk. He do the walk of life. He do the walk of life. Here come Johnny singing oldies, goldies, bebop-a-lula, baby, what I say. Here come Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. He got the action, he got the motion, yeah, the boy can play. Dedication, devotion to turning on the nighttime into the day. There's just a song in all the struggle and the strife. You do the walk of life. You do the walk of life. For 40 days and 40 nights, the law was on her side. But who can stand when
she's in demand. Her schemes and plans, 'cause we dance on the floor in the round. So take my strong advice, just remember to always think twice. Don't think twice. She told my baby we danced on 3. Then she looked at me. She showed a photo of a baby. Bueno, eguerdion. Vamos a empezar con la mesa que tiene como objetivo, como tema fundamental, retos políticos y conceptuales para la construcción de una democracia transnacional europea, en la que intervendrán en primer lugar Igor Filibi sobre nuevas escalas para la redemocratización europea, y Maite Zelaya sobre el marco actual de la intervención regional en la UE. Como me ha tocado el papel de moderador, voy a aprovechar para hablarles de mi libro, como se suele decir, ¿no? No he encontrado esta mañana demasiadas referencias a las ciudades. Y las ciudades y la paradiplomacia están en un proceso de transformación muy importante, ¿no? Y me parece que ese proceso de transformación tiene mucho que ver con lo que estamos reflexionando, sobre lo que estamos reflexionando hoy. Solamente 3 ejemplos de cómo las ciudades están actuando en Europa de una manera que no lo habían hecho probablemente hasta ahora. Una manera, por ejemplo, que tiene que ver con pactos de alcaldes, pactos de ciudades, que han determinado trabajar sobre ámbitos que sí que preocupan a Europa, que sí que son referentes para Europa, como la inclusión. El Pacto de Nueva York de Alcaldes del año 2015 y que tuvo su continuidad en el Plan de Acción para la Inclusión de París, es un ejemplo de esto, es decir, de cómo las ciudades se han puesto las pilas para colaborar entre ellas, planteando una dinámica de trabajo en los grandes objetivos europeos. Otra referencia es el Pacto de Alcaldes por el Clima, que de alguna manera da continuidad a los acuerdos internacionales, pero sobre todo da continuidad desde un punto de vista muy práctico, es decir, donde se van a producir muchas de las decisiones que tienen que ver con el cambio climático, donde van a tener que ser la avanzadilla de Europa y del mundo, va a ser en las ciudades, porque las ciudades son las que van a tener que tomar decisiones difíciles dentro de sus propios límites para poder desarrollar, por ejemplo, una movilidad distinta, un modelo de movilidad distinto, ¿no? Otras formas de colaboración internacional son incluso cómo podemos innovar desde el punto de vista de las gestiones de las ciudades sobre modelos, sobre formas de actuar sobre la ciudad, como Cities for Life, que es otro ejemplo de esta colaboración internacional entre ciudades. Las ciudades empiezan a estar ahí y me parece que es muy importante integrarlas en este proceso de gobernanza multinivel, ¿no?, en la que su protagonismo también es clave. Bien, como decía, vamos a comenzar con Igor Filibi, que es doctor en Ciencia Política y de Administración y Sociología. Tiene varios diplomas sobre integración europea y en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Y la tesis fue sobre un tema que nos atañe, la influencia del proceso de integración política sobre los conflictos de las naciones sin Estado. Vicepresidente también de Eurobasket. Cuando quieras. Bueno, eskerrik asko, egun on guztioi. La verdad es que muchas gracias antes que nada a los organizadores por haberme invitado y sobre todo en particular
a la forma de enfocarlo de Juanjo Álvarez cuando me invitó, es decir, dándome completa libertad, me pidió que fuese creativo y que, bueno, pues intentar estar a la altura. El tema que me proponen los organizadores es nuevas escalas para la redemocratización europea. Y yo le he añadido un subtítulo, que creo que centra mejor lo que quiero decir, que significa que tiene que ver con los territorios que quieren ser sujetos y su capacidad para reposicionarse en la Unión Europea. Lo que voy a intentar hacer es, básicamente, seguir estos 4 puntos. Es decir, por una parte, muy brevemente, porque es en general conocido, un balance del impacto de la integración europea en las regiones. Es decir, no me voy a extender porque esto hay mucha literatura, simplemente quiero hacer énfasis en un par de puntos concretos que luego verán por qué. Una reflexión sobre cuáles son las regiones más exitosas y por qué. De nuevo, no me voy a centrar mucho, pero voy a identificar un par de rasgos y luego verán por qué. Y lo más importante es la última parte, ¿no? Que es dónde estamos nosotros. Por nosotros, bueno, se puede ampliar a otras regiones, otros territorios, pero estamos pensando básicamente en la Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral Navarra, Iparralde con la región de Aquitania, etcétera, un poco nuestro entorno cercano. ¿Y qué se puede hacer? Y de nuevo, no espero una cosa exhaustiva, sino algunas ideas de, bueno, por dónde esto se podría ir enfocando. En primer lugar, este balance, es decir, hay muchísima literatura en los últimos 30 años, más o menos, 30-35 años, de estudios sobre la relación entre las autoridades regionales y la Unión Europea. Se pueden sacar muchas conclusiones, pero al menos 3. Por una parte, hay toda una discusión porque algunos autores ponen énfasis en aquellos aspectos por los cuales las regiones se debilitan. Es decir, la integración europea les ha quitado en parte el control de algunas competencias que tenían propias. Por otro lado, les ha complicado el acceso a foros de decisión, pues que ahora están más alejados, no están en su estado, sino que están en Bruselas. Ha complicado la logística en algunos aspectos. Es decir, hay una serie de problemas que debilitan de alguna manera esa capacidad real de ejercicio de su poder político y económico. Pero a la vez hay autores, normalmente distintos, que ponen el énfasis en otros aspectos donde la integración europea supone una oportunidad, ofrece nuevas ventanas para la acción concertada, permite acceso a una serie de fondos de financiación que antes no tenían sus estados, etcétera, etcétera. En conjunto, el balance, ¿cómo podría de alguna forma intentar ponderarse? Bueno, pues probablemente es un poco esto, es decir, es una mezcla de factores y luego región por región pueden primar más unos u otros, aunque sí es verdad que en general desde el punto de vista de las regiones que ya se pueden considerar, vamos a decir, potentes o con ciertas capacidades serias ya políticas y económicas, en general el balance tiene bastantes claroscuros. Es verdad que por contra hay regiones, que también hay que pensar en ellas, que tenían estructuras muy débiles, a veces incluso prácticamente inexistentes, que para ellas sí que ha sido realmente una gran estructura de oportunidad la integración europea y en particular regiones que vienen de los países de las últimas ampliaciones. La segunda gran conclusión es que las regiones todas, de alguna manera, algunas más que otras, responden a estos retos, a estos claroscuros, adaptándose al ámbito europeo. Es decir, claramente las regiones han visto obligadas a adaptarse a un nuevo contexto, para bien y para mal, pero esto es otro rasgo claro que todos los autores prácticamente sin excepciones ponen de manifiesto. Es decir, las regiones han demostrado que son unos actores vivos, que han sido capaces de hacer cosas que antes no hacían, de pensar sobre bases distintas, de hacer cosas que antes ni se les había pasado por la imaginación, de crear alianzas, redes, un montón de cosas que antes simplemente, pues, por unos motivos o por otros, no tenían necesidad de hacer o no hacían. Pero en tercer lugar, que hay muy interesante, las regiones, aquí quizás no todas, pero unas cuantas, muchas, también desafían de alguna manera el marco existente, se quejan, plantean retos, obligan a responderles a las autoridades europeas, condicionan esa estructura. O sea, no solamente es una estructura de oportunidad donde las regiones son simplemente, vamos a decir, objeto de política regional, que es un poco el esquema clásico, sino que las regiones, al menos muchas de ellas, se convierten o intentan convertirse en sujetos, proponen cosas, intentan negociar o renegociar condiciones, intentan presionar tanto a sus autoridades estatales como a las comunitarias para conseguir diferentes maneras de moldear su participación, etcétera. Es decir, que no son unos actores pasivos, aunque como hemos visto ahora mismo, es verdad que las principales preocupaciones no están en la agenda central, que eso es una de las cuestiones por las cuales este seminario, pues, me suma a lo que decía el profesor Aldecoa, es muy bienvenido y muy necesario. No voy a detallar un poco estas conclusiones. Lo que sí me gustaría es poner de manifiesto un elemento. Es decir, casi toda la literatura señala que
el impacto de la integración europea, que es elevado, en el medio y largo plazo no conducirá a un elevado grado de convergencia en los sistemas políticos de los Estados miembros. Y esto verán por qué es importante. Es decir, que hay convergencia en algunos aspectos, se están creando estructuras federales a nivel europeo, pero eso no significa que todos los Estados vayan hacia una senda de uniformización, etcétera. Es decir, habrá Estados que tienen tradiciones muy distintas y eso, en general, hasta donde se pueda más o menos predecir, en política más de 15 o 20 años es imposible, esto va a seguir siendo así. Y esto, claro, plantea algunas cuestiones que afectan directamente a la cuestión regional. Por una parte, siempre va a haber, por definición, una falta de ajuste entre lo que se decide a nivel europeo y aquellos que van a tener que implementar esas políticas. Es decir, porque encima estamos diciendo que los Estados tienen mecanismos diferentes, tradiciones diferentes, incluso legales, administrativas, etcétera, acuerdos políticos muy distintos, hay países federales, centralizados, regionales, etcétera, etcétera, con lo cual siempre va a haber una falta de ajuste entre el nivel europeo y la diversidad de arenas políticas, tanto estatales como regionales. En esa falta de ajuste hay dos tipos, es decir, dos tipos de desajustes o dos tipos de mecanismos que impiden ese ajuste perfecto entre lo que se va diciendo a nivel comunitario y su efectiva y fácil, fluida implementación sobre el terreno a nivel estatal y sobre todo lo que nos interesa a nivel regional. A veces es básicamente una cuestión de adaptación legal. Entonces, eso tiene sus complejidades, pero es una cosa sencilla, es decir, bueno, es adaptar unas normas a las nuevas normas o nuevos condicionantes, o nuevos marcos, o nuevas, vamos a decir, sugerencias o recomendaciones que vienen de las autoridades comunitarias. Pero lo más interesante en lo que me voy a centrar es cuando la falta de ajuste viene por, vamos a decir, los equilibrios políticos y los mecanismos institucionales. Es decir, cuando los mecanismos institucionales y políticos de un Estado y de una región no están bien adaptados a esta nueva realidad que viene con la integración europea. Esto es verdad que vale más para los países que llevan poco tiempo en la integración europea que para los países que llevan más tiempo. Estamos hablando de una visión general de las regiones. En estos casos, es decir, cuando el problema no es legal o de ajuste legal, sino es de ajuste administrativo, político, económico, institucional, se ponen a prueba los equilibrios entre instituciones. Este es un grave problema, es decir, entre el legislativo y ejecutivo principalmente. Es decir, la Unión Europea impacta sobre la forma en que el poder estaba distribuido en los Estados antes de su integración en las comunidades europeas, ahora en la Unión Europea, entre niveles de gobierno, nacional, subnacional. La integración europea, como en el caso vasco sabemos muy bien, rompe y reforma completamente lo que era el reparto de los poderes competenciales entre la autoridad central y las autoridades autonómicas, en este caso pues, vasca, navarra, etcétera, y entre actores. Y la integración europea impacta directamente entre cómo estaba articulado o las relaciones entre grupos de interés, etcétera, y gobiernos, por ejemplo, ¿no? Es decir, la integración europea tiene un efecto tremendo en un montón de dinámicas, de elementos, etcétera. Y esto afecta directamente a las regiones en la parte que les corresponde. Y después de decir todo esto, es decir, cuando uno repasa la literatura enorme, que como digo, de todos estos asuntos, saca una conclusión. Y es que habiendo problemas que son básicamente comunes, está la diversidad de los estados, los marcos jurídicos y políticos, etcétera, que es muy difícil reducir a una o dos o tres tendencias esta diversidad. Y lo que sí parece claro es que las respuestas que dan los estados en relación con las regiones ante el impacto de la integración europea depende fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente, de factores domésticos. Es decir, que los debates dentro de cada estado son probablemente la principal variable para explicar cómo se ajustan, cómo se redefinen las relaciones, el poder competencial, la distribución del poder y el papel de las regiones dentro del Estado y, a su vez, en relación con las autoridades comunitarias. De forma que el marco estatal cobra un protagonismo muy particular. Esto es importante porque una parte de la literatura, y sobre todo de la literatura de los 90, cuando se hablaba de aquel proyecto que era la Europa de las regiones, etcétera, el foco se ponía casi siempre en el nivel comunitario. Hoy, con los años, vemos que aquello no es que fuese un error, pero era una verdad a medias. Es decir, el papel de cada Estado en la forma de permitir o no y de qué maneras la participación regional en los asuntos europeos es una variable decisiva, tanto o más a veces que la propia variable de la Unión Europea. Una nota muy breve, porque tiene que ver con el título, con la cuestión de la democracia. Una primera reflexión muy general. Del mismo modo que el Estado y la nación han evolucionado, se han desarrollado y poco tiene que ver un Estado o una nación hoy de lo que fuera a finales del 18 o el 19 en las revoluciones liberales, lo mismo ha pasado con la democracia. Es decir, la democracia actual tiene
prácticamente muy poco que ver con las democracias que se fueron creando, y básicamente estatales, con las primeras revoluciones liberales. La segunda idea relacionada con esta es que hay una tendencia expansiva de la democracia. No solamente hay un desarrollo, sino hay una tendencia expansiva. Cada vez más sujetos, cada vez con más derechos y cada vez con mejores garantías, en principio. A veces las cosas se tuercen, pero en principio es un poco, si uno ve 200 años de evolución de la democracia en Europa y en el mundo, básicamente se puede decir que esto es un poco la tendencia general. Y en esta dinámica general, la Unión Europea supone una expansión de la democracia hacia escalas más amplias de la del Estado. Y es uno de los pocos casos donde se puede ver esto desarrollado con detalle, de una forma bastante perfeccionada. Es decir, no podemos evaluar, esto significa muchas cosas, pero una de ellas es que no se puede evaluar la democracia de la Unión Europea con los parámetros de la democracia del Estado, porque son cosas distintas. En ese sentido, no voy a repetir argumentos, porque lo ha hecho fantásticamente bien Daniel Innerarity en su último libro, La democracia en Europa. Es decir, está dicho allí. Es decir, hay que leerse el libro de Daniel y aprender. Es decir, es una forma de responder democráticamente a una dimensión, una escala de complejidad sin precedentes. Es decir, nuestras democracias clásicas eran estatales, eran básicamente pensadas con patrones del siglo XVIII y XIX, igual que nuestra burocracia, hablamos justo antes en el descanso de eso, etcétera. Es decir, la Unión Europea supone abordar los problemas del siglo XXI en clave del siglo XXI, con sus problemas, con sus desajustes, que en gran medida vienen porque hay que convencer a los Estados que están en la lógica vieja, pero la democracia a nivel europeo es, o dicho de la manera, la Unión Europea es, antes que cualquier otra cosa, al margen de su modelo de paz, etcétera, es un modelo de democracia nuevo y que con sus pegas, habrá que ajustarlo, está adaptado mucho mejor a los retos del siglo XXI que los modelos clásicos de democracia que vienen de marcos que son estatales. Y última reflexión en relación con la democracia, las comunidades europeas, y aquí sí que hay una diferencia clara, y comparto también lo que ha dicho el profesor Aldecoa, hay una diferencia clara de modelo con otros modelos o procesos de integración regionales en el mundo. Es decir, la democracia ha estado siempre en el centro, en el corazón del modelo de integración europeo. De nuevo, es obvio, con sus problemas, etcétera, como en todos lados, pero ha estado en el centro. Es decir, tenemos ejemplos europeos de modelos de integración alternativos y muy distintos, como fue la EFTA, la Asociación de Libre Comercio liderada por los británicos en los años 50, que duró poco, por cierto, es decir, lo que dura es una cosa residual, o modelos como el norteamericano, donde no hay nada que tenga que ver ni con democracia, ni con valores, es una cuestión meramente económica, técnica, de sinergias, muy legítimo, pero es otro modelo distinto. Es decir, en el caso europeo, la conexión de la integración europea con la democracia es obvia, es central, no puede evitarse, con todos los problemas que pueda tener. Está en el corazón del proyecto. Y en relación con estas ideas, una idea también de orden general. Es decir, se está produciendo, lo pongo como pregunta, una transformación en la gobernanza política. Lo pongo como pregunta porque en la literatura casi se da por hecho de que sí, pero se puede matizar algunas cuestiones. Es decir, en muy distintos campos de estudio, desde la teoría del Estado, el derecho constitucional y otros estudios europeos, etcétera, se ha popularizado la tesis de que se está produciendo una transformación de la gobernanza política en el sentido que va desde las jerarquías hacia las redes. Todo esto suena muy bonito, es en parte verdad, pero no es toda la verdad. Por eso decía que hay que problematizarlo, ponerlo como pregunta. Y se ha señalado también que esta tendencia general afecta a las regiones transfronterizas. Ya voy aterrizando en nuestro caso concreto. En relación con esto, ¿qué se puede decir? Bueno, pues que sí hay claramente, es bastante obvio, bastante claro, que hay diferencia entre instituciones, vamos a decir, viejas, que tienen ya unas cuantas décadas, e instituciones que están creando en los últimos 10 o 15 o 20 años. Es verdad que, como norma general, las instituciones viejas, transfronterizas y no solo transfronterizas, eran más verticales, más jerárquicas, se basaban en la agregación de intereses a nivel del Estado y negociaba la delegación nacional, etcétera. Es decir, este modelo clásico es cierto que se repite sistemáticamente en casi todos los casos sin excepciones, y es verdad que en las instituciones más recientes, en casi todos los casos, las líneas de interacción se están atenuando, el Gobierno nacional va perdiendo, no del todo, pero va diluyendo un poco esa posición que tenía, lo que dicen los anglosajones de gatekeeper, es decir, de el que controla el acceso a la información, a la negociación, a la decisión, etcétera. En definitiva, sin ser una verdad completa, es decir, no hay un cambio completo, sí es verdad que hay una tendencia importante de cambio y sí se puede decir que hoy día el papel de los gobiernos centrales no explica el conjunto de lo que pasa. Eso no significa que no tenga ningún papel o que haya perdido su papel, pero su papel ya no es monopólico, no es completamente hegemónico. Sigue siendo muy importante, decisivo en muchos casos, pero es algo un poco distinto.
Y en su lugar, en vez de hablar de una transformación completa de jerarquía a redes, como digo, que suena muy bien, pero que no es verdad o no es verdad del todo, debemos hablar de completar el modelo. El corazón del sistema todavía sigue siendo en gran medida jerárquico, vertical, con una inercia del pasado clara, con los gobiernos nacionales intentando defender sus prerrogativas, aunque bueno, van ganando y perdiendo batallas, y el modelo se va completando con otros elementos nuevos donde las regiones no reemplazan, más que muy puntualmente, pero sí completan ese esquema con nuevas voces, nuevos mecanismos de participación, capacidad de hacer algunas cosas, no todas, depende de los temas temas más decisivos, pues normalmente menos, etcétera. Este es un poco el esquema un poco tortuoso, un poco a veces indefinido, pero que claramente sigue avanzando hacia un modelo de gestión y de organización a nivel casi conceptual diferente. Un ejemplo y termino con esta parte. Hay muchos casos de instituciones, incluso viejas, donde con esa mentalidad clásica de que hay un modelo concreto de derecho, de toma de decisiones, centralizado, jerárquico, etcétera, esto se aplicó a instituciones internacionales o transnacionales o transfronterizas. Y ha habido casos donde había, por ejemplo, mecanismos de arbitraje cuyo veredicto o laudo era de obligado cumplimiento para los Estados, e incluso hay instituciones donde se establecían mecanismos por mayoría, toma de decisiones, etcétera. Pero en la práctica, es decir, por interesante que esto sea formalmente, en la práctica casi nunca se ha aplicado de verdad. Y esto es una cosa muy interesante, es decir, porque realmente estos actores, tanto en la Unión Europea a nivel transnacional como a nivel transfronterizo en las instituciones concretas de cooperación transfronteriza, habiendo elementos en muchos casos donde se permitía toma de decisiones por mayoría, donde había mecanismos que podían puentear vetos de alguna de las partes, etcétera, en la práctica, como digo, esto casi nunca ha pasado así. De modo que ha habido un cambio formal, pero a la hora de la verdad, tanto con las viejas reglas como evidentemente con las nuevas reglas, casi siempre la cultura política que se crea en esas instituciones es consensual. Y esto es muy interesante, porque de nuevo esto a mí me parece que es una gran innovación democrática. Es decir, frente al juego democrático clásico del gobierno-oposición, de ajustar a la mayoría más uno, etcétera, en general, hay excepciones, pero en general, tanto a nivel europeo como a nivel de cooperación transfronteriza, en un montón de ejemplos concretos, la cultura política que se va creando es consensual, es distinta de la que emanaba de la democracia clásica estatal. Y esto creo que es muy interesante. Esto tiene que ver con unos factores vamos a decir, de innovación. Y ahí las regiones estamos en primer nivel. Es decir, claro, ¿a quién le cuesta más adaptarse a este nuevo esquema? Al que tenía el poder y lo pierde. ¿Quién se siente cómodo en este esquema? El que nunca ha tenido poder y solamente lo ha ido ganando poco a poco con el tiempo con muchos sacrificios. Entonces, es una de las, vamos a decir, de las ventajas de haber sido pequeño y de las ventajas de no haber sido actor central, que estamos mucho más acostumbrados a cosas como compartir soberanía, nunca la hemos tenido, o tener que negociar, siempre estamos obligados a hacerlo, es decir, el diktat nunca ha funcionado a escala regional o local, etcétera, etcétera. Entonces, este es un esquema que creo que, bueno, que es muy propio de la cultura política europea, y nada más que ver cómo se funciona el Parlamento Europeo en contraste con cualquier parlamento nacional o incluso regional. Es decir, en general, sobre todo las grandes decisiones, siempre son consensuales o por mayorías muy amplias. Esto creo que es, de nuevo, otra gran innovación institucional y de cultura política. Hay autores que, bueno, no les voy a aburrir, si hay que hacer un texto, estoy dispuesto, tengo ya las tareas muy avanzadas, lo tendrían en el texto, pero por simplificar, es decir, hay autores que han distinguido entre las instituciones más clásicas, que son más formales, más fijas, más estáticas, y las que son un poco más flexibles, más recientes, si quieren decirlo así, pero lo más importante que quiero decirles es que hay otra posible subdivisión entre estas instituciones, vamos a decir, transfronterizas o de cooperación transfronteriza o de cooperación regional, pero que rompe con las territorialidades clásicas del Estado, ¿no? Y es que hay básicamente dos tipos de instituciones que responden a dos tipos de cómo se entiende esta cooperación o el para qué se quiere cooperar. Hay unas instituciones pensadas para unas instituciones que son más instrumentales, que tienen que ver básicamente para solucionar problemas concretos materiales o políticas muy concretas, residuos, transporte, etcétera, muy locales y que se centran en esas cuestiones y que hay que tomar decisiones sobre esas cuestiones y ya está, y ahí se agota el papel de esa institución. Pero luego hay otras, y ahora verán por qué esto es importante, que son instituciones que de alguna forma, aunque no sea su propósito principal, construyen identidad. Es decir, no son meros mecanismos o instrumentos técnicos, sino que son instituciones que surgen sobre algo que es preexistente y que da coherencia a esa región o a ese territorio que se está articulando institucionalmente. Y normalmente suele haber una cultura propia,
o elementos o rasgos culturales muy definidos un poco distintos. A veces hay una lengua, a veces no. A veces hay culturas administrativas parecidas. A veces hay simplemente, por una cuestión de pura vecindad, muchas cuestiones que vienen del pasado y que están acostumbrados a trabajar juntos esas personas. Lo que quiero decir es que aquí no solamente es una cuestión ni técnica ni instrumental fundamentalmente, aunque pueda hacer eso, sino que son instituciones que de alguna forma responden a una identidad previa y que, funcionando, desarrollan esa identidad, transformándola si se quiere. ¿Por qué digo esto? Porque las instituciones que se están creando, por instituciones ahora me estoy refiriendo al plano más local, es decir, cooperación transfronteriza, nuevas regiones, etcétera, están muy influidas por el modelo de integración europeo, porque es el contexto en el que están surgiendo, pero aún están bastante condicionadas por el viejo concepto de territorialidad. Es decir, hay veces que, incluso de forma inconsciente, se intenta repetir mecanismos y errores de la territorialidad estatal a un nivel que es subestatal. Yo creo que eso es un error, porque eso le quita potencial a los nuevos territorios que se pueden crear y que se están creando en Europa. Y hay otras posibilidades para hacer cosas. Es decir, lo que ofrece este nuevo, por eso decía lo de estas nuevas posibilidades, esta nueva mentalidad, estos nuevos conceptos, la forma de cooperar, lo que ofrece es nuevas posibilidades para tomar decisiones, para identificar problemas comunes, para trabajar en común. No es necesario que siempre sean relaciones fijas, estables, formales, jurídicas, institucionales. Hay un montón de posibilidades. Hay que ver caso por caso qué es lo más conveniente, lo más eficaz, simplemente hasta donde se pueda llegar a un acuerdo en un momento determinado. Eso está vinculado también con el tamaño. Es decir, no solamente hay desventajas, hay ventajas. Es decir, ser pequeño, esto es un clásico, lo de small is beautiful, etcétera. Es decir, ser pequeño es una gran desventaja para algunas cuestiones, como sabían no solamente regiones, sino estados, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y hoy día Malta, Chipre, Portugal, decir Andorra, etcétera. Es decir, el tamaño tiene muchas desventajas y por eso se creó, entre otras cosas, la Unión Europea. Es decir, porque algunos de los principales elementos que tienen que ver con el tamaño los soluciona la Unión Europea, ya no es el Estado. Porque hay estados que solos no podían hacer estas cosas, incluyendo los grandes estados, necesitaron esa dimensión supraestatal para hacer un montón de elementos que solos no podían. Esto es conocido. Bueno, si aplicamos el mismo pensamiento al nivel regional, pasa lo mismo. Es decir, hay muchas de las cosas, de los problemas que tienen las regiones, cuya escala no es regional en la solución. Con lo cual, nadie discute que el nivel de decisión tiene que ser otro que no es regional. Lo que está en cuestión es cómo las regiones pueden participar en el mecanismo efectivo y en la escala adecuada de resolución. Esto es lo que hay que negociar. Es decir, porque hasta hace no tanto había quien cuestionaba dónde debería estar qué competencia. Eso es un debate. Pero al margen de este debate, cerrado este debate, cuando sepamos cada nivel dónde es más eficaz, más eficiente, más democrático, rinde mejor cuentas, etcétera, lo siguiente es vale bien. Y entonces, si esta decisión hay que tomarla, no es una parte de ella, a un nivel comunitario, pero yo cómo voy a participar en la parte que me toca, porque a lo mejor yo soy el agente de implementación, o a lo mejor yo tengo que coordinarme con otras políticas, o a lo mejor resulta que mis funcionarios son imprescindibles para ejecutar esta política. Entonces, ¿cuál es mi papel? Este es el reto, es decir, pero ya vamos acotando, es decir, no es el papel de las regiones en Europa, sino hay que hablar de cosas diferentes. Primero, hay que ordenar el catálogo competencial, que eso, en mi opinión, aún está abierto. Es decir, el modelo competencial de la Unión Europea hasta ahora ha venido pues como ha venido, es decir, por acuerdos entre Estados, a veces porque había algunos Estados que no querían y hay cosas que son obvias que hay que hacerlas a nivel europeo y no se hacen. Hay otras cuestiones, pocas, pero alguna es verdad que quizás se pueda pensar igual con más participación quizás de Estados o regiones, que eso es lo que no estábamos en el debate hace 15 o 20 años. Y ya voy a ir terminando con la parte que quiero que sea el corazón del mensaje que quiero transmitir, es hablando desde un punto de vista más concreto y práctico, que es el nuestro, ¿no? Es decir, Comunidad Autónoma Vasca, Comunidad Foral Navarra, Iparralde, Aquitania. Es decir, ¿cuál es nuestro contexto? Nuestro contexto es Europa y, por identificarlo más, es la Unión Europea. Es decir, aunque hubiésemos sido un Estado, estaríamos en la Unión Europea, si fuésemos inteligentes. Es decir, hay estados que no, pero en mi opinión tendríamos que estar seguros. Aunque fuese un Estado vasco, tendría que estar seguro en la Unión Europea. Y de hecho, hasta todo el mundo que propone un Estado distinto, todo el mundo, creo que prácticamente nadie niega que la Unión Europea es que hay que estar, por un montón de razones que son desde las funcionales hasta las simbólicas, ¿sí? Entonces, si el contexto es esto condiciona también ya mucho el debate, porque de lo que se trata es de encajar bien en la Unión Europea. Ese es el reto. Es decir, cuando hablamos de que un territorio tiene que planificar, que tiene que pensar en clave estratégica, hay que tener claro cuál es tu contexto y luego cuáles son tus problemas y tus retos. El contexto es la Unión Europea y eso condiciona absolutamente el debate. Es decir, una gran parte del debate político se aclararía mucho si fuésemos conscientes de que la Unión Europea es nuestro contexto, nos guste o no nos guste.
Y segunda idea fundamental. Una vez que tienes claro el contexto, hay una diferencia, en mi opinión, fundamental entre distintas regiones. Hay regiones que son y quieren ser sujetos políticos y regiones que o no quieren o no pueden serlo. Es decir, esto es otra cuestión diferente. Pero creo que este es un eje fundamental entre las regiones. Es decir, no tiene nada que ver regiones que son puramente administrativas, que son como mucho agencias de ejecución de algunas políticas que casi siempre son estatales, o regiones con o sin identidad nacional, pero regiones, es decir, sentido fuerte, con competencias políticas potentes, parlamentos elegidos, una dinámica gobierno-oposición, una incluso a veces cultura política un poco distinta. Es decir, todo esto no tiene nada que ver con el primer caso. Este es uno de los graves problemas que tiene desde siempre el Comité de las Regiones. Yo también tengo dudas sobre si el Comité de las Regiones tiene que ser institución o no, etcétera, pero lo que tengo claro es que como está, que hay que reformarlo. Eso es un poco lo que creo que hay que pensar. Y entonces, por ir rematando la idea, y meto la cuestión de la democracia también. Democracia, y podemos hablar de muchas cosas, democracia de calidad, ¿qué significa? Significa, evidentemente, un buen diseño institucional, mecanismos de deliberación de calidad, rendición de cuentas, control, bien. Pero además y sobre todo, una democracia de calidad, una democracia que merezca la pena, ¿qué tiene que tener? Instrumentos de acción sobre la realidad. Una democracia tiene que ser capaz de actuar sobre la realidad. Y entonces este es el gran reto. Es decir, cuando uno es una región que quiere ser sujeto político y quiere tener una democracia de calidad, necesita tener instrumentos adecuados a sus necesidades. Porque si no tenemos esos instrumentos para cambiar la realidad, para conseguir que los ciudadanos vivan bien, que tengan una calidad de vida, una cierta dignidad en todos, el más rico está el más pobre, etcétera. Si esto no se consigue, los ciudadanos no solamente tienen desafección sobre la política, es que quizás con el tiempo, es un problema, en mi opinión, del mundo actual, puede tener desafección sobre la propia idea de democracia. Y eso es lo que no se puede consentir. Entonces hace falta que la democracia además sea eficaz, que tenga mecanismos adaptados a diferentes escalas. Y ahora termino con una pregunta, termino en los últimos 3 minutos con una pregunta. ¿Posee Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde, Aquitania, los recursos organizativos, burocráticos, políticos, normativos, económicos, necesarios para asegurar que las estrategias adoptadas en el marco del Estado central donde estamos van a incorporar nuestros intereses esenciales en sus estrategias y políticas? Es una pregunta clave. Es decir, nuestros intereses, primero tenemos que tener claro cuáles son, y segundo, ¿están bien defendidos, articulados, organizados? ¿Estamos dentro de la agenda de los que toman las decisiones a nivel estatal? ¿Sí o no? ¿O de qué manera? La respuesta no es sí o no, sino bueno, en qué aspectos sí, en qué aspectos no. Segundo, cuando ello no es así, es decir, cuando nuestros intereses, cuando los tengamos claros, no estén correctamente defendidos, articulados, pensados, detallados en los marcos estatales, ¿poseemos los mecanismos necesarios para corregir ese rumbo y meter en la agenda el problema que entendemos que es esencial para nosotros y que no está en la agenda central? ¿O no? Cuando hablo de esto me refiero con garantías razonables de éxito. En la democracia a veces ganas, a veces pierdes, pero tú tienes unas posibilidades razonables de que esto pueda ser así. Bueno, pues en mi opinión, sobre esto, sobre lo que hay que hacer una profunda reflexión sobre cuáles son los desafíos y oportunidades del contexto, que básicamente es europeo, pero también es estatal, así como nuestros problemas y recursos, tener claro un poco nuestro diagnóstico. Situaciones son muy distintas, Comunidad Foral Navarra, Comunidad Autónoma Vasca, Iparralde, regiones limítrofes que son nuestro hinterland económico, es decir, que tiene que ver con Castilla, Castilla, con La Rioja, etcétera. Y todo esto, es decir, puede derivar, pero yo no estoy haciéndolo, puede derivar en un debate sobre la estatalidad. ¿Necesita Euskadi tener un Estado o no? Esto es una parte que puede ser del debate, pero en mi opinión este no es el gran debate, porque, en mi opinión, el problema no es discutir si conviene tener o no un Estado, aunque para mí es una parte del debate, porque el verdadero problema es el Estado, no este, es el modelo del Estado. El modelo del Estado no está adaptado a los retos del siglo XXI. Y la respuesta, o el argumento más obvio, por no andar con detalles, es que si no fuese necesario los Estados no habrían creado una Unión Europea. Es decir, quienes ya tienen el poder de un Estado saben que el Estado no es la solución. Entonces, en el debate sobre ese modelo que necesitamos, tenemos que tener claro, hombre, el atajo. Es decir, no hace falta tener un Estado para darte cuenta que entra la Unión Europea para adaptarte a ella. Es decir, como no tenemos un Estado, podemos adaptarnos mejor a una realidad que es nueva. Es decir, no hay que pasar por el modelo viejo para llegar a lo nuevo, sino que a lo mejor el atajo es con o sin Estado. Es decir, no estoy prejuzgando el sentido del debate. Lo que hablo es de que eso no puede ser lo central. El Estado es un mecanismo, es un medio, es un mecanismo muy poderoso, con muchos privilegios, muchas ventajas y también con costes y con un montón de problemas. Y termino, que creo que aquí no se puede ver, porque es que he ido con mi... quiero ponerles una... Disculpen un segundito. Terminar solamente con un mapa.
aquí. Estas son las claves en las que tenemos que pensar. Es decir, el mundo real, no digo que el otro no lo sea, pero una parte del mundo real que no solo está en los debates es este. Es decir, esta es una de los muchos think tanks que lanzan ideas y perspectivas, etcétera. En el 2030, que es pasado mañana, es decir, esta es la Europa que surge cuando hablamos de la estructura espacial y la jerarquía urbana, es decir, que es lo que cuenta. Son los núcleos urbanos o urbanizados donde se toman las grandes decisiones, donde se acumula la inversión y la riqueza, donde se genera la I+D+I, donde surgen las nuevas ideas políticas, donde surgen los movimientos sociales más potentes e influyentes. Es decir, esta es la Europa que cuenta. La Europa ya está claro que es el contexto, esta es la Europa que cuenta. Como pueden observar, estamos por los pelos. Se trata de reforzar esa posición. Es decir, estamos sí, pero en cualquier momento no. Es decir, que hace falta mecanismos a medio plazo para asegurar que vamos a seguir ahí. Por eso una parte muy importante de todo nuestro planteamiento estratégico, que es en los estados en los que estamos, que nuestros estados respectivos tienen que estar sí o sí en el núcleo duro de la Europa que viene. No hay posibilidad, era muy preocupante lo que nos decía antes el profesor Aldecoa, y él viene de Madrid, con lo cual con buena información se le supone. Es decir, cuando este gobierno que nos gobierna no tiene claro del todo si hay que reformar los tratados, no tiene claro del todo no sé qué, es decir, hace falta estar ahí. Hace falta estar en el núcleo duro político de la integración europea. Y hay que estar proponiendo con ideas. Comparto con el profesor, con Shaun Riordan, con la idea de que uno no puede ir a contar siempre su rollo. Es decir, hay que aportar. El debate es europeo. Hay que aportar en clave europea. Y luego, además, evidentemente, nuestros problemas pues, están en la agenda y de qué manera mejor. Pero no podemos pensar solamente en clave de nuestros pequeños problemas porque, en alguna medida, yo creo que no están correctamente definidos. Es decir, el marco europeo condiciona prácticamente todo el debate. Y por poner otro ejemplo de espacialidad distinta, que es muy interesante, y así que termino, de 5 segundos, estas son las regiones tecnológicamente avanzadas de Europa, con lo cual es otra imagen muy real de la Europa de verdad, a pie de calle. Es decir, en color amarillo tienen las regiones con un bajo nivel tecnológico, en el nivel azul, digo porque probablemente no lo lean, en el nivel azul están las regiones manufactureras, que es donde estamos básicamente. En verde están las regiones con servicios muy avanzados, es decir, un punto fuerte de su economía. Vemos que Aquitania y Parralde están en esa órbita. Y luego las regiones tecnológicamente muy avanzadas están en ese color medio marrón o un granate oscuro. Es decir, y termino ya, ¿cuál es nuestro contexto real? Es este. Estamos por los pelos en la Europa que cuenta, es decir, estamos en la periferia del centro. No está mal, pero hombre, se puede mejorar. Segundo, estamos en una región con una gran diversidad, hay un montón de sinergias, porque tenemos a menos de 200 kilómetros regiones muy potentes en clave de servicios, regiones muy potentes manufactureras y regiones con un nivel bajo tecnológico que ofrecen otras ventajas como mano de obra barata, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay que jugar con esto. Y termino con una de las principales ideas que decía al principio, que no podemos pensar en el territorio con el modelo clásico anterior. Un territorio no existe porque digan que hay una provincia, una comunidad autónoma, un estado, etcétera. Hay territorios que no están formalizados pero que son muy reales. Y hay que jugar con los territorios reales. Y sobre estos construir una nueva regionalidad que nos sirva a nuestros intereses. Eskerrik asko. Muy bien. Pasamos a la segunda y última intervención. Maite Zelaya, doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional, ha participado en numerosos grupos de investigación y ha también publicado en numerosas publicaciones. Cuando quieras, Maite. Eskerrik asko. Bueno, eguerdi on guztioi eta ikusita denbora oso justu goazela, saiakera egingo dut, nolabait ditudan ideia guzti horiek 15-20 minutu horietan laburbiltzen, ezta? Agradecimiento a la organización, en fin, todo queda ya dicho. Mi idea sería, al hilo un poco del contexto que ya nos ha marcado el profesor Igor Zilibi, hacer una intervención relacionada con la participación o con las posibilidades de participación real que en la actualidad disponen las regiones, sean con competencias legislativas o no lo sean, dentro de la Unión Europea. Que veremos, más adelante veremos, que ciertamente de esas posibilidades quien hace uso es en realidad quien tiene un interés y que en definitiva son las regiones con potestades legislativas, con poderes legislativos. Y en este sentido, el estatus actual, o el estado, regulador actual, responde a una situación previa, obviamente.
No podemos olvidar que en el momento de la creación de las comunidades europeas y que el contexto que generó la creación de esas comunidades, en principio no requería de una intervención regional. Estimo que en aquel momento, cuando el Estado era un Estado fuerte, que trataba de responder a unas necesidades de ofrecer bienestar social a la ciudadanía a partir de la Segunda Guerra Mundial, de ofrecer seguridad jurídica a una serie de colectivos que, en cierta manera, no disponían de derechos fundamentales, no disponían de una estructura de la que sentirse, diríamos, o por la que sentirse protegidos. En esos momentos, el Estado es una figura como tal, como ente, que sirve como tal, teniendo en cuenta además que en aquellos momentos los únicos estados que forman parte de, diríamos, de esa comunidad, de ese club inicial, el único estado descentralizado era Alemania. El resto de estados, Bélgica en un momento posterior, pero Francia, Italia, no disponían, Luxemburgo no disponían de ninguna, diríamos, de ninguna distribución territorial en su interior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que las competencias o, de alguna manera, las potestades que los estados iniciales y generadores de ese club inicial no necesitaron pedir ningún permiso, no necesitaron pedir ningún consentimiento a ninguna de las entidades que conformaban, en el caso de Alemania, pongo por ejemplo, que conformaban su Estado, porque las competencias que se cedieron a las comunidades europeas eran competencias exclusivamente del Estado federal. En el resto de los estados, obviamente, era así. Eran competencias estatales, no eran competencias que dentro de la estructura estatal estuvieran en manos, en su caso, de los Länder alemanes. No era así. Por tanto, en un primer momento, esa tan mencionada ceguera federal, ceguera regional, era pues algo que no contravenía el escenario en el que las comunidades se crean. Cierto es que en el momento en el que se va produciendo, diríamos, un desarrollo de las políticas comunitarias y la figura de ese Estado cuestionado a día de hoy como estructura, como ente protector de los derechos de la ciudadanía, como protector o como garante de una seguridad jurídica, en el momento en el que se pone en cuestión ese Estado, ya tiembla también la propia Unión Europea. En el momento en el que quienes entran a formar parte de esa nueva Unión Europea o de esas comunidades europeas, también tienen una estructura territorial interna ya establecida dentro de sus textos constitucionales, pongamos el caso de España, con su incorporación, también ya vemos que la Unión Europea, o en su caso las comunidades europeas anteriores, necesitan vertebrar de alguna forma esa participación regional. ¿Por qué? Porque ya ahora sí, las competencias o las materias sobre las que Europa empieza a tener competencia internamente son competencias de las regiones con competencias legislativas. Ese es el momento, ese es el punto de inflexión en el que ya la Unión Europea debe empezar a pensar no solo en clave estatal, que hasta ese momento servía, pero en el momento en el que ya las competencias que se ejercen a través de las políticas comunitarias, políticas europeas, son competencias que dentro de los Estados miembros son competencias de las regiones, ya la cuestión varía. Es en este momento cuando ya las reivindicaciones regionales, diríamos, brotan con más fuerza que en el momento inicial, en el que Alemania se encontraba, diríamos, en ese sentido sola o aparcada, ¿no?, en el plano de las reivindicaciones regionales. Y dicho sea de paso, en ese momento inicial tampoco vino mal a Estados Unidos, al Reino Unido o a Francia que Alemania fuera una estructura territorial descentralizada. ¿Por qué? Porque lo que se estimaba era que una Alemania distribuida en pedacitos y competencialmente, de alguna forma, no arrancaría tal y como podían hacerlo ellos, ¿no?, los estados que tenían una estructura más unitaria. Por tanto, digo que es este el momento
años 90, cuando ya surge esa reivindicación que tantas veces hemos mencionado, que es la consecución de una Europa de las regiones. Llega el Tratado de Maastricht y atiende de alguna forma a esas reivindicaciones, de alguna forma, con la creación del Comité de las Regiones y con la posibilidad de incorporar en el Consejo alguna representación de representantes territoriales con capacidad de vincular al Estado, en nuestro caso, al Estado español. Y este es el momento, el primer hito, diríamos, de la entrada de esa intervención regional dentro de la Unión Europea. Dentro del Estado español fue el momento en el que ya se empiezan a gestionar herramientas internas como son las conferencias sectoriales y los convenios de colaboración que, dependiendo de los ramos, funcionaban mejor o peor. Fue dependiendo, y esto es una cuestión que se puede contrastar con las dinámicas que se han desarrollado en los distintos ámbitos materiales, estas conferencias y estas relaciones bilaterales con el Estado de cara a tener presencia en la Unión Europea funcionaban mejor cuando el ministro o la ministra del ramo tenía un interés en que las entidades regionales, en nuestro caso las comunidades autónomas, intervinieran. Dicho esto, por tanto, se puede justificar de alguna forma, diríamos, el statu quo actual en relación con las posibilidades que tienen las regiones de intervenir en la Unión Europea. ¿Y por qué digo esto? Porque el segundo hito en relación con esta participación viene de la mano del Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa, atendiendo de modo, entre comillas, flojo, débil, como queráis, atendiendo de manera, por tanto, un tanto debilitada lo que en la Convención se planteó, es decir, las regiones deben ser un actor político más, porque hasta ahora únicamente habían sido un actor económico, deben ser un actor político en las decisiones y en los procesos legislativos europeos. ¿Qué sucede? Bueno, pues que la Constitución non nata, la Constitución europea, se queda por el camino, y aquel informe Lamassoure, que sirvió un poco de elemento sustanciador y vertebrador de todas estas reivindicaciones, sirvió para abrir el debate, para generar una serie de, líneas de trabajo en distintas regiones con competencias legislativas, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que el Tratado de Lisboa aporta en este sentido? Como segundo elemento, como segundo hito dentro de la participación de las regiones en la Unión Europea. Pues, por un lado, incorpora un principio de subsidiariedad en el que, a diferencia de Maastricht, ya se baja al escalón regional y local. Aquí Corta estaba reivindicando la presencia de lo local municipal en toda esta participación en la Unión Europea. Pues el Tratado de Lisboa lo hace, recoge ese guante, y la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, que ya me adelanto, creo que es donde está una de las claves de cara a desarrollar una participación mayor en la Unión Europea, en el principio de subsidiariedad, o en una redefinición de ese principio, lo diré luego. Ese es el momento en el que bajamos al nivel regional y local en cuanto al principio de subsidiariedad. Hasta ese momento se reconocía, pero servía únicamente como herramienta no de distribución de competencias, porque la distribución de competencias, mejor o peor, ya está hecha entre la Unión Europea y los Estados miembros. Eso ya está hecho. ¿Para qué servía este principio de subsidiariedad? Para ordenar quién debe ejercer e implementar las competencias solo compartidas. En aquellas competencias compartidas es donde el principio de subsidiariedad entra a definir. Y además, a través del protocolo se establecen, los mecanismos o las herramientas concretas que sirven a las regiones, a través, en algunos casos, del Comité de las Regiones, para la intervención en el plano de la Unión Europea. Hemos hablado de algunas de estas posibilidades de intervenir a través del Comité de las Regiones y, como sabéis, el principio de subsidiariedad por parte de las entidades regionales puede ser controlada, de distintas formas. En una fase prelegislativa,
siempre cuando nos estemos refiriendo a actos legislativos. Por tanto, queda un espacio, diríamos, una laguna en la que las entidades regionales o el Comité de las Regiones no van a poder informar respecto de actos no legislativos, solo legislativos. Aquí estamos hablando de reglamentos, directivas, decisiones, nos quedan fuera pues bueno, el soft law, las recomendaciones, los dictámenes, todo esto nos quedaría fuera. Por tanto, los actos legislativos. Y en este sentido, bueno, lo que se permite es que las entidades regionales, a través de sus parlamentos, siempre y cuando el Parlamento estatal así se lo solicite, que es lo que el protocolo marca, Parlamento estatal solicitado por parte de la Comisión, por parte de las instituciones europeas, de emitir un informe de subsidiariedad, delega, diríamos, o cede esa posibilidad a los parlamentos regionales, que realizarán un informe en un lapso muy breve de tiempo, teniendo en cuenta además que en el caso vasco hay que consultar en algunos supuestos a las Juntas Generales, realizan ese informe, se devuelve al Parlamento español y que a su vez remitirá o incorporará esos votos, diríamos, esos 2 votos, siempre 2, a la institución correspondiente. Claro, en este caso nos encontramos en una situación en la que la entidad regional, la entidad, en este caso, en nuestro caso vamos a hablar la Comunidad Autónoma Vasca, tiene posibilidades de intervenir siempre y cuando el Parlamento estatal le toque la puerta, si no, no. Esta es la fase prelegislativa. Y en la fase, diríamos, jurisdiccional, aquí el Comité de las Regiones lo que puede es, en aquellos supuestos en los que la normativa, el derecho de la Unión Europea requiere una intervención del Comité de las Regiones emitiendo un informe relacionado con el principio de subsidiariedad y no se hace, cabría la posibilidad de que actuara a través del recurso de anulación. Esta es una vía, y aquí ya a lo mejor difiero de algunas de las cuestiones que se han venido marcando. Estamos en todo momento, y abro paréntesis, estamos en todo momento intentando entrar en una agenda en la que no sabemos por qué, si es porque no hay un interés en que las entidades regionales tengan posibilidades siquiera de entrar en un listado de temas. No estamos hablando de conseguir una participación en clave estatal en la Unión Europea. No, ni siquiera se permite entrar en una agenda, en un temario. Por tanto, en esa situación en la que se impide incluso la entrada en la agenda política, no estamos en el libro blanco, no estamos en ninguno de los informes que se han planteado. ¿Qué posibilidades nos quedan? Pues en paralelo a luchar o a tratar de recorrer esa vía política, esa vía de la consecución de los retos políticos, creo que la vía jurídico-técnica interesa. Y para mí esa vía jurídico-técnica, insisto, está en una redefinición del principio de subsidiariedad. ¿Cómo? Bueno, el principio de subsidiariedad de alguna forma puede servir, si bien de modo indirecto, como herramienta para que las entidades regionales puedan defender intereses propios en las instituciones europeas. No lo podrán hacer directamente, no podrán recurrir en anulación directamente, o sí, pero teniendo en cuenta que van a tener únicamente el régimen de personas físicas o jurídicas, pero lo podrán hacer a través del Comité de las Regiones. ¿Por qué no se utilizan ese tipo de herramientas de cara a generar una jurisprudencia relacionada con el principio de subsidiariedad? En el ámbito del derecho de la Unión Europea sabemos que muchos de los principios que luego han funcionado, diríamos, con un recorrido amplio, han nacido de modo pretoriano, de modo jurisdiccional. Han nacido en base a golpe de sentencias. El principio de subsidiariedad tiene un contenido, bien, pero ese contenido no se puede nutrir, no se puede alimentar, no se puede reinterpretar en base a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No lo sabemos. Habría que trabajar en esa línea, ¿no? Habría que tratar de conseguir, diríamos, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de cara a que se viera forzada a interpretar el uso del principio de subsidiariedad dentro de las instituciones europeas. Y creo que la línea un poco iría por ahí.
Bueno, tenía bastantes más cosas, pero bueno, creo que vamos bastante apretados. Si surge alguna otra cuestión en relación con el principio de subsidiariedad, pero insisto, creo que el principio de subsidiariedad es el que hay que anudarlo tanto al respeto a la identidad nacional de los Estados miembros, que por lo que nos dicen no es algo de lo que diríamos se pueda valer un Estado, y me explico. Cuando hablamos del respeto a la identidad nacional de los Estados miembros, lo que nos están marcando es que estamos hablando de la integridad territorial, No estamos hablando de la estructura territorial de un Estado. No sé si me explico. Lo que, en definitiva, se puede entender como identidad nacional, lo que el tratado menciona como identidad nacional, no es que el principio de subsidiariedad deba proteger esa identidad nacional, sino que debe proteger ¿el qué? Pues la posibilidad de que el Estado, utilizando las herramientas que sean, defienda la integridad territorial. Algo que en los últimos meses estamos viendo con la posición de la Unión Europea en el caso del proceso catalán. Pero, insisto, esa es la vía que creo que jurídica y técnicamente se puede desarrollar de un modo a lo mejor más efectivo y que por ahí alguna otra ampliación de posibilidades regionales podría llegar, siempre y cuando mantengamos, diríamos, esta vía en paralelo a la vía política, que es la de entrar en la agenda y posibilidades de reformar tratados o incluso de ampliar el protocolo que reconoce el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. Bueno, listo. Es que ricasco, Maite. Bueno, andamos muy mal de tiempo. Quizá alguna pregunta si hay ahora y si no pasaríamos a la siguiente. Deja participar a las regiones, pero siempre a instancias del Estado, ¿no? No lo mires, mira a mí. Deja participar a las regiones, pero siempre a través del Estado. Vale. Entonces, estas regiones participan como personas jurídicas y físicas, ¿me has dicho? No. Perdón, vale, es que era por eso que Ahí quería. he metido un elemento es que sí, añadido que no tiene que ver con el principio de subsidiariedad. Lo que decía es el principio de subsidiariedad, tal y como viene regulado en el derecho de la Unión Europea, en el Tratado de la Unión Europea y en el protocolo, lo que marca es que la Unión Europea solo intervendrá en aquellos ámbitos, siempre de competencia compartida, en los que sea necesaria su intervención. Es decir, cuando las autoridades estatales, regionales o locales no lo puedan hacer mejor. Vale. Esa es la idea. Vale. Gracias. Yo quería hacer un comentario de carácter general que me parece que me ha venido a la cabeza escuchando a ambos ponentes. Si nosotros estábamos planteando, y con la colaboración de Diputación y Governance, esta jornada sobre la gobernanza multinivel y sobre el papel de los entes subestatales, desde luego es por una razón clara, y es porque los temas de los que se discute en Bruselas, por lo menos en el caso de Euskadi y desde luego en el caso de muchísimas regiones con competencias legislativas, no solamente son temas que nos interesan, sino que son temas sobre los cuales tenemos la competencia para hacer políticas y para tomar decisiones y sobre los cuales nuestros parlamentos hacen leyes. Y, por lo tanto, en la medida en que la responsabilidad está muchas veces en lo subestatal, la estructura de decisión, la gobernanza de la Unión Europea no es correcta. Quienes se sientan a tomar las decisiones no son quienes ostentan la competencia, sino quienes representan a los Estados que agrupan a quienes ostentamos la competencia. ¿Cómo participar? Una será vías de participación de acuerdo con el Estado. En nuestro caso no es satisfactorio. No es satisfactorio y no lo es porque los acuerdos de participación en el Consejo de la Unión Europea, alcanzados en 2004, primero, solo se aplican a 4 de las formaciones del Consejo, no a todas aquellas en las que tenemos competencias.
y además porque la participación no es efectiva. Es decir, incluso aunque haya una posición común de las comunidades autónomas, depende de la buena voluntad o no del ministro o de la ministra que nos den la palabra. 1. La Comisión dice que eso es una cuestión interna. A mí me parece que le debiera preocupar, que no debiera dictar cómo se organizan sus Estados miembros, perfecto, pero que le debiera preocupar que una vez organizados estén sentados en la mesa quienes tienen la capacidad de decidir. Y digo esto porque en cambio sí conozco lo que ocurrió en la negociación del acuerdo SETA con Canadá, donde el negociador o la negociadora de la Comisión pidió que en la delegación canadiense estuvieran sentadas las provincias que tenían que ratificar a posteriori el acuerdo. Si fue capaz de pedirle a un Estado tercero que la representación o que en la mesa estuvieran quienes tienen capacidad de comprometer, creo que es una vía para internamente dejar a los Estados el poder de organizarse, pero cuando menos reclamar que quienes se sienten en la mesa tengan la capacidad de decidir sobre aquello, sobre lo que se está tratando. Y en segundo lugar, otra de las vías fue, ya directamente en Bruselas, más allá de los arreglos dentro de cada Estado, los arreglos más globales, con la creación en su momento del Comité de Regiones. Y yo he de decir, y mañana mismo y pasado estaré en el Pleno del Comité de las Regiones, en el que Euskadi participa habitualmente, que desde luego es un foro absolutamente insatisfactorio. Puede ser tremendamente positivo para regiones que sean una mera descentralización administrativa, pero es insatisfactorio, primero, porque los dictámenes que de allí salen no son vinculantes. Segundo, porque la heterogeneidad es de tal calibre que estamos ciudades, regiones, ejecutivos, legislativos, y por lo tanto las regiones con competencias legislativas, y no hablemos ya de las naciones sin Estado, nos vemos fuera de juego, fuera de foco. Entonces creo que efectivamente, como decía al arranque de la intervención, y por ahí irá nuestra reflexión y contribución, es necesario ser honestos, no dar por cerrado, porque creo que con el Comité de las Regiones muchos dieron por cerrado ya el debate sobre los entes subestatales. Creo que es un debate que está muy abierto, que sobre todo en las regiones con competencias legislativas y las naciones sin estados necesitamos una percha y un protagonismo dentro de la Unión Europea, y creo que tenerlo desde luego va a ir en favor y no va a hacer sino enriquecer el proyecto comunitario. No lo veo, no acabo de entender los miedos a habilitar cauces de participación. A veces se nos habla de complejidad, pero yo hablaría de democracia. Se trata de hacer valer y dar voz a quien tiene la competencia y la obligación de tratar un tema y de dar soluciones a su ciudadanía. Un comentario general, Seimas Barkatu. Al hilo de lo que decías, claro, es que la Unión Europea, las instituciones europeas se escudan dentro del principio de autonomía institucional y procedimental para tratar la cuestión regional como cuestión doméstica. Y eso en nuestro caso genera, yo diría, me atrevería a decir, que incluso una mutación constitucional. Se está pervirtiendo la distribución competencial dentro del propio Estado español. Por tanto, esa mutación constitucional, ¿cómo la podemos resolver? Ahí está. Sí, en la misma línea, antes Maite ha hablado de la posibilidad de acudir a la Corte de Justicia Europea, pero claro, por ahí yo sí creo que, pero no solamente va a interpretar el principio de subsidiariedad, sino para casos como este, es decir, casos que son sangrantes, es decir, porque claro, el Estado se escuda, como lo hizo en el 94, si no recuerdo mal, con la famosa sentencia 26 de mayo, de lo que se define por relaciones exteriores, ¿no? Bueno, hay un primer precedente que con tanto pronóstico, yo creo que todos nos caímos de espaldas cuando vimos el sentido de la sentencia. Pues igual es momento de armar otra batalla jurídica con tiempo, bien planteada, eligiendo el momento adecuado, que es como suele hacer la Corte de Justicia con sus sentencias estrella, ¿no? Para plantear el momento decisivo, con el caso que mejor responda al perfil de lo que queremos, plantear por dónde debería ir el modelo de ese encaje territorial, en los dos planos, es decir, porque Bruselas dice que es una cuestión de asunto interno del Estado, en el Estado te dicen que es una cuestión de que es un tratado internacional, y entonces, claro, uno por el otro, es decir, nosotros estamos en medio. Entonces yo creo que hay que articular un ataque jurídico en los dos niveles, lógicamente con un frente político de acompañamiento y de explicar qué es lo que se pretende, etcétera. Pero al margen de eso, que creo que es muy importante, yo creo que hay que ir con la solución. Es
decir, no basta con decir que lo que hay no vale, sino que tenemos que pensar, es decir, la carga de la prueba está a nuestro lado, aunque sea injusto, es decir, porque tenemos que ir con cómo se podría hacer mejor. Y yo creo que ese es el sentido en el que en Eurobas estamos intentando trabajar en buscar de qué manera creemos, en nuestra opinión, desde nuestra perspectiva, en nuestra problemática concreta, que se podría mejorar el cauce de participación en las instituciones comunitarias. Y ahí es donde hay que pensar. Es decir, yo creo que hay que ir, como casi siempre en Europa, con el problema y la solución, porque es que si no, no te van a hacer caso. Sí, una pregunta más y terminamos, si os parece. Ya lo siento. Bueno, damos las dos preguntas y terminamos. ¿De acuerdo? Te agradezco que me hayas dado la palabra. Yo no soy técnica, estoy encantada de escucharos, he aprendido y con ese fin he venido. Y mi aportación no va a ser técnica, sino es una doble propuesta. Soy ciudadana de a pie, pertenezco a una asociación recién creada, Eurgecho, que somos un conjunto de ciudadanos que el tema de Europa nos preocupa y que asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos de cara a Europa. No solamente es pedir, sino también aportar. Y en ese sentido, humildemente os propongo que dentro de muy poco vamos a tener elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, bueno sería que los partidos políticos tomaran en serio la conformación de las listas y que en esas listas vayan gente realmente preparada, no gente que aquí sobra y se le manda allí para completar su vida profesional, sino que vaya gente preparada idiomáticamente y profesionalmente, que vaya sabiendo a qué va allí, no a deambular por pasillos, porque eso revertiría en la representación que se les adjudica. Eso por un lado, y para eso pido que los que tenéis aquí conexión con partidos, etcétera, hagamos publicidad de esto porque somos muchos los ciudadanos que estamos en esta onda. Otra cuestión que también ayudaría a resolver la desafección que la ciudadanía tenemos con respecto a Europa es la siguiente. No sabemos muy bien qué influencia tiene Europa en nuestras vidas. El tema de Europa hasta ahora ha venido siendo un tema económico y sabemos, que Europa aporta cantidades de dinero importantes, muy importantes, para que nuestra vida funcione mejor, para que nuestras carreteras se mejoren, para que se creen edificios y se regeneren las ciudades y los pueblos. Pero no sabemos en qué cantidades llega, y tampoco sabemos qué edificios y qué estructuras han mejorado gracias a la contribución europea. Es muy dado también, por otro lado, que los políticos, los dirigentes de nuestros ayuntamientos, diputaciones, etcétera, pues tengamos una especie de tendencia a coger ese logro como nuestro, pero sí que es nuestro, pero también compartido, porque de esa forma estamos dando un sentido a Europa, estamos realmente concediéndole lo que está haciendo, que aunque no sea del todo perfecto, pero está haciendo algo. Y estamos, desde luego, encantados de estar en ello. Perfecto, muchas gracias. Sí, la segunda pregunta y terminamos y contestáis desde la... Bien, yo vengo a hacer una reflexión sobre el tema que ha dicho Igor, ¿no? El tema de dónde estamos. Yo creo que estamos situados en un lugar muy bueno, pero que no lo cuidamos lo suficientemente bien. Y hablo concretamente de la Comisaría Conjunta Hispano-Francesa, que no piden perfiles, por ejemplo, de francés, ¿no? Entonces, para los policías españoles no les piden perfiles de francés. Entonces, la mayor parte de la gente que está allí no se entera de lo que se trata. Entonces, creo que hay que valorar en su justa medida. Lleva algunos años funcionando, se luchó muchísimo para que la chancha esté dentro, pero en realidad creo que no está lo suficientemente vigilada por la ciudadanía. Muy bien, gracias. ¿Tenéis alguna cuestión? No. Vale, perfecto. Muy bien, es que recasco y lo dejamos aquí.
idea es una salutación final. Iker quería presentarnos un breve vídeo por parte de la Diputación y finalizaríamos brevemente con todo ello. Iker, arrancamos con el vídeo. Sí, bueno, yo lo único... A ver... Vale. Prefiero hacerlo de qué, si no os importa. Hola, yo voy a explicaros un poco... desde luego venimos de un rato muy teórico y yo voy a dar un prisma más del ciudadano, de Europa de los ciudadanos, ¿no? Dentro de la Diputación teníamos una preocupación, ¿no? Dentro de la estrategia nuestra que tenemos de poner a Guipúzcoa mirando a Europa, y es de concienciar a la gente y crear conciencias europeas, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un proceso participativo que lo llamamos Eutokia. Bien. Pusimos 2 colectivos un poco objetivo de la Comisión Europea, que son la gente mayor de 65 años y mayores y más jóvenes de 30, a hablar sobre Europa, ¿eh? De todo tipo de gente. Nos fuimos a 5 municipios de Guipúzcoa y viene un poco a lo que decía la mujer, Ana, ¿no? Y yo creo que es una experiencia muy bonita que ha dado muchos frutos. Y que viene un poco a ver que realmente Europa lo hacemos los ciudadanos y beneficia y crea incertidumbres dentro de los ciudadanos. Y lo que hicimos fue suscitar ese debate y la verdad que es una experiencia muy buena. Solo os voy a poner el vídeo porque ya va adelante. Es que ricasco. Gipuzkoa herri solidario bada. Guk garbi daukagu ez dugula inor bazterrean utzi nahi. Eta horretarako ezinbestekoa dugu mantentzea gaur egungo ongizatea, eta hori egiten da Europako kontestuan. Europak bermatzen du gure ongizatea eta gure solidaritatea. Horregatik jendeak, hiritarrek oso garbi eduki behar dute ze garrantzitsua den Europa. Europaren barne gaudelarik mantenduko dugulako gure elkartasuna, eta Europatik kanpoa hotz handia egiten duelako. Horregatik, niretzako oso importantea da gizarteratzea hori, jardunaldiak egitea, jendeak ezagutzea benetan Europak dituen ezaugarriak, eta baita ere apustu bat egitea elkarren artean Europaren alde. Guztiok eramango dugulako aurrera Europa, populismoak eta desgradazioari aurre eginda. Oso esperientzia ona, ez nagoen espero hain positiboa izatea, eta niretako horrena izan da, igual, eldua badia jendeakin partekatzea iritzea, asko, entzuda gauzak ez nagoenak espero eurengandik, eta gauza asko ikasi dut eurengandik, eta pasadot oso tarteo. Que es bueno para los jóvenes y es bueno para los mayores. Los dos aprendemos algo.
los chavales jóvenes que supieran lo que es la Unión Europea, lo que significa a los que estamos en la Unión Europea que Europa esté ahí. La tranquilidad que puede dar a nivel de paz y a nivel de solidaridad, a un nivel tan importante para nosotros, que eso tiene que saber la gente, tiene que saber la juventud y todo el mundo, me parece. Tailerrak oso ondo egon dira, dinamikoak izan dira, eta iritziak erresperatu egin dira, eta orokorrean gustatu zait, eta bueno, errepikatuko nuke esperientzia hau. Ikusita Europak danontzako dakartzen suposatzen duen onurak, dudaik gabe aurrea danon esfuerzo egin hobetzeko goela gauzak. Nik itxaropen osoa dauket horrekin. Yo no me voy a poner de pie, casi voy a coger el micrófono. Bueno, desde lo local tenemos una reflexión importante que hacer, ¿no? Yo creo que lo que estamos aquí, o lo que hoy hemos oído, creo que de alguna manera sí que siendo teórico, al final yo siempre digo que la teoría es tan importante como la práctica. Sin buena teoría difícilmente se puede hacer una buena práctica. Por lo tanto, el almacenamiento de conocimiento nunca viene de más. Cuanto más analicemos, mejor. Lo que ocurre es que nosotros en la política local nos dedicamos a solucionar problemas. Hay muchos momentos, y a mí me encanta, porque es lo más parecido al ámbito en el que yo he estado, que es el ámbito de la empresa privada, ¿no? En la que lo importante no es tener la razón, sino es obtener resultados, ¿no? En lo municipal muchas veces nos ponen esa tesitura. Hoy hemos tenido una reflexión maravillosa, pero como vecino de la ciudad y vecino de este barrio, probablemente a mí me preocuparía más en las elecciones que vienen o venideras qué ocurre con el Museo San Telmo, por ejemplo, ¿no? ¿Se va a expandir? ¿No se va a expandir? Este tipo de cuestiones. Este es el día a día de la política municipal, que tiene muy poco glamour, pero tiene muchas satisfacciones. Y yo entiendo que desde lo municipal necesitamos la cobertura del mundo intelectual, la cobertura de las universidades, etcétera, pero también de la cobertura de instituciones que de alguna manera engloban ámbitos más amplios que nosotros, porque tienen más conocimiento, porque tenéis más conocimiento, porque tenéis muchas veces muchas más fuentes y nos podéis ayudar. Yo creo, sinceramente, que la relación de colaboración debe ser plena. Creo que se han abierto, y lo han dicho aquí, un nuevo escenario. Yo creo que los problemas son para todos iguales, son los mismos, pero con diferentes niveles. Se ha hablado también hoy de la desprofesionalización de aquello tan profesional que parecía el mundo diplomático. Yo lo he vivido en la música. La aparición de Internet ha hecho que solo los que teníamos contratos con grandes casas discográficas fuéramos considerados músicos profesionales. Hoy cualquiera puede grabar un disco en casa. Es decir, muchos son los agentes que antes no existían. Y en este ámbito también. Lo vemos también en el periodismo, todo el mundo puede escribir un blog, y en algunos incluso con más fuerza de opinión que algunos de los que tenían columnas y creían que tenían un gran impacto, ¿no? Yo creo que esta es la reflexión que nos tenemos que hacer todos como ciudadanos, independientemente del sitio en el que estemos. Y en el ámbito municipal tenemos, yo creo que en general, un reto importante. Y es empezar a plantearnos que, igual que existe un departamento de movilidad, debe haber uno de acción internacional. Pero como el de movilidad tiene también que tener unas líneas estratégicas, tiene que tener unos objetivos y tiene que tener un retorno a la sociedad. Y para ello tenemos que ser, primero, desde lo local, capaces de discernir ese tipo de líneas estratégicas que tienen que ir más de lo económico, más allá de lo turístico, más allá de la definición de marca, que en el caso de Donostia es vital y ya se va realizando, sino que tiene que ver mucho más con la creación incluso de una línea estratégica vinculada a la de nuestro país, y en todo por nuestro país, Euskadi. Yo creo que esos son los grandes retos, las grandes dificultades. Agradeceros a todos vuestras exposiciones. Yo, desde luego, me vuelvo al ayuntamiento con visiones distintas, al menos mucho más ampliadas, y reafirmado en lo que decía antes. Ya no se puede hablar con el paradigma que se ha hablado durante mucho tiempo. Estamos en épocas distintas. Los problemas tienen diferente tamaño, son de diferente escala, pero son todos los mismos. Búsqueda de soluciones, problemas de desapego,
visión institucional como algo distante. Todos tenemos los mismos problemas y de esto, como casi siempre hemos hecho en este país, saldremos todos trabajando en conjunto. La parte más teórica, la más práctica, la privada, la pública, las instituciones, gobierno vasco, diputación y ayuntamientos, todos, de los grandes, pequeños y medianos. Eskerrik asko. Miquel Antón, director de Estudios Europeos. Vale, bueno, eskerrik asko. Bueno, en principio, antes de que se me olvide, quería dar un saludo especial a los representantes de Urgecho, que me consta que es una asociación realmente, bueno, que es encomiable lo que estáis haciendo, y no solo porque habléis y os reunáis y vengáis a los sitios, sino porque sé que elaboráis también documentos, y bueno, yo creo que eso se trata, ¿no? Sería el último eslabón de la cadena de subsidiariedad, es decir, el trabajo ya desde el distrito, desde el barrio, que iría alimentando, vamos a decir, a todos los demás niveles, ¿no? Pero eso sería democracia participativa. Bueno, es un buen ejemplo y no quería dejar de resaltarlo. Bueno, por último, en este pequeño rato que nos queda, y bueno, y la verdad es que es complicado decir algo original, pero bueno, voy a intentar por lo menos, no sé si hacer un resumen de resúmenes, pero bueno, decir que yo creo que el tema que nos ocupa hoy, que es el de la gobernanza multinivel, bueno, pues realmente es una cuestión clave en la gobernanza de Europa. ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, no es que lo crea, yo creo que es una evidencia que Europa adolece de una falta de legitimidad, o al menos parcialmente busca obtener esa legitimidad que parece ser que falta. ¿Y por qué? Pues realmente la falta de legitimidad, o al contrario, o el de gozar de la legitimidad, es una consecuencia del que una institución, una entidad, una organización sea capaz de dar soluciones. Yo creo que en los últimos años lo que estamos precisamente es presenciando un cambio de paradigma por todas partes. Aquí se ha hecho un repaso desde los años, casi del Congreso de la Haya en el 48, a la Constitución de las Comunidades, etcétera. Ya hemos visto, no voy a repetirlo, cómo van cambiando la situación, desde los mismos tratados hasta la misma situación social, tecnológica, etcétera. Vemos cómo efectivamente en los años 90 hay un cambio de paradigma enorme, sobre todo propiciado por la caída del mundo bipolar, pero es que luego tenemos la irrupción de las tecnologías, etcétera, etcétera, que hace que tengamos pues realmente un mundo más que basado en la jerarquía, pues en la jerarquía, en la colaboración, en aquello que exponía también en The New Diplomacy Sean Riordan en su libro de hace 17 años, cuando nos hablaba de que emergían nuevos actores de la diplomacia, ¿no? La paradiplomacia, pero muchos otros, es decir, paradiplomacia también es el privado que actúa desde su casa, desde su ordenador, desde su terminal. Entonces, todo esto hace que necesitemos para dar soluciones a los ciudadanos, que necesitemos de la colaboración absolutamente de todos los niveles, y ahí es donde nosotros nos colocamos, ¿no? No solo, vamos a decir, los estados han sido los monopolistas, vamos a decir, de las relaciones internacionales. De algún modo están perdiendo ese poder, pero evidentemente no está en vías de desaparición el Estado, pero sí que está de alguna manera diluyéndose parte de ese poder. A veces lo vemos también como consecuencia de ello, adoptando posiciones defensivas, pero nosotros lo que planteamos es una participación de los entes subestatales, y cuando digo subestatales me refiero a toda aquella división que no sea el poder exclusivamente central, desde la región, pasando por las diputaciones, los ayuntamientos, hasta el distrito, como he comentado anteriormente, ¿no? O la propia sociedad civil. Todos debemos estar implicados en ese trabajo. Y nosotros pretendemos, en esta posición que el Gobierno vasco adoptará sobre el futuro de Europa, pues precisamente establecer, y bueno, siguiendo alguna sugerencia que ha hecho Igor Filibi, no solo decir de que no estamos contentos, sino aportar sugerencias concretas o más o menos concretas, porque tampoco dará para tanto la extensión del documento, ¿no? Pero en este sentido nosotros lo que sí reclamamos es una verdadera participación, una verdadera habilitación de un tercer nivel, ¿no? Entre la Unión y los ciudadanos está el Estado, pero nosotros pedimos un tercer nivel que sea precisamente esa tercera entidad. Y creemos que aquí hay que aprender del pasado y hay que superar precisamente las aportaciones realizadas en el año 92 con el Tratado de Maastricht. Cuando hablamos de regiones, Marian Elorza se refería a las regiones legislativas y también se refería a los que son meras demarcaciones administrativas, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del tercer nivel, hablamos realmente de aquellas que tengan, si no capacidad legislativa, que yo creo que ese sería el mínimo que deberíamos tener ya, al menos una cierta identidad política colectiva, y entonces creo que deberíamos habilitar ese nivel en condiciones que hagan que sus mandatarios máximos puedan reunirse en Bruselas, hacer participaciones concretas y formar parte de todo ese engranaje de la auténtica gobernanza europea. En fin, tendría muchísimas más cosas que decir, pero realmente quiero ceñirme sobre todo por la hora que es al tiempo que me ha sido asignado, y lo voy a dejar aquí. Eskerrik asko.
Eskerrik asko guzti etortzagatik. Han sido conclusiones muy interesantes que, si hubiera que resumirlas en algo, pues es que dejar al criterio del oportunismo político algo tan importante como profundizar la democracia en Europa es frustrante, y la única manera de salvar la frustración es seguir haciendo las cosas razonablemente bien e insistir en el camino que hoy ha surgido, porque esa es la única manera de que esta inercia pueda variar, ¿no? Ojalá se lleve adelante, las conclusiones emergerán para que las podamos profundizar entre todos, y quería agradeceros porque es una manera de trabajar en auzolan institucional y personal, y va a haber un punto y seguido seguro. O sea, que eskerrik asko, denoi etortzagatik. Mila esker.